presentamos un saludo muy especial de bienvenida a nuestra conferencia regional de la región de Latinoamérica y el Caribe. Les habla Sonia Carreño. En este momento tengo el honor de ser la coordinadora regional, prestar este servicio a la Sigma y a la enfermería. Hoy estamos conectados desde Colombia, Ecuador, Chile, desde Jamaica, desde Estados Unidos, desde México. Todos los capítulos de la Sigma Theta Tau International que hacemos parte de la región de Latinoamérica y el Caribe en este encuentro de nuestra región. Es un encuentro que hacemos de manera bianual y para este año tiene el nombre de Contribuciones a la excelencia, Innovación, investigación, economía, conservación y cuidado. Estamos entonces en este momento con unos invitados muy especiales y vamos a, pues sin más preámbulos, hacer nuestra sesión de apertura. Para nuestra sesión de apertura tenemos la compañía y el honor de escuchar a la doctora Carol Liske. La doctora es miembro de la Junta Directiva en calidad de presidenta del Comité de Coordinadores Regionales. A lo largo de este tiempo ha pertenecido a la Sigma y ha dirigido diversos capítulos y se ha hecho acreedora, junto con los capítulos, de múltiples premios, tales como los Chapter Key Awards y los Regional Excellence Awards. Su legado de liderazgo en los niveles local, nacional y global dentro de la sociedad de honor ofrecen a los asistentes a esta conferencia un testimonio acerca de cómo Sigma puede potenciar la carrera de los y las enfermeras alrededor del mundo. La doctora Liske tiene una trayectoria profesional de más de 30 años en la práctica asistencial y en la academia, y trabaja como directora del programa de posgrados de la Universidad de Worcester Governors, en la que lidera varios cursos de mentoría. Doctora Liske, buenos días, bienvenida a nuestro encuentro regional y adelante. Thank you so much. It is truly a pleasure to be with you today. In my capacity as chair of the Regional Chapters Coordinating Committee, I have the pleasure of working with the 21 global region coordinators, and in their positions, as Dr. Sonia mentioned, they support all the chapters and the regions and have honorably served in those roles at the international level. I'd specifically like to take a moment to thank your current region coordinator, Dr. Sonia Carreño, for her service to your region and Sigma this biennium, and for her commitment in organizing this event. So welcome to the Latin America and Caribbean 2023 conference. As we welcomed our honored guests and speakers and all our chapter members, colleagues, and friends for your assistance in coordinating and participating in this exciting and informative event. Our Latin American and Caribbean region is a vibrant region with exceptional communications transcending all the language barriers. Recording in progress. Your region is boldly is boldly addressing healthcare issues to advance nursing's influence in improving health. I'd like to take a moment to recognize the chapters, their exceptional leaders, and thank the university leaders who support these chapters. Rho Upsilon in Brazil at the University of Sao Paulo, chartered in 2002. Their membership is growing under the tutelage of Dr. Angelina Letier, and I know they are eager to continue and advance the Sigma mission. Tau Alpha, chartered in 2004 in Mexico with the Autonomous University under the leadership of Dr. Dora Julio Honofre. They've accomplished a chapter growth of over 250 members, and they've been a consistent donor of the Chapter Giving Club, a Chapter Key Award recipient, and also the winner of the Website Award. Upsilon Nu, chartered in 2008 in Colombia at the National University of Colombia. Under the leadership of Dr. Sonia Carreño, Dr. Loreno Sanchez, the president-elect, again, a member of the Chapter Giving Club, Website Award winner with over 50 active members. Omicron Kappa, chartered in 2019 in Jamaica,
at UWI School of Nursing under the leadership of Cheryl Garrigus-Lloyd, with 75 joyful members, I might add, having joined them a few weeks ago, members of the Chapter Giving Club and Chapter Key Award recipient, and Alpha Beta Omicron, our newest chapter in your region, chartered in 2022 in Chile, Pontifical Catholic University of Chile affiliation with President Paz Soto and Dr. Francisca Marquez as president-elect, with already over 50 members. It's also important to recognize your regional committees and those that have been so instrumental in developing and organizing this exceptional event. Regional committee members include Alea Brown from Omega Kappa chapter, Juana Mercedes Gutierrez, who you all know has served admirably at the international level on the board of directors with Tau Alpha, Christian Cifuentes with Upsilon Nu, Kelly Gianchero with Rho Upsilon, and Natalia Cardozo at Upsilon Nu. And of course, the remarkable logistics team who have put together this conference, again, with the wonderful interpretation so that all of us can enjoy each other's company and learn from each other with a common language of nursing. The logistics team behind this event is Daniel Guerrero, who I just can't say enough about. He's been so helpful and really has ensured that all of us have the opportunity to join you across the waters. Daniel is a member of the Upsilon Nu chapter. Sofia Ruiz is a newly admitted member of Upsilon Nu chapter. Juan Sebastian Munoz, a volunteer at Upsilon Nu chapter, and Edward Vargas Aguirre, who's been providing our IT support. And clearly your exceptional knowledge has made a difference. So again, on behalf of the board of directors and the region coordinators, I congratulate you for your efforts and thank you for your service to Sigma. We are so excited about the energy in this region and want to congratulate those recipients of the regional recognition that will be recognized later in the conference for your hard work, exalting nursing excellence in the categories of innovation, mentorship, sustainability, and social outreach. Sigma honors who you are, successful students and leaders who have achieved academic success and professional nurse leaders who have excelled in your professional domains. We value your courage to continue to serve others with exceptional care during extraordinary time and circumstances, to pursue excellence in practice and advance the development of nursing leadership, to empower nurses to transform healthcare around the globe. Sigma loves you and your commitment to our profession, to nursing research and innovation, as this conference demonstrates. Research drives innovation and creates new knowledge and creates knowledge partnerships. Research guides evidence-based healthcare policies and practices. Leveraging our role as nurse scholars and researchers strengthens our leadership and allows us to, yes, Dr. Ken, be bold, to work collaboratively to promote ongoing innovation and ensure those we serve receive exceptional care. So again, thank you so much for your commitment to global nursing excellence and enjoy the conference. Muchas gracias, doctora Carol, por estas palabras de bienvenida. Realmente estamos muy emocionados en esta conferencia y estamos muy complacidos de haber escuchado tu saludo y tu motivación para hacer de este encuentro, y no solamente de este encuentro, sino de aquí en adelante, fortalecer estos lazos de Sigma para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a continuar. Tenemos en este momento nuestra conferencia de apertura que se titula Be Bold, Lessons Learned and Accomplishments.
Nuestra conferencia de apertura está a cargo de nuestro presidente de Sigma, Kenneth Dion. Kenneth es un emprendedor, inventor, erudito y veterano de 30 años en la industria de la salud. Es miembro del capítulo Theta Epsilon y uno de los principales fundadores del Turn Path, incubador e innovación en tecnología sanitaria. El servicio del Dr. Dion en la industria de la salud comenzó como transportista en el departamento de radiología del Hospital Jackson Memorial en Miami a los 16 años. Mientras se formaba como bombero paramédico, ocupó varios puestos de asistente de enfermería. Después de obtener su licenciatura de enfermería, se especializó en enfermería en emergencias. Una concentración en informática en sus estudios de maestría lo llevó a trabajar en consultoría en gestión y en particular en la selección e implementación de sistemas de información sanitaria. El doctor Dion es un apasionado defensor de la Sigma Theta Tau International, habiendo servido a la organización en diversos niveles y capacidades. Es tanto fellow de la Virginia Henderson como de la Billy Brown Academy, y es el presidente en este momento de la Junta del Comité Corporativo de la Fundación. Obtuvo su licenciatura en enfermería en la Universidad de Florida Central en Orlando. Además, posee maestrías en administración de empresas, en administración de enfermería y un doctorado en sistemas de enfermería de la Universidad de Texas en Austin. Bienvenido, doctor Kenneth. Muchas gracias por darnos esta conferencia de apertura. Thank you very much. It's an honor to be with you today and to bring greetings on behalf of the Board of Directors, our staff, and our membership around the globe. We wish you a fantastic conference and congratulations on all the work that you've done to get to this point. The conference agenda looks amazing, and I'm sure it's going to be an outstanding day. So with no further ado, I'm going to go ahead and get started with my remarks. As a profession, we have a habit of talking amongst ourselves. We attend nursing conferences, we publish in nursing journals, and we often remain siloed within the organizations where we're employed. This status quo cannot remain. If nothing else, the past few years have shown us how forces outside of nursing can change what's going on within it. Case in point, the COVID-19 pandemic exposed global inequities in our societies, our healthcare delivery systems, and within the nursing profession. Consider COVID-19 a wake-up call. The future is coming, and it will profoundly affect nursing education, research, healthcare systems, and ultimately models of care. In the 21-23 organizational call to action, I make the case that our profession must step outside its insular circle. We must actively collaborate with disciplines outside of nursing and healthcare to influence decisions about our profession, populations, and the planet in three critical domains: economics, technology, and conservation. As we move forward in a post-pandemic world, it remains our duty as a profession to advocate to abolish inequities within societies, healthcare systems, and even within our profession. Advocacy has always been central to nursing, but how do we focus our advocacy for the future? Taking stock of our past, the present, and potential futures can help us determine how to do that. Before we can chart a course into the future, it's important to look at our past. 100 years ago, 6 brave women boldly founded the organization we know today as Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. Let's revisit the time when our founders made the bold decision to establish
the first honor society for nurses. The year was 1922. World War I had just ended a few short years before. The times were uncertain. The war had ushered in new technologies, many of which still benefit us today. But those technologies also spurred fears of global devastation from weapons of mass destruction, such as aerial bombing and the use of toxic gas. The death toll from World War I was estimated to be at 8.5 million lives. On the heels of the Great War, as it came to be known, the world was hit with the global influenza pandemic in 1918. Much like the current one, the pandemic lasted over 2 years in 4 successive waves, and it ultimately killed between 25 and 50 million people worldwide. During those dark days of uncertainty, the profession was called upon to meet 6 years of grueling devastation head-on with love, courage, and honor. If we look back, we recognize that inequity provided a backdrop for our founders' bold work, and global disasters were not the only sources of uncertainty and unrest. In the decades following the U.S. Civil War, reform groups from topics from religion to voting rights were established, many by women, much like our founders. These led to, among other things, the passage of the 19th Amendment to the Constitution of the United States that gave women the same citizenship rights as men. Similar movements were happening around the globe, and in many places in the world, they were led by women on several fronts. Through their struggles, our founders codified the importance of safe nursing practice in the face of uncertain times. They identified the need for nursing science as its own unique domain and established it in the U.S. as such. And through their bold actions, they established this organization as the repository for nursing science, scholarship, and leadership. Their bold actions led us to where we are today. So where are we right now? Well, right now we're seeing great interest in the nursing profession because during the pandemic, people read or heard about the wonderful work that nurses do in the face of despair and inequity. This attention has drawn people to the profession, demonstrated by an uptick in nursing enrollments. Sadly, many of these new graduates will leave the profession very early in their career because it's not what they expected on the other side of their education. They will be shocked by the reality of the imperfections in our healthcare delivery systems. Just as we see an increase in interest in nursing and new graduates, we unfortunately see just as many, if not more, individuals leaving. Their reasons range from retirements to undesirable working conditions to more attractive, less stressful opportunities outside of nursing. More nurses will help the situation, but more resilient nurses are not the solution. Outside of our nursing silo, we can see that most models of care are unsustainable. If we did not know that before, we sure knew it now. The pandemic spotlighted the shortcomings of the healthcare systems around the world, and these systems will further be tested by a fast approaching future barreling towards us. What might that future hold? Well, let's look into our crystal ball and see what the next 10 years might bring. One of the most early and most recognizable waves of the future is the silver tsunami that is approaching. This is the coming influx of older people with complex healthcare conditions that will stretch our healthcare systems to the point of near collapse if we proceed on our current path. But an aging population is not the only challenge
that will be facing our healthcare systems. Migration, due to civil unrest, will test healthcare systems as their providers flee, as people in their homelands and other authoritarian governments search for better lives under these conditions. This will be exacerbated by technological unemployment, further widening the gap between the haves and the have-nots. It will be compounded by climate change, perhaps with entire societies chased from their homes by rising tides and the inability to produce or procure food. And with migrations of populations, we will see the migrations of nurses, further impacting healthcare systems badly in need of retaining them. In addition to aging and migration, our healthcare systems will be tested by additional pandemics due to novel pathogens. These pathogens will be transferred to humans through zoonotic activities, including the eating of animals outside of the normal food chain, again, due to climate change. So now that I've painted this less than rosy picture of the future, much like our founders face, how do we, the largest, most trusted group of providers on the planet, shape a different future? It's time to start building interdisciplinary teams that involve people completely outside of healthcare. Take engineering as an example. I used to think engineers were those people who built bridges and the like. Engineers are intimately involved in designing and developing the devices and the technologies we use in educating our students, conducting our research, and delivering care. They are also passionate about developing solutions that will save us from ourselves when it comes to climate change. Engineering is just one example of a discipline that has a great deal of influence over our workplace and shares some of the passions we share. And yet we don't talk to them all that much, but we should. And we should exchange information with engineers. We should also engage with business and societal leaders if we hope to influence the major structural changes needed to achieve our goals. It's up to us to raise the millions of voices in nursing for the good of our profession, our planet, and the populations that we serve. So how can nurses lead in a slightly different way to obtain a different outcome than we have in the past? How can we broaden our sphere of influence? I believe there are 3 domains of dialogue in which nurses must be bold: fluency in economics, fluency in technology, and fluency in conservation. The intersection of these 3 domains will impact how we move forward as a profession and how we move forward as inhabitants of this one planet we all share. I would like to briefly talk about economics. Economics is actually the science of decision-making. It's all about power. Economics is often confused with finance, which is a component of economics, but it's not what it's all about. I think we've all heard the golden rule: they who have the gold make the rules. Money, the vehicle of finance, gives those with it the power to influence decisions, but money is just one form of power. What about the power of trust? In many countries around the world, nurses are seen as the most trusted profession. However, we have been hesitant to leverage that trust. We must be bold and use the power of the trust placed in us to influence decisions being made about our profession. Nurses influence populations. Populations influence decision makers. This chain can put nurses at the table
as decision makers. Value is another source of power in the economics of decision making. While we function as the backbone of healthcare delivery, nurses still struggle or hesitate to articulate our value as a profession. If we remain silent about our value, if we remain the unsung heroes of healthcare, this will not work. But if we are willing to raise our voices, if we are willing to learn the power language of economics, we can leverage the trust placed in our profession and begin to influence the decisions that affect our profession, our populations, and our planet. Let me introduce just one more economic concept before we move on: the concept of opportunity cost. As your board of directors, we confront this concept on a regular basis. It is the what if question. For example, what if we make a decision to pursue one particular course of action? Well, in doing so, we are foregoing a different course of action. That is opportunity cost. So we are choosing the first course of action because its benefit outweighs the course of action or the opportunity cost. When healthcare leaders decide on a course of action that does not allow nursing to provide its greatest benefit as a profession, the opportunity cost is less nursing benefit, less value, less power. We, as a profession, must be able to articulate to the public the full value of the benefit lost to society, the opportunity cost, when nurses are prevented from providing the maximum benefit. Fluency in the language of economics and power can better influence decision makers to recognize and utilize the value of the nursing profession. Now let's take a moment to talk about technology. We interact with technology daily in our personal and professional lives. Therefore, we must be able to converse in a strategic manner with stakeholders developing the technologies, as well as those involved in purchasing and implementing them within our organizations. To do so, we must be fluent in the language of technology. I recall speaking with a major donor at a technology company, and when I asked why his company didn't donate to support nursing, his answer was simply this: nurses are not decision makers in the purchasing of our technology, and yet nurses were and remain the primary users of that technology, which was sold to us on the premise that it would make our lives easier. And yet, it has made our work more burdensome. If nursing isn't involved in creating technologies and seated at the table when these decisions are made to purchase the technologies we use, then those decision makers will continue to force technology upon us that miss the mark. We must be active technology players in the technology game so that the technologies that we are using in the future will make us more efficient and effective as professionals. There is so much exciting technology just beginning to break over the horizon that is in the future. These emerging technologies are going to influence everything from the way we teach those entering the profession to how we practice in all care settings, to how we conduct and do critical research. Take, for example, augmented reality. This is the process whereby donning what look like a pair of sunglasses or looking through a smartphone, virtual images can overlay the real world. There are companies focusing on using augmented reality to overlay complex structures and complex scenarios over low-fidelity simulation mannequins. Imagine the cost savings generated by repurposing
old low-fidelity mannequins using augmented reality as opposed to purchasing a new high-fidelity mannequin that can cost upwards of $100,000. Not only will we be saving organizations money, but we will be improving the learning experience for our students. This technology is already entering our workplace, combining imaging with X-rays, with CTs, with MRIs. Augmented reality can allow us to visualize structures within the body from outside its surface. Imagine augmented reality used to visualize a patient's vascular system and how that ability will improve the quality of IV starts. That can certainly improve the patient experience. As clinicians, we cannot leave the development of these technologies to the engineers alone. And then there's virtual reality, which is all the rage in the gaming world. By donning a virtual reality headset, you can be immersed in a completely digital world where time and space are no longer constraining factors. And instead of interacting with actors giving a script to simulate patients with a particular illness, students from around the globe will be able to meet in a simulated patient room and act with a patient avatar whose condition will change dynamically based on their actions. This will be done at any time of the day when the student is available to learn, regardless of the availability of an instructor. And this is going to improve diversity, equity, and inclusion training. And this technology has implications beyond nursing education. Think about taking virtual reality headset into a classroom and putting a child inside their own heart. Not only will the child see the workings of their own heart, but they'll maybe be able to turn this into a teachable moment by, say, injecting smoking as a variable and seeing the negative effects on the heart in real time. And that might influence their choice to smoke. This just might also stimulate interest in a career in healthcare. And what about at the end of life? Virtual reality is already being able to take people from situations of isolation on tours of 7 wonders of the world while interacting with others of their own age that share their interest without the constraints imposed by their aging bodies. The possibilities are truly endless. We hear a great deal in the media about artificial intelligence. It's already all around us, from Google making suggestions to our iPhone listening when we talk to Siri. AI is powering the 4th industrial revolution. Some predict AI will be greater than electricity in terms of impact. It will power driverless cars and space flights to Mars. It will also serve to inform the care we deliver. Personally, I don't see nursing being replaced by robots anytime soon, which is the fear of many occupations and professions. Robots actually have the potential to have a positive impact on our profession by performing burdensome tasks, allowing us to utilize the skills that we have developed and honed over the years to their fullest extent. Among all the benefits that can come with these technologies, there are also concerns. China recently branded video games as the opium of the future, and the stocks of several virtual reality gaming companies dropped like rocks at those terms. We must consider that technologies can become addictive. We must be prepared to address this as a profession. Another potential downside of the revolutionary technology is that these programs eventually will learn on their own. But first, they must be written by humans, and process of data collection is done by humans. That means that any bias in the data and in the algorithms will be exponentially compounded as the programs begin to learn on their own. This is why nursing must be involved in the development of the patient-centered, narrative-based electronic health records of the future. The natural language processing programs that interpret that data and the data in them
and the algorithms that provide the care with the guidance of AI must be driven by nursing. I want to bring up just one more economic concept. It's called externality. In layman's terms, this simply means an unintended consequence. The technologies I have shared will require vast amounts of computing power that consume vast amount of energy. These are externalities, unintended consequences, which we don't often consider as technologies are adopted. We must consider the downsides of these seemingly beneficial technologies. I'm going to touch on just one more technology, and that's big tech and social media. No doubt it has had some positive impacts. However, it embodies some startling negatives as well. We have seen social unrest created by these platforms and their algorithms. Entire societies have been manipulated by their governments to do harm to others. Social media has made an individual impact as well. I recently read a statistic that teenage female suicide rates are up 128% since the inception of Instagram. And this is not just from trolling and hate speech, but simply from the desire to be perceived as beautiful and liked. We must consider the externalities of social media, such as its negative impact on teenage self-esteem and the ease at which these platforms can be manipulated to spread disinformation. Some say technology is the silver bullet that will solve all of our problems. As some of you may know, I spent much of my adult life working in the technology space, and now I could not disagree more that technology will be our savior. It is up to us to be our saviors. Over the previous 3 industrial revolutions, we have seen technological unemployment, people, human beings, put out of work by the latest technology. But in those previous revolutions, people were able to move to other fields of endeavor. This will not be the case with the 4th industrial revolution that is underway. If we do not act with care, if we do not press our leaders to make important decisions about the regulation of the business impacting our planet and the technologies impacting our populations, the gap between the haves and the have-nots will only continue to widen. Now, I'm not saying you have to get down in the weeds and write code, but what I am saying is we need to be boldly present in the conversations about the development, adoption, and implications of technology, so we are not enslaved by it, but rather empowered users of it. Finally, conservation. I've been passionate about conservation since the very first Earth Day in 1970. And yes, I've been around that long, and I've got the gray hair to prove it. You may not be able to see it with the background today because I'm fading with all that gray hair. I specifically chose the word conservation over a phrase you will begin to hear more in the coming months and years: planetary health. Conservation is not just about the planet, although it's part of it. Conservation is an economic way of thinking. Many economies around the globe are based on consumption. If their populations are not consuming, their economies will not grow. And if their economies do not grow, they will suffer economic collapse. Sadly, these models are not sustainable. The evidence is clear. Take a look around. Parts of the planet are on fire, while others are being submerged by rising seas. And who is this affecting the most? The populations that can least afford these impacts. The resulting global migrations are not only impacting nursing practice, but leading to social unrest.
If we do not address technological unemployment, this too will further compound disparities and social unrest. Adopting a model of conservation that values not only our natural resources, but our human resources may be our only salvation. I can remember the days, and maybe some of you do too, when you just didn't throw away a pair of shoes. You took them to a cobbler, a tradesperson, proud of their craft, to be repaired. Somewhere along the way, we have lost sight of those values and the value of a skilled workforce and became a disposable society. We must change this model of consumption to one of coexistence and cooperation to conserve the finite resources we share on the only planet we will ever have. Professor Stephen Hawking once said, we will need to learn to exist on other planets. The richest men on the planet, Jeff Bezos and Elon Musk, are trying to figure out how to do just that. Somehow, I don't see them taking us with them. The point is, our planetary resources are not endless, and our populations are not disposable. If we do not act with the courage to love and honor both, our days on this planet are numbered and the only one we have, and all that we will have achieved will be for naught. The planet will not die, as some assert. Mother Nature will dust it off and turn it over to the next group, like she did after the extinction of the dinosaurs. Unlike the dinosaurs, we have a choice. We can be our own undoing, or we can change our ways. If we raise our collective voice of nursing to influence and inspire the populations who trust us, our leaders will be challenged to embrace a future different than the one we are headed toward. Nurses can lead the way in 3 areas: research, education, and models of care. Without intervention, the demand for nursing care will far outstrip the supply of nurses. This will only continue to degrade the quality of care we can provide and the conditions in which we provide it. Nurses must lead the way and fully engage with the public on the moral imperative to fund nursing education. The public must understand that nurses are highly educated practitioners of healthcare. They are educators, scientists, innovators, and invaluable members of the healthcare delivery system, from the bench to the bedside to the boardroom. Nurses must be at the table to confront the issues within our purview if we are to address the brain drain happening in both education and practice settings. While doing so, we need to develop new and innovative ways to capture and transfer the knowledge from our experienced nurses to nurses entering the profession and in mid-career, so that we can maintain and continue to grow the knowledge base that is the science of nursing. In the movie The Right Stuff, about the US missions to space, a character asked, "You know what makes rockets go up?" The response was funding. And just as NASA has had to look for new sources of funding through partnerships and commercial entities, we too must be willing to look at new sources of funding to build our body of nursing knowledge and foster nursing innovation. One of my mentors once told me, if something is free, it has no value in the eyes of the consumer. Recording in research progress. and innovation has immense value that often goes uncaptured by the nursing profession. This value must be captured through translation, or that ugly word, commercialization, if we are continue to create nursing research and innovation. Imagine spending your days not working on identifying and completing grant applications, but instead your true passion, because your work
created a revenue stream that supported your continued program of research. Imagine the increase in nursing knowledge, innovation, and impact. I'm not asking you to all become entrepreneurs. I'm asking you to take ownership over the value you create for your efforts to enable greater impact. Speaking of the value created by impact, nursing of the future must create new, less hospital-based models of care delivery. Nurses can lead the way, creating and embracing new models of care that support aging in place. This will become the norm, not the exception. Of course, new technologies will be necessary if the human resources are to be stretched to meet the ever-expanding need for care. Nurses must be intimately involved in the development and deployment of these technologies. They must leverage those technologies to create better and more sustainable models of care. So I'd like to take this opportunity to share with you just a few ways your International Board of Directors has been bold this biennium. We started by updating the governance manual to assure that the commitments that we made to the House of Delegates are being fulfilled and that it is in alignment with our articles of incorporation, bylaws, and the way that we conduct business. We updated the Recording CEO stopped. evaluation Recording in process progress. to align the success of the CEO with the success of the organization. We developed the foundational organizational data set and dashboard for proactive organizational performance evaluation and forecasting. A vendor evaluation and selection were completed for an external financial auditor. And finally, we updated the strategic plan to align the strategic goals of the organization with clearly defined and measurable organizational strategies and tactics to achieve the strategic goals of the organization. And I'm proud to share with you just one of many examples of chapters being bold this biennium. Barry University, who I know that many of you in the Caribbean region collaborate with, Lambda Chi chapter, organized 2 separate professional development days highlighting nursing's capacity to impact technology, economics, and conservation. They introduced a nurse who went from bedside to chief operating officer of an artificial intelligence healthcare company. This leader brought firsthand state-of-the-art information on how integrating AI is captivating healthcare and transforming the face of healthcare for generations to come. They also incorporated other nurse leaders that engaged nursing students, nursing educators, and nursing leaders attending by discussing various non-traditional roles that are currently reforming nursing: stroke nursing coordinator, flight nurse, legal nurse, forensic nurse, and nurse navigator. These speakers used real-life examples to elucidate the changing face of nursing and how these roles are shaping healthcare overall. So with that in mind, the Sigma directors are calling on you, the membership of the organization, to be bold, just as our founders were during the turbulent times in which they founded this now global organization. Voices together as the largest constituency of healthcare providers around the globe to influence decisions and create a better internet, create a better future for the world, which we all strive for. Being bold does not mean being brash. It does not mean being inflammatory. Being bold does not mean having to be confrontational. It does not require you to be the loudest voice in the room. It does require you to step outside of your silo and engage with others for the sake of our populations, our profession, and our planet. So what does it take to be bold?
It takes being informed with facts. It takes knowledge. It takes leadership. It takes fluency in economics, technology, and conservation. It takes love, courage, and honor. We, the Sigma Board of Nursing, charge you with being bold. Thank you very much for your time today, and best wishes for a fantastic event. Doctor Kenneth, muchas gracias a usted por esta conferencia, por este mensaje que nos llena de emoción y de ganas por ser audaces en la enfermería. Estamos en este momento en nuestra sesión de preguntas. Hemos recibido una pregunta a través de nuestro canal de YouTube de parte de Jennifer Paola Reina. Ella es una enfermera quirúrgica, trabaja coordinando un equipo de salud en un ambiente altamente tecnologizado y nos quiere preguntar cómo podemos implementar esta parte de la tecnología que usted nos invita desde el llamado a la acción y continuar brindando un cuidado humanizado. I think that the answer to that question goes back to nurses being involved in every step of the process, from the design to the implementation, because it really is nursing that is that human interface between the technology. And we have to maintain that space. And as much as we have to be involved in the selection and implementation of the technology, we also have to be very well-versed in the technologies outside of our workplace as well, because our patients are going to be coming to us with new technologies that we may not be familiar with. So I think being aware of the latest trends is incredibly important, but at the same time, making sure that nursing's voice is present at every stage from development to implementation, and representing not only nursing, but also the needs of the patient. Because remember, often our familiarity with the technology is even more than that of our patients. So we have to act as a patient advocate when it comes to technology. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de una líder latinoamericana en la investigación y en la educación. Ella es Laura Morán, que está conectada desde México. Lo felicita por la presentación y nos pide si nos puede ampliar algunas habilidades cognitivas que se puedan promover en el currículo para los estudiantes de enfermería según las 3 dimensiones de su llamado a la acción. Thank you very much for that question. That's a wonderful question. And certainly nursing education is changing. And I know in many nursing education systems around the world, we're moving from what I would call a model of compliance, where we just took a test to prove that we were competent, which is not a good test of competency, right? And that's where we want to move from, is this model of compliance and taking tests to a model of competency, where it takes more to demonstrate that you're competent than just being able to pass a test. So I think certainly the implementation of technologies like artificial intelligence, coupled with, say, augmented or virtual reality, where the scenarios that students are confronted with will change dynamically, are going to force them to demonstrate competency rather than just regurgitating information. And I think that, as you know, with technology touching those other 2 domains, to answer that part of the question, I think we're going to be more economically efficient in designing our simulation laboratories because of these new technologies. So that's going to be good from an economic perspective. And then from the conservation perspective, you think about how many supplies and things that we use in the simulation lab and what we'll be able to cut down on that usage
and the impact that that's going to have on the environment when we can just push a button and reset the scenario. So I think we're going to have all kinds of great new ways to impart knowledge and also assess knowledge and competency, moving away from this model of compliance to a model of competency, which is nursing competency that really impacts patient outcomes. Thank you for that great question. Gracias a usted, doctor. Y para finalizar esta sesión de preguntas, quiero hacerle una pregunta personal y es acerca de esta experiencia de transitar en la Sigma y de la sucesión de liderazgo. Usted está a punto de finalizar su posición como presidente de Sigma y está entregando este liderazgo a la doctora Sandra Bibb. ¿Cómo es la sucesión de liderazgo y qué recomendaciones nos podría dar para Latinoamérica? Yeah, I think it's all of our duties to mentor those who come behind us. And we mentor people in both formal and informal ways. And both of those are incredibly important. And I would think in many cases, I've gained more from some of my informal mentorships than my formal mentorship. So for growing the organization that is Sigma and for growing the nursing profession, it starts with our duty to mentor those coming behind us. But then also we have to respect that they want to move forward and have the opportunity to lead as well. So as my term is coming to an end, I'm looking forward to turning over the leadership of Sigma to Dr. Bibb. I've had my time, and it has been my honor to serve as the president of this esteemed organization. And it will be my honor to pass the baton to Dr. Bibb, knowing that she will do a fantastic job leading Sigma into its next centennial. Bueno, doctor, muchas gracias. Con esto finalizamos esta sesión de preguntas. Aprovecho también para contarle que estamos conectados aquí en Zoom y por plataforma YouTube desde diferentes países de Latinoamérica. Están haciendo muchos comentarios de lo inspiradora que ha sido su intervención y pues por supuesto el compromiso que desde Latinoamérica y el Caribe tenemos para continuar fortaleciendo el liderazgo en nuestra región. Muchas gracias. It has been an honor to be with you today. El honor ha sido todo nuestro. Bueno, aprovecho nuevamente para saludar a todas las personas que se unen desde diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos más de 500 inscritos a nuestro evento virtual. Estamos aquí unidos en un solo corazón y en una sola intención por el fortalecimiento de la enfermería global, particularmente también la latinoamericana, aprendiendo y dialogando acá entre todos, fortaleciendo nuestra disciplina y nuestra profesión. Les recuerdo para las personas que están unidas a través de la plataforma Zoom que en la parte inferior de la plataforma pueden encontrar el módulo de interpretación y en el cual tenemos la posibilidad de la interpretación al inglés, al español y al portugués. Vamos a continuar entonces con esta sesión casi que central de nuestra conferencia y tenemos líderes de nuestros capítulos de la región de Latinoamérica y el Caribe. Ya están ellas aquí presentes para un panel que se llama El llamado a la acción, la audacia desde Latinoamérica y el Caribe, desde la región de Latinoamérica y el Caribe. Voy a permitirme presentar a nuestras distinguidas participantes. Hoy tenemos en nuestra mesa de panel a la doctora Dora Julia Onofre. La doctora Dora Julia es presidenta del capítulo Tau Alfa. En este momento es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Nuevo León. También es investigadora de esta unidad de enfermería. Tiene un doctorado en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y una estancia postdoctoral en el Colegio de Frontera del Norte en el programa de Maestría en Estudios de Población, esta estancia con el apoyo de el CONACYT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de México. Como les decía, es la actual presidenta del capítulo Tau Alfa de México. Doctora Dora Julia, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias, doctora. Voy a continuar, voy a presentar primero a todas nuestras panelistas y luego vamos con las intervenciones. Nuestra segunda panelista es la doctora Cheryl Garrix Lloyd. Ella es presidenta del capítulo Omega Kappa de Jamaica. Actualmente es profesora asistente de la Universidad de West Indies en Mona, Jamaica. Es magíster en Ciencias de la Educación Avanzada en Enfermería y Administración en Enfermería. Además, ella es una enfermera psiquiátrica certificada. Good morning, Cheryl. Welcome. Buenos días. Bien, nuestra siguiente invitada es la doctora Lorena Chaparro Díaz. Ella es profesora asociada a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, es doctora en enfermería, está clasificada como investigadora senior en el Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia y es líder del Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería del Paciente Crónico, una red de investigaciones además reconocida como una red internacional de enfermería. La profesora Lorena es una líder y casi que es la fundadora del capítulo Upsilon Nu de Colombia. Doctora Lorena, buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Me alegra mucho saludarlas por este medio y gracias, profesora. Gracias. Tenemos además también la presencia de la profesora Mónica María de Jesús Silva. La profesora Mónica es actualmente la vicepresidenta del capítulo Rho Upsilon de Brasil, es profesora de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo, es doctora en Ciencias de Enfermería en Salud Pública, investigadora del Grupo de Estudios e Investigaciones en Salud de la Mujer y del Grupo de Investigaciones de Enfermería, Mujer y Salud, ambos de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto en la Universidad de Sao Paulo. Buenos días, doctora Mónica, bienvenida. Buenos días. Bien. Y nuestra última panelista es la doctora Paz Soto Fuentes. Ella es actual presidenta del capítulo Alfa Beta Omicron, nuestro nuevo capítulo de la región en Chile. Es actualmente profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora de Extensión y Educación Continua. Además, es magíster en Administración en Salud de la Universidad de Chile, diplomada en Gestión de Políticas de Recursos Humanos en Salud y es la directora de la revista Horizonte de Enfermería. Doctora Paz, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, un gusto de saludarlas a todos y a todas y muchas gracias por invitarnos a este maravilloso evento que ya comenzó muy bien. Muchas gracias a usted por atender esta invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar este panel. Como se los comentaba, el objetivo es que desde la región podamos conocer cómo cada uno de sus capítulos ha dado respuesta a este llamado a la acción. Realmente creo que si algo tenemos en nuestra región es esa audacia de la que nos habló la doctora Carol y el doctor Ken. Y tenemos unas preguntas orientadoras para este panel. Les recuerdo a cada una de las panelistas que va a tener un espacio para expresar un contexto acerca de su capítulo y pasamos luego a las preguntas orientadoras. Entonces, en el mismo orden en que las presenté, vamos a tener el uso de la palabra. Así es que, doctora Dora Julia, cuéntenos un poco acerca de la experiencia de su capítulo en el marco de la participación de la Sociedad de Honor de Enfermería y cómo han dado respuesta a este llamado a la acción. Adelante. Sí, muy bien. ¿Puedo compartir pantalla, Sonia? Tenemos ya compartida su pantalla, si quiere. Perfecto. Sí, aquí ya está. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes por su presencia al evento regional bienal Innovación, Investigación, Economía, Conservación y Cuidado. Contribuciones para la excelencia. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este evento. En particular, quiero agradecer a la doctora Sonia Patricia Carreño, coordinadora de la región de Latinoamérica y el Caribe, por su arduo trabajo en la planificación y ejecución de este evento bienal. Han dedicado innumerables horas y esfuerzos para garantizar que todo salga según lo planeado. Gracias por la invitación al capítulo Tau Alfa. Bien, a continuación voy a iniciar. El capítulo Tau Alfa es el capítulo número 431 establecido en la Sociedad Internacional de Enfermería de Sigma Theta Tau Internacional. Actualmente cuenta con 247 miembros activos. Desde el 2004 estamos comprometidos en desarrollar enfermeras líderes, conectadas y empoderadas que transforman la atención médica mundial y para hacer una diferencia significativa en el mundo. Para responder al llamado presidencial de este bienio, una de las formas clave en las que el capítulo Tau Alfa ejemplifica su audacia es a través de la participación de actividades sociales. ¿Cómo es esto? Al fomentar un sentido de comunidad a través del compromiso social. El capítulo Tau Alfa garantiza que sus miembros se sientan valorados y conectados, contribuyendo en última instancia a su crecimiento personal y profesional. Nos esforzamos por abordar problemas sociales, empoderar a las personas y fomentar la conservación del medio ambiente. El capítulo genera un impacto social positivo a través de actividades de educación en salud, para promover el desarrollo de conocimientos y habilidades de las personas y sobre todo actividades filantrópicas, las cuales proporcionan recursos y servicios vitales a las poblaciones vulnerables, aportando siempre esperanza, dignidad y alivio en tiempos de crisis. Ejemplo de alguna de estas actividades del voluntariado es los 100 minutos de servicio. Hemos hecho recaudación de ropa y zapatos en óptimas condiciones para niños y adultos y se ha donado a la asociación La Alianza Anticáncer Infantil, destinada para familias foráneas de niños diagnosticados que se encuentran albergados para recibir sus tratamientos de quimioterapia. Se han hecho donación de alimentos a refugios de animales, donación de agua y alimentos a familiares que se encontraban fuera del hospital del niño poblano. Se ha hecho plática en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 98 y se ha hecho promoción al cuidado de salud sexual. Se han realizado visitas a centros para adultos mayores. Se han realizado donaciones de botellas de agua a personas fuera del hospital universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se han hecho también donaciones de útiles escolares, artículos de oficina, artículos de limpieza personal y del hogar para beneficio de los niños de la Casa Hogar Santa María de Guadalupe. Se ha hecho también entrega de artículos de higiene de uso personal, de ropa y alimentos a adultos mayores de la Casa Hogar María Auxiliadora en Los Mochis, en Sinaloa. Se ha hecho también, se ha realizado la entrega de juguetes y de unas bebidas con proteína a CAM Conductores. CAM Conductores es una organización conformada por automovilistas particulares, voluntarios que trasladan a niños con cáncer hacia sus hospitales para que no pierdan sus quimioterapias. En el capítulo creemos que al invertir en el bienestar y el empoderamiento de las personas y las comunidades, contribuimos a un futuro más prometedor y equitativo para todos. La audacia del capítulo Tau Alfa en el compromiso social no solo fortalece los lazos entre nuestros miembros, sino que también contribuye al objetivo más amplio de avanzar en la profesión de enfermería y tener un impacto positivo en las comunidades que nos rodean. Esto es lo que nosotros ahorita estamos haciendo en el capítulo. Gracias.
Gracias, profesora Dora Julia, muy inspirador esto que nos cuenta y más tarde esto también va a ser protagónico en el desarrollo de nuestro encuentro regional. Nos complace mucho escuchar que la enfermería mexicana está tan comprometida también con ese servicio social, esa proyección social, porque no solamente tenemos nuestros roles dentro de la academia, en las comunidades, en el hospital, sino que también podemos aportar ayudando a cuidar a estas personas que están en situación de vulnerabilidad. La invito a que se quede en el panel para al final compartir algunas preguntas. Gracias. Continuamos entonces con la doctora Cheryl Garrix Lloyd. Doctora Cheryl, cuéntenos acerca de su capítulo, de esta trayectoria en la Sigma y cómo ha respondido su capítulo al llamado presidencial a la acción. Good morning, everyone. I'd like to say buenos días a todos, bom dia a todos. Es un placer estar aquí esta mañana. Es un placer estar aquí esta manera. So it's good to be here this morning. And for our chapter, I would say as a newer chapter, maybe except Chile, we are just 4 years old and we have been working hard to ensure that we are living up to the mission and the vision of Sigma. So in terms of our presidential call to action, I want to say it took us a little while. We were really trying to figure out what could we possibly do that would encapsulate all 3 areas of the organization's call to action. So I think it took us a little while. We tried to brainstorm. We came up with several ideas, but ultimately what we've come up with and that we've actioned so far, we have worked with other organizations that have looked at the areas that President Dion spoke about. So we participate annually in the International Coastal Cleanup Day. We choose to participate in what's called the beach cleanup. So we have a particular beach and we go out as a group to help to maintain that beach each year in September. We've also worked with other groups such as the Registered Nurses Association of Ontario in implementing their guidelines that are beneficial to either of these areas. We've been working at doing presentations to ensure that we are sharing the call to action. It's not just for our chapter, it's for nursing overall, and we want to be able to share that and include that and build that. And then what we actually did was our virtual Be Bold health fair. We had 3 speakers, all from Sigma across different countries who came to talk to us about conservation, about resources. We spoke about human resource. We looked at mental health for our colleagues, and we were able to have a fantastic 2.5-hour session that had members joining us from several countries that covered every single area with realistic, applicable things that we could use for the Be Bold call to action. And then the last part that we actually have yet to carry out, we are going to be doing a pilot study because we wanted to do something that wasn't necessarily new. We are approaching the ministries of health and wellness in all the countries of our chapter. We are going to be looking at sharing health promotion through telecommunications. So we want to be able to put out health promotion information using the regular telephone service, the mobile telephone service. And so we're working on having that completed as the last part of our call to action. And the other activity that we've just started, we were asked and we have readily agreed to be a part of a Caribbean coalition on the use of simulation in nursing schools. So we are on board for that and looking forward to other things that will help us. Even after the biennium is done, we can still be bold. Thank you. Muchas gracias, Cheryl, por compartirnos esta experiencia. Creo que definitivamente escuchar que están haciendo este trabajo en las playas también nos muestra otras formas de hacer la enfermería y de cuidar nuestro planeta. Continuamos entonces, perdón, con la doctora Lorena Chaparro Díaz. Perdón. Doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que voy a compartir aquí rápidamente mi pantalla, solo para algunas imágenes que apoyan
Un poco lo que hemos hecho en el capítulo, denominé mi presentación como las y los audaces del siglo XX, desde el 2008 a la actualidad. Nosotros tenemos 329 miembros y algunas imágenes de quienes aportaron con esas experiencias. Yo creo que parte de lo que le hemos apuntado en el capítulo es al reconocimiento y la vinculación de enfermeras y enfermeros que son miembros del capítulo, pero también a quienes no son miembros del capítulo, pero siguen la misión y la visión de la sigla. Tenemos 163 miembros activos, de los cuales 95 son profesionales, 40 entre pensionados y estudiantes, y 18 nuevos miembros tuvimos en el mes anterior. También reconocemos que hay unos miembros inactivos que por alguna circunstancia dejaron de hacer su renovación, pero nosotros no dejamos de estar en comunicación con ellos. Trabajamos también con ellos porque de una u otra forma conocen la organización, y este año tenemos un total de 329 miembros. Podría rescatar dentro de las experiencias que han compartido estos miembros que están en imagen en nuestros boletines. Nosotros tenemos un boletín semestral en donde hay aportes en términos de la economía solidaria, proyectos sociales, proyectos comunitarios, trabajo con comunidades indígenas, trabajo en la enfermería ambiental y en los cambios climáticos. Puntualmente hay una fortaleza, por ejemplo, en una de las universidades de las que hacen parte miembros de nuestro capítulo. Trabajo con semilleros de liderazgo, trabajos alrededor de los diferentes roles de enfermería e incluso toda la trayectoria que hemos tenido con las profesoras mentoras iniciales del capítulo. Es otro trabajo que hemos hecho para ser audaces es en la mentoría con el programa Semilla de Liderazgo, que este fue un programa financiado con unos recursos que veníamos acumulando del capítulo, en donde tuvimos una alianza importante con la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, y se capacitaron 15 profesionales y estudiantes de enfermería con una metodología que nuestro proveedor, operado por la Astalento, tiene una metodología de dar estas capacitaciones en liderazgo con el 70% de experimentación, el 20% en relaciones interpersonales y 10% de formación conceptual. Tuvo una financiación importante del capítulo y recientemente recibimos un reconocimiento por Nursing Challenge por este trabajo. Fueron algunos de los temas que trabajamos en este programa de Semilla de Liderazgo, y al final, si uno mira, lo que le estamos apuntando es a dignificar, a tener una dignidad sistémica y una dignidad ontológica desde enfermería. Otra actividad para ser audaces en la mentoría ha sido la apertura de la beca Nelly Garzón, que tuvo ya su primera versión enfocada a modalidades de semillero de investigación, donde teníamos un miembro activo que mentoreaba a un estudiante que no necesariamente tenía que ser miembro de Sigma, pero hacía el ejercicio de mentoría. Tuvimos 2 diadas en la Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Colombia. La otra forma de ser audaces es en las oportunidades, con la participación de 3 miembros en el Nursing Now Challenge, que asistían a 12 reuniones mensuales durante un año. Hablaban de temas, recibían orientación frente a estos temas que están en pantalla, y en donde se vinculaba un mentí y un líder de enfermería, donde suscribían un documento con el establecimiento de metas y objetivos, y los retos aquí pues es asistir y socializar esta experiencia en diferentes eventos de la Sigma con unas metodologías específicas. También requerimos ser reconocidos por ser audaces, y fue la apertura de los premios y reconocimientos del capítulo Upsilon, ¿no? Ya tuvimos nuestra primera versión con estas personas reconocidas en docencia, en práctica, en proyección social, y también en los reconocimientos tuvimos la oportunidad de dar
tener la primera versión de los amigos del capítulo Upsilon de la Sigma Theta Tau, con reconocimiento a un grupo de personas que participaron en la elaboración de la Política Nacional de Talento Humano en Enfermería, que es la guía de orientación hacia lo que le queremos apuntar en la enfermería en Colombia. Tuvimos la primera versión también de los reconocimientos que se dieron este año, pero pues responden al año pasado. La idea es que esto se mantenga cada año. Y algo súper importante es estar contando, hablando de los fundadores, de quienes han sido esas personas que se han inducido cada año en el capítulo. Ser audaces con la filantropía. Para nosotros la filantropía es algo muy importante, como lo que compartieron las colegas de México, las donaciones que recibimos o que hacemos desde el capítulo. Inauguramos la beca Julián Gallegos, profesor de la Universidad Purdue, que apoyó estudiantes en situación de vulnerabilidad y nuevos miembros del capítulo, un nuevo miembro. Y tuvimos también un trabajo muy bonito con estudiantes de la sede Tumaco, que son estudiantes con una corte especial, 23 estudiantes que están formados en el Pacífico colombiano desde la Universidad Nacional, y que en el momento en el que vinieron a Bogotá a hacer su parte final, hicimos un trabajo de algunas actividades en liderazgo y donación para su finalización de la estadía en Bogotá. Ser comunicadores de los retos también, lo hacemos a través de los boletines, del Journal Club, del Seminario Internacional de Cuidado, del podcast, del blog y del espacio físico que tenemos en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Finalizaría con esta frase que me pareció muy bonita dentro del trabajo que ha hecho el capítulo la profesora María Elisa Moreno, quien estuvo como vicepresidenta, y dice: ser audaz es salir del silo y comprometerse con otros por el bien de la población, nuestra profesión y nuestro planeta. Creo que siempre estar trabajando con otros. Muchas gracias. Gracias, profesora Lorena, por dar continuidad a ese legado de mentoría, del cual incluso nos hablaba también que en la mañana, creo que un sello también distintivo del capítulo Upsilon Nu. Continuamos ahora con la intervención de la profesora Mónica María de Jesús desde el capítulo Rho Upsilon de Brasil. Adelante, doctora. Bom dia a todos. É grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa união de todos os capítulos. Saúdo a todos os presentes e gostaria de parabenizar a prof. Sônia pela excelente condução desse evento. Vou compartilhar com vocês uma breve apresentação. Podem ver? Sim? Sí, la podemos ver. Ok. Atualmente eu estou como vice-presidente do capítulo RUY. O nosso capítulo ele está sediado no Brasil, um país com belas paisagens, com um povo muito acolhedor. Então convido a todos a nos visitar. O nosso capítulo ele foi fundado em 2002. Nós temos 21 anos de história, sendo o único capítulo do Brasil, o primeiro capítulo da América Latina, com sede na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo cedia, então, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. A nossa escola é um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem, além de ser a sede do capítulo. Na nossa escola, nós temos atualmente 2 cursos de graduação em enfermagem, 5 programas de pós-graduação, além de quase 40 grupos de pesquisa. Então, nós nos configuramos como um centro de excelência em ensino, em pesquisa, em liderança de enfermeiros no Brasil. O nosso capítulo,
ele mantém um conselho diretor que atualmente é formado por mim na vice-presidência e pela professora Angelina Lettieri na presidência. Além disso, nós contamos com a colaboração de diversas professoras, como secretárias, conselheiras, tesoureiras. Temos também um comitê de liderança e um comitê de governança, buscando fomentar as nossas ações para enfermeiros líderes. Nós nos reunimos mensalmente para discutir as nossas iniciativas. Contando um pouquinho para vocês do nosso capítulo, os nossos membros são, em sua maioria, brasileiros, que estão em diversas universidades do nosso país. Temos professores, pesquisadores, estudantes de enfermagem, e temos também, no nosso capítulo, membros que atualmente estão no México e nos Estados Unidos. Para divulgar as nossas ações na liderança de enfermeiros, nós contamos com uma página nas nossas redes sociais, no Instagram, com um site sediado na plataforma da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Para atendermos o chamado à ação e sermos ousados na liderança em enfermagem, temos desenvolvido algumas iniciativas que compartilharei agora com vocês. Nós desenvolvemos um manual para os membros do capítulo, para que compreendam um pouco da nossa perspectiva na liderança em enfermagem. Além disso, nós temos nos empenhado em desenvolver a liderança com ações baseadas na educação, na produção de materiais educativos, na divulgação de informações nas nossas redes sociais, na participação dos eventos da Sigma e na troca de conhecimentos com outros líderes de outros capítulos, em ações em serviços de saúde para promover a liderança. E também temos realizado ações sociais em comunidades vulneráveis, buscando construir o direito à saúde da população. Compartilho então com vocês alguns registros dessas ações. Todos os anos nós temos realizado a cerimônia de indução de novos membros do nosso capítulo, o Y. É uma cerimônia muito festiva em que comemoramos a entrada de novos membros. Buscando fomentar a liderança, também desenvolvemos durante a pandemia o programa de liderança, de capacitação em liderança para enfermeiros, que foi uma parceria do nosso capítulo com a Sigma e com a Fundação Johnson & Johnson, em que participaram dezenas de enfermeiros brasileiros. Nós também desenvolvemos materiais educativos, como esta cartilha de enfrentamento da violência contra as mulheres, que está atualmente disponível em 4 idiomas: português, espanhol, francês e inglês. Esta cartilha tem sido utilizada com ampla distribuição na sociedade, em escolas e na universidade. Além disso, temos buscado fomentar a liderança através de eventos nacionais e internacionais, com foco na formação de enfermeiros, nas áreas de atuação da enfermagem, na promoção da liderança. E, por fim, nós temos buscado participar sempre dos eventos da Sigma, buscando compartilhar conhecimentos e aprender cada vez mais com os nossos membros e colegas de outros capítulos. Essas são algumas das nossas ações que temos buscado para desenvolver a liderança e atender o chamado à ação de sermos ousados. Obrigada. Doctora Mónica, muchas gracias. Creo que hasta el momento las intervenciones que hemos escuchado han sido variadas en esa proyección y en esas características particulares de la enfermería de cada uno de nuestros países y regiones.
muchos matices, ¿no? Muchos matices en la proyección social, en la ayuda a personas con vulnerabilidad, incluso ustedes también en esa solidaridad de género, porque finalmente hay que decirlo, aunque en este momento tenemos un cambio importante y una inclusión de enfermeros hombres a nuestra disciplina, lo cual es muy bueno también, pero pues aún somos la mayoría mujeres y creo que también aquí viene todos nuestros patrones de conocimiento y viene ese ser mujeres y solidarizarnos con otras mujeres en temas que nos conciernen, como es la violencia, la menstruación y nuestros roles, ¿no? Nuestros múltiples roles como profesionales, madres, hijas, parejas, etcétera. Gracias por esas contribuciones. Yo creo que aquí todas vamos como capturando ideas y pensando quizás en talentos que tenemos en cada uno de nuestros capítulos que pudieran engranarse en estas iniciativas que tiene cada uno de los países y poder potenciar todo este desarrollo de estrategias para mejorar la enfermería y para mejorar no solamente la enfermería, porque aquí el fin quizás no solamente es enfermería, sino también la salud de nuestra población, que es también el objetivo de nuestra disciplina. Bueno, vamos a cerrar este panel, estas primeras rondas de intervenciones con broche de oro con nuestro nuevo capítulo, Alfa Beta Omicron desde Chile. Profesora Paz, adelante. Hola, bueno, yo en aras del tiempo quisiera decirles que para esta presentación quise introducirme con contarles un poquito. Nosotros llevamos menos de un año, estamos en nuestro primer año, y contarles un poquito la Escuela de Enfermería, ¿no es cierto?, que es la que sostiene y le da el peso a nuestro capítulo. La próxima, por favor. Si me puede dar, o la doy yo, no sé, ahí está. Bueno, aquí les quise hablar de la fortaleza del capítulo Alfa Beta Omicron, el cual presido como presidenta con Francisca Márquez, que es la presidenta alterna, y pertenecemos a la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La próxima. Aquí les muestro a la derecha una imagen que a mí personalmente me encanta, la recorro todos los días que voy a mi trabajo, es el camino que se hace para llegar a la Escuela de Enfermería en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde trabajo y donde está asentado este capítulo. Y aquí una pequeña visión de nuestras estudiantes ahí en la puerta de entrada de nuestra Escuela de Enfermería. Contarle un poquito que la historia de nuestra escuela está íntimamente ligada a la de la universidad y particularmente a la Facultad de Medicina. Su fundación se concretó en el año 1950 por la congregación religiosa Esclavas del Amor Misericordioso de Jesús y María, con el objetivo de formar enfermeras católicas con una vasta preparación científica, técnica y de caridad cristiana. Debo decir que este objetivo fue muy estratégico, porque lo hemos mirado y remirado y para nosotros sigue vigente y actual. Fueron muy visionarias al plantearlo. Su foco es la disciplina de enfermería, el cuidado de la salud de las personas y su incorporación a la Facultad de Medicina estuvo fuertemente impulsada por la construcción del Hospital Clínico de la Universidad, cuya puesta en marcha en la década del 40 planteó la necesidad creciente de contar con profesionales de enfermería para el cuidado de los enfermos. La Escuela de Enfermería en sus 73 años de existencia se ha caracterizado por un profundo sentido de comunidad, su compromiso con el servicio público y la defensa de los valores éticos cristianos. A lo largo de su historia, académicos, estudiantes, exalumnos, profesionales y administrativos han cultivado y promovido con fuerza el respeto a la dignidad de la persona humana, en particular de la defensa del valor de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Asimismo, valores como el compromiso social, la vocación de servicio y la búsqueda de la excelencia caracterizan el quehacer de la unidad académica, siendo reconocidos por ello como un sello que tienen nuestros egresados y empleadores. La próxima, por favor. En este contexto, quiero contarles que ¿cómo somos audaces nosotros? Bueno, nosotros vivimos planteándonos desafíos.
Y no solo los planteamos, sino que los tenemos que enfrentar. Y yo les quiero hablar de los 3 desafíos que son del último periodo. La formación de enfermeras y enfermeros de práctica avanzada, EPA, la indexación de la revista Horizonte de Enfermería en base de datos Scopus y el desarrollo de la investigación de alto impacto. La próxima, por favor. Voy a ir más rápido para no quitar mucho tiempo. Respecto a la EPA, yo creo que muchos de los presentes saben que la incorporación de enfermeras y enfermeros de práctica avanzada ha mostrado internacionalmente un impacto positivo en los resultados clínicos, en el acceso a los servicios de salud, la satisfacción usuaria, entre otros. El primer programa EPA se inicia en Estados Unidos en la década de 1960 y después de ello se observa un creciente desarrollo y reconocimiento de estos programas. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan su implementación en el nivel primario de atención como una estrategia para la promoción de la salud y prevención de enfermedades que aumentan la cobertura y acceso universal. Entonces, ¿por qué esta escuela de enfermería necesita una EPA en oncología? Porque ese fue el proyecto inicial con que desarrollamos la formación de este nuevo rol para nuestro país, un nuevo rol, y yo sé que lo es para varios países de Latinoamérica. Fue un tema no menor, porque tuvimos que explicar en muchas partes, desde hecho al interior de la universidad para que nos aprueben el programa, y también a nivel internacional en América Latina. ¿Por qué EPA en oncología? No es lo que recomienda la OPS y la OMS. Bueno, porque en ese momento vimos dónde teníamos la oportunidad de hacerlo y dónde podíamos hacer un bien, podíamos aportar a la comunidad, porque no es llegar y crear un nuevo rol, enfrentar ese desafío de un nuevo rol y además un proyecto educativo de formación en ese rol con la gran responsabilidad que ello conlleva. Y bueno, ¿por qué? Porque una de las áreas críticas en cuanto a acceso y cobertura es la atención oncológica en nuestro país, debido principalmente a los prolongados tiempos de latencia para la primera atención, que resultan claves para el pronóstico del paciente, el costo en salud y el fallecimiento de personas que mueren esperando una atención y tratamiento oportuno. Entonces, esto fue lo que nos llevó a decir, no, esto lo necesita el país. Esto es algo que va a aportar a la salud de las personas en nuestro país. Y lo otro que quiero hablarles, no me voy a extender mucho, les quiero hablar de las redes y alianzas que favorecen, ¿no es cierto?, favorecieron la creación y la implementación de este nuevo rol. Y ahí ustedes ven un esquema en el lado derecho con algunas de esas redes. Yo quiero mencionar algo importante. Nosotros sentimos todo el apoyo de la Facultad de Medicina. Tuvimos el apoyo especialmente de los médicos oncólogos. Nosotros estamos implementando y desarrollando este nuevo rol en un trabajo conjunto con los médicos oncólogos de nuestra universidad, que tiene un centro del cáncer por lo demás. También fue muy importante algo que está por acá arriba, que dice Plan Nacional del Cáncer, porque fue muy importante, porque se nos dio la oportunidad en ese momento también de participar en una comisión que aportó al desarrollo de un plan nacional del cáncer para nuestro país, porque estábamos en una situación de crisis que todavía la tenemos. La gente se muere por no tener tratamiento oportuno, por no tener diagnóstico oportuno. Entonces, el país también estaba preocupado y se puso a trabajar en un plan, y ahí estuvimos nosotros las enfermeras, y ahí estuvimos para analizar la situación y para plantear este proyecto de este rol innovador para Chile, recomendado por la OPS y la OMS. Quisiera dejarlo hasta ahí. Ahí hay otros elementos también que ayudaron a esta resolución. El otro gran desafío fue la indexación de la revista Horizonte de Enfermería, ¿no es cierto? Este es un importante logro para la revista, porque el incorporarse a la mayor base de datos de citas de literatura científica y fuentes de alta calidad en la web Scopus, que incluye a más de 4.300 revistas de ciencia y más de 6.800 títulos de ciencia en la salud. Scopus es una base de datos que posee un nivel académico riguroso, ya que cumple con aspectos éticos, acciones de alto nivel en su proceso de publicación, desarrolla un proceso anual de reevaluación de revistas,
con el fin de mantener la calidad del contenido y facilita métricas para mostrar la influencia de las revistas y artículos y, por supuesto, a sus autores. Indexar en una base de datos es uno de los objetivos que debe tener toda revista, ya que al hacerlo hay mayor visualización y alcance. Esto permite que los investigadores o autores sean vistos por más lectores y su trabajo tiene mayor relevancia a la hora de utilizarlo como referencia. Finalmente, decirles que para nosotros fue una extensión el estar indexadas actualmente en esta importante base de datos. Pero también quiero decirles que este no es un desafío que termina. Estos desafíos que les hablo no están terminados, porque siguen en un constante o continuo desarrollo. Por ejemplo, ahora la revista pasó una estricta evaluación de contenidos y sus procesos editoriales, ¿no es cierto? La base de datos cuenta con un prestigio internacional, lo que significa para nosotros que debemos mantener y mejorar los contenidos de nuestras investigaciones publicadas. Y ahí está el desafío que continúa. Debemos seguir siendo audaces. Quiero contarles también que tal es nuestra audacia que la revista fue fundada en 1990 y tiene 33 años de historia de trabajo constante para llegar a este logro. Hemos sido muy persistentes. Por ahí una recomendación importante, porque este es un proyecto que nunca lo dejamos de lado. Las distintas generaciones de académicos que lo tuvieron a cargo siempre velaron porque continuara, a pesar de que hubieron varios momentos en que estuvo en crisis su mantención. Bien, el tercer desafío y último desafío es algo que yo creo que todas las entidades formadoras tenemos y que, bueno, que esto es un elemento muy importante para ser audaces, para cumplir un poquito, ¿no es cierto?, esto a lo que nos invitó, ¿no es cierto?, Kenneth Dion recién en su primera conferencia, desarrollo e investigación de alto impacto. Yo aquí quiero decirles que cuando hablo de alto impacto no hablo de el impacto en cuanto a las referencias, el impacto en cuanto a dónde se publicó, no. Ese es importante también, pero no es lo más importante. Yo hablo de alto impacto en relación a cómo los resultados de esa investigación apoyan y son un aporte y muestran cómo aportan al cuidado de la salud y al cuidado de la salud de excelencia de enfermeras y enfermeros en la comunidad a la cual está dirigida. Aquí les muestro un resultado que fue promocionado. Nosotros hacemos seminarios de investigación, ¿ya?, donde se difunden los resultados de esas investigaciones. En este caso es una investigación que trató de la evaluación de la estrategia de atención a personas con enfermedades crónicas en la red de atención primaria a nivel nacional, que contó con el aporte de una agencia nacional de investigación y desarrollo que se llama NID, a través de un concurso bastante competitivo que se llama FONIS en nuestro país. Y permitió esta difusión una amplia reflexión respecto a la presentación que se realizó de los resultados por las académicas Claudia Bustamante y Claudia Alcayaga. Aquí las tenemos en las fotos cuando ellas estaban presentando en ese seminario, que tuvo una modalidad híbrida y que tuvo una importante asistencia incluso de autoridades del Ministerio de Salud. Se destaca que los resultados entregan una panorámica a nivel del avance en la implementación de la estrategia de atención a las personas con condiciones crónicas en la atención primaria y a nivel nacional. Y ya que existe una visión concordante en la perspectiva de los usuarios y de los equipos de salud que los atienden en torno a cierto nivel de avance, no obstante, con potencial de mejora. Este trabajo permitió entender que a nivel clínico, en la interacción directa entre los equipos de salud y los usuarios surge la oportunidad de mejora a través de la implementación del enfoque de apoyo al automanejo y a la estrategia de planes consensuados. Así estamos nosotros trabajando para no solo formar enfermeros de excelencia, sino que también ser audaces y innovar y plantear proyectos que nos aporten a la salud de la población. Yo diría que con eso quiero terminar mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Profesora Paz, muchas gracias por su intervención. Sabemos que
en este corto recorrido que han tenido en Sigma, se han destacado precisamente por estos aportes. También sabemos que cada uno de los capítulos está ubicado en una prestigiosa universidad de cada uno de los países. Es uno de los requisitos, ¿cierto? Que demostremos esa capacidad y precisamente esa excelencia que nos acreedores a ese título honorífico de ser un capítulo y ser miembros de la Sigma Theta Tau. Bueno, yo quiero invitarlas a que abran todas sus cámaras, quizás Cheryl, si pudieras abrir tu cámara, y ya en nos quedan 10 minutos de este panel, que podamos hacer casi aquí que una sesión de networking en vivo y en directo. Les cuento que de los inscritos y de los participantes que están en este momento atendiendo nuestra reunión, casi que más del 50% no son miembros Sigma. Entonces nosotros tenemos aquí una oportunidad única también de proyectar cómo ser miembro Sigma nos aporta a estas posibilidades de desarrollo profesional en todos los ámbitos. Entonces me gustaría ya cerrar y con una intervención muy corta de parte de cada una de ustedes que nos cuenten cómo podemos fortalecer esos lazos de colaboración entre los capítulos de la región de Latinoamérica y el Caribe. Quizás ustedes han identificado aquí algo en concreto o un capítulo que tenga un interés similar al suyo y puedan decir en este momento, bueno, me interesa esto, los invito a esto. Entonces, vamos a empezar en el mismo orden de las intervenciones. Doctora Dora Julia, adelante. Sí, gracias. Bien, algo que tú comentabas ahorita, que es importante que estamos los capítulos ubicados en universidades prestigiosas. Bueno, estamos nosotros en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Enfermería en México, y ha sido un apoyo muy, muy importante. De hecho, vamos a cumplir el próximo marzo 20 años como capítulo. Estoy invitando a todos ustedes, precisamente en esta pregunta que acabas de realizar, invitarlos a que estén con nosotros, participen con nosotros. Vamos a hacer un evento académico de investigación también. Entonces, esta es la invitación. Contestando tu pregunta, ¿cómo es que podemos fortalecer el trabajo colaborativo? Creo que hasta ahora es posible observar una muy buena dinámica de colaboración entre capítulos. Sin embargo, creo que se puede crear una red más fuerte de cooperación entre los capítulos regionales, utilizando métodos que promuevan precisamente el intercambio de información y en las que nosotros como miembros busquemos apoyarnos e inspirarnos mutuamente. Por ejemplo, yo diría que podemos hacer reuniones virtuales o webinars en donde implementemos con mayor frecuencia seminarios web o foros en línea con el objetivo de que los miembros puedan conectarse, compartir ideas y colaborar. Eso por un lado. Por otro lado, creo que podemos crear programas en conjunto, por ejemplo, programas de mentorías, tutorías, que pudiéramos emparejar a líderes con estudiantes de pregrado, posgrado, con la finalidad de compartir estrategias y brindar apoyo y orientación. Y otro punto importante que creo que podamos fortalecer como trabajo colaborativo es las reuniones entre líderes del capítulo. Y esto con la intención de hacer intercambio de recursos. Estas reuniones creo que podamos compartir conocimientos y experiencias para aprender unos de otros. Esto es, no sé, puede ser incluir planes de proyectos, mejoras de prácticas, etcétera, etcétera. Yo pienso que es esto. Y esto precisamente, el trabajar o tener este liderazgo nos ha llevado a que nosotros tengamos miembros activos de diferentes países. Entre estos países tenemos miembros de México, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de España, de Perú, de Estados Unidos. Entonces, creo que este trabajo que hemos hecho durante estos 20 años como capítulo nos ha fortalecido como líderes y bueno, la respuesta o el hecho es de que tenemos miembros de diferentes partes. Creo que esa sería una manera. Muchas gracias, profe Dora Julia. Continuemos entonces con Cheryl. Cheryl, adelante. Thank you so much. The specific question, I believe, is strengthening our collaboration in the region. So first, I want to say a very, 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 very warm Jamaican welcome to Chile. We are so happy to have you on board. Our last conference, there were 4 of us. Now it's 5. Yay. Go LAC. I'd say
it needs to be that we need to honestly maybe make a little bit more effort to be connected, because we are doing great work in each of our chapters. I really want to say that my suggestion includes maybe just two things. Maybe more active presence on social media, that's one, so that we do know what each person is doing, each chapter is doing. So for instance, our chapter is across all the social media pages, and we do follow the Latin American Caribbean region pages as well, and the Sigma pages. And I would say collaboration is a really great one. I think we could work on maybe every quarter having at least one event that includes all the chapters. And I want to personally extend an invitation to all the chapters. Our chapter just completed a 4-month language project in which we participated actively in learning Spanish and Portuguese. So we want to extend that to all the chapters. And so you could look at learning the other 2 languages, and we could all be able to talk to each other just a little bit more. I'm having a great time being able to read and understand the comments in the chat. Just to close off quickly, because I realize I did not share about our chapter, I want to say that we are located at the UE School of Nursing Mona in Kingston, Jamaica, but we are across several countries. We have members in the US and the UK, in Trinidad and Tobago, in Barbados, in the Commonwealth of the Bahamas, and just for our induction last month, we've added St. Lucia and Antigua. So we are moving on with over 150 members in our chapter. And we have lots of annual activities that we participate in, service, scholarship, leadership, including Sigma activities, Sigma academies. And we are very happy within our 4 years to have gotten a regional award for excellence, the chapter key award at Sigma level. And I am, until convention comes, the 2021 Dorothy Ford Bushman Outstanding New Member. So our region is doing fantastic. I saw we just had, I think, somebody at ICN who was elected. So I know that we are doing great things in our region, and as a country as well, and a chapter, we are really working on making sure that all our members are involved. So the last thing we have going right now is every member of our chapter has been challenged to participate in at least one Sigma CPD activity by the end of this year. And I want to also say a big shout out to my members. We decided to walk 100 miles for Founders Day last year, and we made it. And having made it, we gave our donation to Sigma. I want to close off by saying thank you so much to Mercedes when we came on as a chapter. Thank you to Patricia, who was just before Sonia. And Sonia, I want to thank you for the fantastic job you're doing. The last thing I'll say is that the regional bulletin works. It keeps us together and informed about each other. Thank you. Muchas gracias a ti, Cheryl, por esta invitación. Yo creo que todos queremos ir a Jamaica, no solo por las playas o vacaciones, puede estar incluido, pero creo que el trabajo que ustedes hacen allá es maravilloso. Quiero aprovechar acá para hacer lectura de un comentario que hace la doctora Laura Morán a través de nuestro chat y que considero es súper estratégico. Dice, considero que además del trabajo colaborativo entre los capítulos de una región, es importante considerar que los capítulos, si bien nacieron en una universidad en particular, necesitan tener en su visión y misión el representar en la medida de lo posible a la enfermería del país, es decir, una visión más global del país. Sé que esto no es sencillo, pero se lograría más fuerza e impacto. Por supuesto que sí, creo que también ese fue uno de los sentidos de hacer este evento abierto, saber que Sigma no solamente existe para sus miembros, sino Sigma existe para la enfermería en general, y por supuesto la invitación es a que cada capítulo invite miembros en general de sus países, porque como lo dice usted muy bien, doctora, es necesario que la representación sea global y no solamente de una sección de la enfermería. Cuando estamos todos unidos y escuchamos y tenemos estos diálogos entre los diferentes expertos, saberes, experiencias, nos enriquecemos y nos proyectamos aún más. Bueno, doctora Lorena Chaparro, adelante. Bueno, muchas gracias a todas, porque pues como mencionaba la profesora, capta uno muchas estrategias que puede compartir, y yo creo que esa es una de las estrategias que nos puede unir. Me encantó, por ejemplo, en el caso de Brasil, que también pensaron en ese programa de liderazgo y lo habían hecho, y quizás cuando nosotros quisimos hacerlo hubiéramos podido preguntar a Brasil, bueno, ¿cómo lo hicieron ustedes? Y yo creo que esa es la idea,
como mencionaba en el boletín, puede ser una fuente de información, pero si compartimos, tenemos espacios de compartir lo que está haciendo un capítulo y otro, es simplemente adaptar la estrategia al contexto y perfectamente se podría tener muchas más actividades entre los capítulos e incluso para los mismos indicadores del capítulo. Nosotros ya empezamos a hacer un trabajo colaborativo, no lo incluí porque apenas estamos pues animando a las personas, pero desde el capítulo Upsilon y en el marco de los capítulos de la región, invitamos al proyecto de enfermeras invisibles, pero como mencionaba la profesora, no solamente son Sigma, estamos abiertos a todo y lo más bonito de este proyecto es que estamos invitando que con esos líderes que hay en cada país, en esta iniciativa de enfermeras invisibles, que es un proyecto de unas enfermeras españolas que lo quieren hacer en Latinoamérica, para reconocer al menos una enfermera o un enfermero invisible por país, pero cada país podría armar su propio proyecto de tener más enfermeras invisibles que reconozcan. Entonces, y les decimos, únanse con las organizaciones, porque ahí priman, precisamente lo que mencionaba la profe Laura, las organizaciones son nuestros aliados. Nosotros somos una organización y tenemos que aliarnos con nuestros pares en cada uno de los países. Entonces, este proyecto esperamos que este año salga ya al menos con esa versión de Latinoamérica, con los países que se unan, al menos una primera versión. Ojalá hayan más versiones y podamos mantener este proyecto en alianza a través de Sigma. La Sigma fue la primera ruta que usamos a través de este proyecto. Otro tema me parece que deberíamos trabajar es lo de migración, porque es que nosotros tenemos unos fenómenos de migración no solamente a países desarrollados, sino a los países cercanos. Por ejemplo, en nuestro capítulo en Colombia tenemos jurisdicción, digámoslo, cercana con países como Perú, Ecuador, Venezuela, por ejemplo, que tiene alta migración hacia Colombia. Es decir, que no es un capítulo solamente incluso de la nacional o en Colombia, sino es un capítulo que tiene un polígono un poco más grande. Y tenemos miembros también que ya migraron a otros países de desarrollo y pueden apalancar y ser mentores de algunos que tomen la decisión de irse a esos países. Entonces creo que ahí podemos tener una serie de embajadores en esos países desarrollados y que están interesados en retribuir a sus países, y el capítulo puede ser una vía. Entonces creo que podríamos usar en una estrategia como región en ese fenómeno de migración, y sé que Chile tiene mucho trabajo alrededor de la migración. Y para mí, o para el capítulo de Colombia ha sido vital, y creo que para todos lo hemos vivido, la red de pares de nuevas generaciones, menores de 25 años, que ahí no solamente el estudiante de maestría y doctorado, que ha sido vital, por ejemplo, para el capítulo Upsilon, no, sino los estudiantes de pregrado. Ellos realmente son los que nos motivan a ser audaces a este llamado. Sí, entonces yo creo que hay que escucharlos y perfectamente podríamos pensar en esa red de menores de 25 en cada uno de los capítulos para que entre ellos también nos retroalimenten e incluso construyan estrategias. Sería lo que yo pensaría desde el capítulo Upsilon, ¿no? Y lo que hemos trabajado. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe Lorena. Profe Mônica. Eu estou totalmente de acordo e muito entusiasmada com as ideias que minhas colegas já apresentaram. Concordo quando a professora Dora e Lorena mencionam a importância do compartilhamento de experiências, de conhecimento, para que possamos fortalecer as nossas ações entre os capítulos. Isso é fantástico, poder compartilhar as ações que estão dando certo em cada um dos nossos capítulos, para que outros colegas possam desenvolver em seus países. E também penso que seria muito interessante investirmos no intercâmbio de nossos alunos, de nossos membros, através de visitas técnicas, de estágios no exterior em cada um dos nossos capítulos.
Uma estratégia também interessante que temos buscado aqui no capítulo RUY e que é aplicável a todos os capítulos da região é a participação em projetos colaborativos, como mencionou a professora Lorena. Nós, do capítulo RUY, também estamos no projeto Enfermeiras Invisíveis. Tem sido um projeto fantástico que se iniciou na Espanha, que agora tem avançado para outros países. Estamos trabalhando de forma coordenada, buscando encontrar uma enfermeira em cada país. E esse projeto tem sido muito rico, não só por conhecer enfermeiros líderes de cada um destes países, mas também por nos aproximarmos de colegas enfermeiros de diversas regiões do nosso país. Acho que essa seria uma estratégia muito boa, se pudéssemos desenvolver um projeto em conjunto, né? Assim como o boletim poderia nos dar essas ações também. Então, a nossa sugestão do capítulo Y é fortalecer o intercâmbio de conhecimento, de experiências, de pessoas na nossa região. Gracias, profesora Mónica. Y para finalizar, la profesora Paz Soto, adelante. Tiene su micrófono cerrado. Ahí. Bueno, yo estoy muy contenta en oír. Yo estoy muy contenta con oír estas estrategias que se han mencionado. Además nos sirven mucho a nosotros que estamos empezando, nos dan muchas ideas y aquí yo ya he recibido muchas ideas. Y quisiera plantear una que tiene que ver con la colaboración, que para mí es una palabra clave para el liderazgo. Que pudiéramos tener un fondo de investigación entre todas nosotros y que sea en una temática de salud global, que pueda ser abordable y estudiada a través de la salud global, un problema de salud global con abordajes de distintos países. Yo lo haría a través de un concurso de investigación de frontón, que trabajáramos para ello, y creo que sería muy, muy bueno y cumple el desarrollo del conocimiento, el desarrollo científico, tiene muchas aristas para cumplir con nuestro compromiso con Sigma. Eso. Gracias, profesora Paz. Bueno, estamos ya sobre el tiempo de finalización de este panel, pero quiero contarles que están muy atentos también desde la central de Sigma, escuchando estos desarrollos desde la región, y está conectada la doctora Nancy Rollins, y ella tiene una inquietud que invitaría solamente a una de ustedes, la que desee, ya por tiempo, que nos cuente acerca de la membresía. Ella nos felicita por este panel y nos pregunta si hemos notado que cada vez hay menos miembros o un decrecimiento en la membresía. ¿Quién quisiera contestarle? Sí, si gustas, contesto. Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo pues es que continuamente estamos animando a los miembros a asumir funciones de liderazgo en iniciativas de servicio a la comunidad y o colaborar en organizaciones de salud. Y entonces nosotros lo que hacemos es mandamos correos, a veces hacemos llamadas telefónicas a los miembros, y aquellos que en una ocasión o hace tiempo habían estado como miembros y luego dejaron de serlo, estamos mandando constantemente correos, y esto nos ha aumentado un poco que ellos vuelvan con nosotros, ¿no? A ser miembros. Pero también aquí les decimos los beneficios que tienen de ser miembros. Hablamos de este acceso a revistas, de este acceso a estos congresos. Por ejemplo, nosotros en la ceremonia de inducción y reunión anual de miembros otorgamos reconocimientos como líderes. Y entonces creo que esta es un momento importante, o este reconocimiento es un motivo, y esto inspira a otros miembros para seguir desarrollándose y asumir estas habilidades de liderazgo. Entonces creo que esto es lo que ahorita a nosotros nos ha funcionado y es lo que hemos estado haciendo. Bueno, doctoras, muchas gracias. Con esto damos por finalizado este panel. Gracias por compartir estas experiencias, por los aprendizajes
también por todo este esfuerzo, ¿no? Hay un gran esfuerzo logístico de parte de ustedes y de nosotros y también de las personas que están atendiendo esta reunión para poder escucharnos. Creo que es importante hacer este pare en el camino muchas veces y darnos este espacio también para alimentarnos los unos a los otros con estos conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Otras situaciones. Hasta luego. Bueno, les contamos que en este momento vamos a empezar con nuestro coffee break, pero este break es un break activo. A lo largo de nuestro panel hemos escuchado acerca de la necesidad de conocernos en la región y en compañía de los capítulos y de unos voluntarios de la región de Latinoamérica y el Caribe hemos preparado un videoclip en donde podrán conocer mucho más acerca de los capítulos y de la región. Aprovecho para agradecer a los voluntarios que trabajaron en este video, a todos los capítulos, pero también especialmente a Juan Sebastián Muñoz, a David Quiñones, a Alexis Zambrano, a Sofía Ruiz, a Daniel Guerrero, a Cristian David Cifuentes, quienes unieron esfuerzos para desarrollar este videoclip. Por favor, tómense una tacita de café. Yo estoy ya aquí con la mía. Y no se pierdan este video que está lleno de emoción, de solemnidad también. Creo que, y es pues para los que no conocen los diferentes países de la región de Latinoamérica y el Caribe donde hay capítulos de la Sigma, una excelente oportunidad para darnos un paseíto previo al fin de semana. Por favor, no se lo pierdan. Aquí empezamos. Adelante. Latin America and the Caribbean. Latin America and the Caribbean region is a diverse region that covers an extensive geography, ranging from Mexico to Argentina and Chile, including also the Caribbean islands. This region has been shaped by a rich history and a unique mix of cultures. Latin America and the Caribbean are characterized by their breathtaking natural beauty, from the majestic Andes Mountains to the lush Amazon jungles and beautiful Caribbean beaches. In addition, it has great diversity of ecosystems and unique fauna and flora. Latin America and the Caribbean are known for their music, dances, and gastronomy, which reflect the fusion of cultural influences. Salsa, tango, reggae, merengue, and samba are just a few examples of the region's popular musical styles. The chapters of Sigma Theta Tau International that are part of the Latin American and Caribbean region are Mexico, Tau Alpha. Mexico is a vibrant country full of contrasts, made up of 32 states and the capital, Mexico City. It boasts a rich history and diverse culture that merges with indigenous, colonial, and contemporary traditions. In addition to having 35 places considered World Heritage. Its landscapes are equally diverse, from paradise-cycle beaches to the ancient ruins of pre-Hispanic civilizations such as the Mayans and the Aztecs. Mexican cuisine is recognized worldwide. Its spicy and tasty flavors are a delight for the palate. In addition, Mexico is famous for its tequila and its traditional celebration of the Day of the Dead, a colorful holiday that honors loved ones who have passed away. Location: in northeastern Mexico is located Monterrey, the capital of the state of Nuevo León. The state of Nuevo León is home to a large number of businesses and is considered an industrial and financial center. It is home to various industries, such as manufacturing, automotive, steel, and technology, which has contributed to its economic development and job creation.
The state of Nuevo León is characterized by its majestic mountains and waterfalls. It is a popular destination for lovers of nature and outdoor sports. In addition, the Sierra Madre Oriental runs through the state, offering breathtaking scenery and opportunities for adventure. University. The Autonomous University of Nuevo León, considered the third largest public university in Mexico, has the largest educational offer in the northeast of the country, with 338 educational programs at the upper, higher, and graduate levels. Excellence as a principle, education as an instrument. For 108 years, the Faculty of Nursing of the Autonomous University of Nuevo León stands out for its academic excellence, its commitment, social responsibility, and leadership in the training of nursing professionals in the educational programs of Bachelor of Nursing, Specialties in Nursing, Master and Doctorate in Nursing Sciences. It is noteworthy that for 20 years, the Faculty of Nursing offers the first doctorate in nursing sciences in Mexico, and 92% of its graduates are national researchers. About the chapter. In 2002, the Nursing Honor Society was initiated at the Faculty of Nursing from the Autonomous University of Nuevo León, under the leadership of Dr. Esther Gallegos, with the aim of promoting and improving professional practice, education, nursing research, and recognizing the excellence of Mexican nursing. On March 24, 2004, the Tau Alpha Chapter 431st of the Sigma Theta Tau International Nursing Honor Society, was established at the Autonomous University of Nuevo León. Throughout the 19 years of its founding, the Tau Alpha Chapter has had 8 boards of directors led by prominent presidents. During its trajectory, the Tau Alpha Chapter has developed, strengthened, transformed, adapted, and innovated under the leadership of members of the boards of directors, committees, and active members. The chapter is made up of members from Mexico, Colombia, Chile, Ecuador, Spain, Peru, and the USA. The work carried out in the Tau Alpha Chapter considers the values and mission of Sigma, in addition to the needs of continuing education of members, social responsibility, volunteerism, emergency disaster appeals, the Sustainable Development Goals, leadership development of new generations, recognition of excellence, presidential calls, and currently the organizational call, Be Bold. The Tau Alpha Chapter recognizes nursing excellence, which is why it has been awarded awards to distinguished members of the Tau Alpha Chapter for more than a decade in the categories of research, teaching, practice, leadership, mentoring, and outstanding undergraduate and graduate students, awards that recognize professional career and contributions to the chapter and society. Members' volunteerism is also recognized. The Tau Alpha Chapter has received regional recognition and the key award from Sigma for its work on behalf of its members, society, and nursing. The participation of active members of the Tau Alpha Chapter in activities and positions at the local, national, regional, and international levels of Sigma is highlighted. Brazil, Rho Upsilon. Brazil, located in South America, is a fascinating and diverse country. With its extensive territory, paradisiacal beaches, rainforest, and vibrant culture, Brazil is a popular tourist destination. Brazil's natural beauty is breathtaking.
From the famous Iguazu Falls to the Amazon rainforest, the country offers incredible biodiversity and amazing landscapes. Its beaches, such as Copacabana and Ipanema in Rio de Janeiro, are world-renowned and attract visitors from all over the world. Its scenic beauty, upbeat music, and rich diversity make Brazil an attractive destination for nature lovers, cultural enthusiasts, and adventurous travelers. Location: Ribeirão Preto is a city located in the state of São Paulo. Known as the capital of coffee, it's famous for its production and export of high-quality coffee. It is an important economic and cultural center of the region. It's home to numerous industries, including agriculture, manufacturing, and services, which has contributed to its development and employment generation. Its nightlife is vibrant, with bars, restaurants, and clubs offering live music and activities for all tastes. Additionally, Ribeirão Preto hosts festivals and cultural events throughout the year, such as the Arts and Crafts Fair and the Carnival. It is also recognized for its renowned educational institutions, such as the University of São Paulo and the University of Ribeirão Preto, which attracts students from all over Brazil and abroad. University: the Rho Upsilon chapter is located at the University of São Paulo. It's a renowned educational institution in Brazil and one of the most prominent universities in Latin America. Founded in 1934, the University of São Paulo has been recognized for its academic excellence and significant contribution to research and development in various fields. Nursing is a partnership between the Ribeirão Preto School of Nursing and the University of São Paulo School of Nursing, created on October 31st, 1942. It offers bachelor's courses in nursing and training in master's and doctorates. About the chapter: the Rho Upsilon chapter was formed on May 17, 2002. It's the 426th chapter established in the Nursing Honor Society Sigma Theta Tau International. It represents the initiative of outstanding Brazilian nurses to strengthen nursing, expand its visibility, and communication networks amongst professionals. The activities developed by the chapter collaborate to build institutional alliances that stimulate national, international, and interdisciplinary exchanges as a space for discussion of issues relevant to the profession. Such actions aim to promote knowledge and science to improve the health of the population. This chapter is proud to be able to show the Brazilian reality and excellence of professionals who play their role in nursing and healthcare with integrity, intelligence, attention, and courage. Colombia, Upsilon Nu. Colombia is a fascinating country full of contrasts that captivates those who visit it. It stands out for its stunning natural beauty, including majestic mountains, paradisiacal beaches, lush jungles, and a great diversity of flora and fauna. Colombia is renowned for the coffee, vallenato, orchids, and emeralds, just to name a few. Colombia's rich history and culture are reflected in its colorful colonial cities, such as Cartagena and Villa de Leyva, where you can admire traditional architecture and immerse yourself in the country's history. Colombia is known for its vibrant arts and music scenery, with genres like cumbia and vallenato, making people unable to resist dancing. Location: in the interior of Colombia is Bogotá, the capital of the country. Bogotá is a city with a diverse and multicultural population
that offers a unique experience for visitors. The city's architecture combines colonial history with modern buildings, creating an interesting cityscape. Highlights include La Candelaria, the historic center of the city, with cobblestone streets and colorful colonial houses, and the imposing Gold Museum, which houses an impressive collection of pre-Columbian art. Bogotá's cultural scene is enriching, with a wide range of museums, art galleries, and theaters. Street art is also an integral part of the city, with colorful murals embellishing many of its neighborhoods. Bogotá offers a wide range of culinary options to suit all tastes. University. The Upsilon Nu chapter is housed in the Faculty of Nursing of the National University of Colombia that has its beginning since 1920, with the birth of the School of Midwives and Nurses. It stands out for its focus on the training of qualified professionals with human quality and social commitment to the country, through spaces for reflection, exchange, and internal interaction, and shared with other disciplines, social sectors, and networks that generate development. Appropriation, production and extension of nursing knowledge and its practice in healthcare, and achievement of a dignified life for people, groups, and collectives. The Faculty of Nursing of the National University of Colombia has undergraduate, specialization, master's, and doctoral programs with high-quality accreditation. About the chapter. During the years 2004 and 2005, the Council of the Faculty of Nursing, on the recommendation of Professors Nelly Garzón, Beatriz Sánchez, and Pilar Amaya, who had completed their master's and doctoral studies at universities in the USA, sent a proposal for a new chapter supported by the National University of Colombia to the International Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International. The chapter was made official on March 28, 2008, as the Upsilon Nu chapter. This is the 467th chapter established in the Nursing Honor Society, Sigma Theta Tau International. The chapter has active members from Colombia, Peru, Venezuela, Panama, and Chile, which has allowed to consolidate and work to promote excellence in nursing. Jamaica, Omega Kappa. Jamaica, known as the island of reggae, is a Caribbean country full of charm and diversity. Known for its white sand beaches, turquoise waters, and an enviable tropical climate. Jamaica attracts visitors from all over the world in search of sun, relaxation, and fun. Jamaica's vibrant music scenery is a source of joy and celebration, with festivals and concerts attracting music lovers from all over the world. Jamaican culture is also noted for its tasty and spicy cuisine. Traditional dishes such as jerk chicken, rice and peas, and ackee with saltfish are a delight for adventurous palates. Location: Mona is located on the southeast coast of Jamaica. It's known for being hometown to the University of the West Indies, one of the leading educational centers in the Caribbean region. It has a beautiful reservoir that replaces the system of aqueducts that were used in sugar plantations. The reservoir is now Kingston's main water source and is a recreational area for all tourists. University: the Omega Kappa chapter is hosted at the Faculty of Medical Sciences at the University of the West Indies, School of Nursing. It is a prestigious institution of higher education with campuses located throughout the Caribbean region, founded in 1948. Seeks to lead the Caribbean region
in providing evidence-based undergraduate and graduate nursing training that reflects international standards. Engage students and nurses, midwives in scientific and academic research and critical thinking. Facilitate the transfer of knowledge and skills that foster care throughout the life cycle and the well-being disease continuum, and promote excellence in evidence-based practice in nursing midwifery. About the chapter. The dream of having a Sigma chapter in Jamaica began at a Sigma Research Congress held in Ocho Rios, Jamaica. In May 2014, as a continuation of the multi-year effort, the Caribbean Honor Society of Nursing was formed following Sigma guidelines with an induction of 64 members, inducting nursing leaders and nursing students from across the Caribbean. Finally, the Omega Kappa chapter was made official on May 30, 2019, and is the 56th chapter established in the Nursing Honor Society Sigma Theta Tau International on the Mona campus with more than 100 members. Although the chapter is geographically located at the University of the West Indies School of Nursing in Mona, the chapter is multinational with members in Jamaica, Trinidad and Tobago, the Bahamas, USA, and England. The chapter continues to grow in membership, who have collaborated with nursing, non-nursing, and other health groups. Chile, Alpha, Beta, Omicron. Chile is a country located in the extreme southwest of South America, with a diverse and spectacular geography, famous for its extensive coastline, majestic Andes Mountains, fertile valleys, and vast deserts. It's internationally recognized for the quality of its wine, especially the famous red wines produced in the central region of the country. One of Chile's most outstanding attractions is Patagonia, a region of indescribable beauty that boasts stunning glaciers, crystal clear lakes, and unique wildlife. Another emblematic place is the Atacama Desert, considered one of the driest deserts in the world. Location. Santiago is a modern city that combines history, culture, and urban development. Located in a valley surrounded by the majestic peaks of the Andes Mountains range, it offers a unique blend of natural landscapes and urban life. The historic center has colonial buildings, squares, and emblematic places. The Plaza de Armas is the heart of the city, where the Metropolitan Cathedral and the Palacio de la Moneda are located. The area is steeped in history and offers a glimpse into Santiago's evolution over the years. It has numerous museums, theaters, and art galleries, in addition to vineyards, so wine lovers can enjoy tours and tastings in the vineyards near the Maipo Valley and Casablanca. University. The Alpha, Beta, Omicron chapter is hosted at the School of Nursing of the Pontificia Universidad Católica de Chile. This school was founded in 1950 and has trained nursing professionals and midwives who provide professional services through direct care and service management, which contributes to promoting healthy lifestyles, preventing illness and injury, and maintaining and restoring health in individuals, families, and communities. The School of Nursing offers undergraduate and master's programs with high-quality accreditation. Amongst the advances and innovations, the Faculty of Nursing is to be a pioneer in the training of advanced practice nurses for the country and the region. About the chapter. The trajectory of the School of Nursing of the Pontificia Universidad Católica de Chile allowed to formalize on November 14, 2022, the Alpha Beta Omicron chapter, the 613th chapter established in the Nursing Honor Society Sigma Theta Tau International. The chartering ceremony was held in November 2022
and was officiated by the CEO of Sigma, where 62 members were inducted. Bueno, con los comentarios que tenemos en nuestro chat, en YouTube, e incluso comentarios que nos llegan aquí a través de nuestro WhatsApp, vemos que este video quizás les produce las mismas emociones que a nosotros. Esperamos que se hayan visto allí representados, no solamente la enfermería, sino también nuestros países, ¿no? También la valentía que tenemos los latinoamericanos en medio de muchas circunstancias a veces no tan favorables y todo lo que podemos sacar adelante. Este video lo tenemos también en versión español y portugués, entonces vamos a compartírselos dentro de muy poco, en contados minutos, a través de los oficiales de los capítulos para que puedan compartirlo en sus redes sociales con cada uno de sus capítulos. Creemos que quizás para las personas que se perdieron nuestro panel o que no alcanzaron a seguir nuestra transmisión, el poder ver este video les da una idea de lo poderosos, empoderados que somos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Gracias de nuevo a todos los capítulos por haber puesto su esfuerzo en la contribución para la construcción de este video y pues por supuesto a los voluntarios que ya mencionamos. Vamos a pasar entonces y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo también su break, su café, su agua, quizás su vino. Y continuamos con la agenda de nuestro encuentro regional. Tenemos en este momento un espacio para conocer las experiencias de Sigma en el mundo. Creemos que también una forma de proyectarnos es intercambiar con las demás regiones, con los demás capítulos, no solamente en lo latinoamericano, sino a nivel global. Y para esto tenemos una invitada muy especial, una persona muy querida acá en Colombia. De verdad que muchas personas le siguen, la admiran. Y pues nos va a contar acerca de la excelencia en enfermería en la región de Europa. Ella es la doctora Mari Louise Luikin. Ella es formadora regional y coordinadora en la coordinación de la región de Europa. Es experta en enfermería en cuidados intensivos y críticos y su investigación tiene como focos principales la autonomía y la profesionalidad de enfermería. La doctora Luikin ha trabajado como enfermera practicante de cuidados intensivos desde el año 2005. Además, en el 2008, la doctora Luikin recibió el premio Frontiers in Critical Care Medicine y el Critical Care Investigator Award. El año siguiente a recibir estas nominaciones, recibió en la versión número 40 de la Convención Bienal de la Sigma Theta Tau International en Indianápolis, en Estados Unidos, el premio a la investigación Sigma Theta Tau por su trabajo sobre delirium en la unidad de cuidados intensivos. La doctora desde su formación ha estado pues en su programa de doctorado obtenido de la Universidad de Leiden en Netherlands, y además se desempeñó como presidenta del capítulo Ro She at Large para los Países Bajos entre 2014 y 2018. Doctora Marie, muchas gracias por atender esta invitación desde Latinoamérica. Bienvenida a Latinoamérica, como siempre con los brazos abiertos para usted, y estamos atentos para que nos cuente acerca de la excelencia en enfermería desde la región de Europa. Adelante. Good morning, conference attendees. I hope you can hear me. I do apologize for the photograph at the moment, as I'm not understanding why
I'm coming over as a sort of a negative photograph. Oh, I see now there's some difference, but anyway. Right. Okay, so I'll start again. Good morning, conference attendees, Sigma members, and our regional coordinator for Latin America, Caribbean region, Dr. Sonia Moreno. Thank you for inviting Sigma Europe region to present at your regional event, Innovation, Research, Economics, Conservation and Care, Contribution to Excellence. I have chosen the title, Reimagining Sigma European Region in an Uncertain World. Reimagining Sigma Europe region in an uncertain world refers to the process of envisioning and reshaping the Sigma European region in the face of uncertainty and changing circumstances. This statement implies that the region, which could refer to a geographical area and or an organization, is undergoing a transformation to adapt and thrive in an unpredictable environment. The phrase reimagining suggests a creative and innovative approach to address the challenges and opportunities presented by this uncertain world. For example, nurse burnout, pay issues within nursing, nurses leaving the profession. It implies a departure from traditional or existing frameworks and the exploration of new possibilities. It encourages a fresh perspective, outside of the box thinking, and a willingness to embrace change. So introducing the Sigma European region, our region comprises of over 40 countries from the west of Ireland to the east of Russia, from the northern Scandinavian countries to Israel and Armenia in the southern latitudes. We have to date 12 chapters in 12 countries, wherein different languages, cultures, and nursing models are employed. We acknowledge that the region is operating in a context where factors such as politics, economics, technology, and social changes can have a significant impact. Therefore, it is essential to reconsider the existing strategies, structures, and approaches in order to navigate and succeed this uncertain world. So, introducing our regional committees. On the left, you will see the standard Sigma regional committees, the regional membership involvement, the communications, awards and recognitions. But here in Europe, together with the left-hand side of the slide, we also have the right-hand side of the slide, and you will see that we have a Research 1 and 2, a Nursing Workforce Committee, a Nursing Education Interest Group, Finance, and a European Conference Planning. Others very important committees. All committees have at least 8 to 10 members from across international borders. So communication is important. The communication for us as a Sigma European region has been very important in developing a European identity that our members can relate to and engage with. It was interesting to realize that social media very early on was the best way to engage with our members and our possible new members, due to the ease of the platform already being on most members and potential members' phones. So we have a regional website. So back in 2020, I decided that a regional website would bring the 11 chapters at that time together under a common endeavor. A place all could go for information about the committees, our master classes, for example. I pitched the idea and the strategic point to Sigma headquarters in Indianapolis, and I was given a chapter website template to start from and build a regional website. It was a premiere, and to date, I believe the only one of its kind at Sigma.
Introducing the research lines of inquiry, nursing research plays a crucial role in advancing the field of nursing and improving patient care. Enhancing evidence-based practice is when nursing research generates evidence that informs and shapes clinical practice. Through rigorous scientific inquiry, nurse researchers investigate the effectiveness of interventions, treatments, and care practices. This evidence serves as a foundation for evidence-based practice, enables nurses to provide the best possible care based on the most current and reliable information available. These research lines of inquiry help our region to stay relevant to our members and add a dimension of research activity done outside of university or other academical institutes. We also cross international borders in our collaborations, making this a very popular place to go. If you are in a clinical practice, fostering professional growth, engaging in nursing research promotes professional growth and development among nurses. Research involvement allows nurses to expand their knowledge, critical thinking skills, and analytical abilities. We try to encourage lifelong learning and empower nurses to become leaders, change agents, and advocates for evidence-based care within their healthcare organizations. European Development Fund. What is crucial to the strategic plan and the way we work in Europe has been the setting up of a Sigma European Development Fund, which allows us to run biannual 3-day conferences, grants, and gives stipends to attending conferences and other hidden costs, for example, Zoom licenses to help to connect the region together. Recipients of our Recognition Awards 2022, it is very important as a region that recognition and a platform to give to members that is internationally in standing and allows to celebrate their successes. After all, it is the member organization. So we're recognizing in this slide Dr. Joana Mendes from Portugal, Dr. Liz Bergeron from the United Kingdom, Dr. Vita Parolo from Portugal, and Professor Mia Flora, also from Portugal. So the recipients of 2023 just confirmed as our recipients for this year. I'd like to recognize Dr. Angela Simmons from Portugal, Dr. Maria Specifan from Croatia, Professor Venora Hudley from the United Kingdom, and Dr. Ana Felipe Souza from Portugal. Masterclass. Our masterclass in nursing research is an educational program or a workshop that offers advanced level training and instruction in the field of nursing research. It is designed to enhance the knowledge, skills, and experience of expertise of nursing professionals who are interested in conducting research or expanding their research capabilities. Overall, our masterclass in nursing research is a specialized educational program that provides experienced nurse professionals with advanced training in research methodologies, skills, and ethical considerations. It offers a platform for professional growth, collaboration, and staying abreast of current trends in nursing research. By enhancing research capabilities, participants are better equipped to conduct high-quality research, contribute to evidence-based practice, and make a meaningful contribution to the nursing profession. Reaching out over international borders, we encourage our members to reach out from international borders and stay connected on important issues for nursing, like our Professor Charlotte McCardle from Northern Ireland, who is from our Irish chapter, who is representing Sigma for the UN Liaison Programme in New York, America at the moment. Sigma Europe, recipients of the Emerging Nurse Researcher 2023, it is important that as a region we mentor and help individuals who want to apply for global recognition their chance. So we are recognising Dr. Helen Singleton from our FIMU chapter in England. Sigma European recipients of the Hall of Fame for 2023, it is also important to recognise our members who wish to join other networks within Sigma
to broaden their careers globally. So we're recognizing Professor Birdie Kent from the United Kingdom, Alexandra Stefano, who is from our English chapter, but actually is working and living in Italy. So our PhD Virtual Connect, collaboration and network, our PhD Virtual Connect in nursing research offers a platform for networking and collaboration among participants. We provide opportunities to connect with other researchers where experience, exchanging ideas, and fostering interdisciplinary collaborations are paramount. Collaborative learning activities, group projects, and mentoring opportunities may be incorporated to promote networking and knowledge sharing. Rethinking nursing research in an uncertain world refers to the need to reconsider and adapt nursing research methodologies, approaches, and priorities in the face of an unpredictable and rapidly changing environment. This conference title recognizes that the field of nursing research should respond to the challenges and uncertainties posed by a variety of factors, such as emerging diseases, technological advancements, socioeconomic shifts, and global crisis. In summary, rethinking nursing research in an uncertain world involves adapting research methodologies, priorities, and collaborations to effectively respond to changing healthcare dynamics by embracing agility, focusing on emerging challenges, fostering interdisciplinary collaborations, considering ethical applications, leveraging technology, and influencing policy. Nursing research can contribute to addressing uncertainties and improve patient outcomes in a rapidly evolving healthcare landscape. So, Sigma, our regional conference in 2024 will be held at Bournemouth. The 2024 Sigma conference will be hosted by our FIMU English chapter and the Sigma European Regional Committee. The conference will be hosted at Bournemouth University from the 25th of June through to the 28th of June in 2024. Abstracts are open, and this conference is a hybrid opportunity, and registration, I believe, is also open. So I have obviously the URL there on the slide, but if you go to our Facebook, you'll get more information available there. And these are some of our titles and themes. So in thanking everybody for this invitation, overall, reimagining Sigma Europe region in an uncertain world implies a forward-thinking and adaptive process that aims to reshape the Sigma European region in response to the uncertainties and challenges of a contemporary world, with a focus on innovation, resilience, and sustainable growth. Thank you. Gracias a usted, doctora Marí. Creo que también debemos pensarlo desde la región de Latinoamérica y el Caribe y ver cómo podemos seguir estrechando lazos entre regiones. Tenemos una relación muy cercana con Liz Westcott y esperamos que también con usted y podamos desarrollar también estas alianzas. La invito a quedarse porque luego de la siguiente intervención tendremos la sesión de preguntas. Aprovecho también para decirle a los asistentes que en la parte inferior tienen acceso al módulo de interpretación para que se ubiquen en el canal de su preferencia y además que aprovechemos para dejar nuestras preguntas en el chat de esta sesión o para quienes también están unidos a través de nuestra transmisión en vivo de YouTube, pueden dejar sus preguntas allí para la doctora Marie-Louise Luiki. Continuamos entonces con la excelencia en enfermería como representante de Sigma en las Naciones Unidas, una joven representante de Sigma en las Naciones Unidas. Esta experiencia nos la va a compartir Aimee Giselle Orcasitas Tovar. Ella es enfermera registrada, es originaria de Chihuahua, México. Se graduó con honores en junio de 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de México con una licenciatura en enfermería.
realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Cancerología INCAN en la Ciudad de México, donde desempeñó sus funciones con responsabilidad, ética y disciplina, brindando siempre cuidados humanizados a las personas a su cargo. Sus principales áreas de interés son la oncología y la enfermería paliativa. Además, Aimee disfruta del aprendizaje, de la tutoría, de la enseñanza y la investigación. Y como se los comenté, pues es nuestra representante joven de Sigma ante las Naciones Unidas. Gracias, Aimee, por aceptar esta invitación. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en este magno evento. Y pues bueno, les voy a platicar acerca de nuestro rol como representantes de las Naciones Unidas, el cual a lo mejor de entrada cuando lo escuchan, pues quedan dudas o como que no se imaginan qué podemos hacer nosotros ahí. Entonces, eso es algo muy importante y les voy a platicar precisamente acerca del compromiso que tiene Sigma directamente con las Naciones Unidas y cuáles son las acciones que nosotros desempeñamos ahí. Les voy a platicar primeramente qué hacen las Naciones Unidas. A lo mejor alguna vez nosotros hemos escuchado al respecto y podemos identificar algunas de estas funciones. Entre ellas, pues las Naciones Unidas se encargan de mantener la paz y seguridad internacional, protegen los derechos humanos, también se encargan de entregar ayuda humanitaria. Algo muy importante que voy a estar retomando es que promueven los objetivos de desarrollo sostenible y pues defienden el derecho internacional. Aquí les muestro el sistema de las Naciones Unidas. Si se fijan, pues es muy extenso. En general hay 6 órganos principales, de los cuales quiero destacar ese que está como en azulito, que dice Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, básicamente, pues como su nombre lo dice, se encarga de establecer como directivos respecto a, ¿cómo lo puedo explicar? Pues sí, respecto a todo lo económico y social. Y dentro de lo social, pues también entra las personas, las familias y las comunidades, y por esto es que nosotros como enfermeros pues tenemos un rol en esta instancia. Mencioné este órgano interno de las Naciones Unidas, ya que Sigma tiene un estatus consultivo especial. El ECOSOC se creó en 1945 y Sigma tiene este estatus consultivo especial desde el 2012. Este fue otorgado pues precisamente por la experiencia de las enfermeras y específicamente de las enfermeras de Sigma para compartir su experiencia o nuestra experiencia en el campo de enfermería y en la salud global en general. Entonces, es ahí donde principalmente tenemos como nuestro papel. Y pues bueno, en general, estos son algunos de los roles que nosotros desempeñamos. A grandes rasgos, pues primeramente lo representamos a ustedes, a todos los que están aquí viéndonos, a todos los que son miembros y no nos están acompañando. Lo que hacemos es respetar y cumplir la misión de Sigma y pues representamos a todas las enfermeras. Otra cosa que hacemos es que participamos en diferentes eventos de las Naciones Unidas y eventos que se despliegan de ellos y proporcionamos nuestra experiencia como enfermeros. Dentro de esto de proporcionar nuestra experiencia hay muchas cosas. Incluye, por ejemplo, pues tener conversaciones con otros profesionales, no importa que no sean de la salud. La mayoría de estas conversaciones pues son con personas o con representantes internacionales
Entonces, pues también de esta forma nosotros promovemos la abogacía como una habilidad que todos debemos tener para convertir nuestros esfuerzos pequeños locales en resultados como más grandes y globales. También abogamos por la salud. Como ustedes saben, pues igual es algo que todos los enfermeros hacemos desde nuestras trincheras y de nuestros hogares. Nosotros precisamente también abogamos en este sentido de que nosotros brindamos nuestra perspectiva enfermera y pues hablamos acerca de nuestro papel como enfermeras y desde nuestra perspectiva con todos estos líderes que, como les comento, pues vienen de situaciones muy diferentes y entonces pues la mayoría desconoce exactamente qué es lo que hacen los enfermeros y nosotros pues como que los orientamos ahí al respecto. Otra cosa importante pues es que nosotros informamos a nuestros miembros o a los miembros de Sigma acerca del trabajo que hacemos en las Naciones Unidas, que es lo que estoy haciendo el día de hoy yo. También ayudamos a nuestros miembros y en general a los enfermeros a comprender mejor los objetivos de desarrollo sostenible y de qué forma nos podemos integrar con ellos. Otras cosas que hacemos es proporcionar algunos análisis de, pues sobre la salud a nivel mundial. O sea, nosotros colaboramos en estos informes y análisis. También buscamos promover las metas de la ONU. Hacemos declaraciones escritas y orales sobre la enfermería y la salud global, que a lo mejor alguna vez ustedes han encontrado alguna de esas declaraciones en Nursing Center o en alguno de los recursos de Sigma. Otra cosa que hacemos muy importante es construir alianzas entre Sigma y otras organizaciones no gubernamentales con la finalidad de pues, obtener nuestros objetivos en común. Y bueno, les voy a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. A lo mejor quienes están aquí ya los han escuchado, quizá no. Les voy a hablar así como muy general de ellos. En general tenemos 17, gracias. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre los que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, quiero destacar el objetivo número 3, el 4 y el 5, que son como que en general con los que más trabajamos. A veces cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos que las enfermeras solamente podemos intervenir con el objetivo número 3, que es salud y bienestar. Sin embargo, todos los objetivos están hechos de tal forma que todos están interconectados y en realidad, aunque ustedes no lo crean, las enfermeras tenemos que ver con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, voy a destacar un poco el objetivo número 3, que es salud y bienestar, pero como les digo, en realidad nosotros colaboramos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, a lo mejor de forma consciente o inconsciente, porque pues realmente las actividades que hacemos son muchísimas. Y si le pueden dar ahora sí a la siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva les muestro precisamente la relación que tiene el objetivo de desarrollo sostenible número 3 de salud y bienestar con el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Probablemente no se alcance a ver porque son letritas muy chiquitas, pero ustedes pueden buscar así tal cual en Google, relación del objetivo de salud y bienestar con el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, y les va a salir esta imagen. Aquí me gustaría destacar que pues nosotros como enfermeras y como la fuerza laboral más numerosa está íntimamente involucrada en la atención a las personas, a sus familias y a las comunidades, y que realmente nosotros tenemos una visión pues muy diferente a lo que otras personas que toman decisiones pueden tener respecto a la salud y al bienestar, ¿no? Porque al final del día, quienes estamos con las personas, con sus familias y con las comunidades, somos nosotros. Y nosotros conocemos sus necesidades, nosotros conocemos sus carencias, y precisamente por esto es importante que nosotros nos involucremos en los objetivos de desarrollo sostenible. Además, pues los objetivos de desarrollo sostenible también nos sirven como un vínculo, por así decirlo, entre los entornos
sociales, físicos y como tal, pues la salud individual y de la población. Entonces, por eso es que nosotros las enfermeras tenemos un rol tan crítico y tan importante en los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos capítulos y la forma en la que ellos se han involucrado y han participado para promover los objetivos de desarrollo sostenible. El capítulo Beta Upsilon, durante la pandemia, estuvo aplicando pruebas COVID y administrando vacunas. Entonces, pues, esto es algo importante. También, en realidad hay muchas acciones que muchos capítulos han puesto. Si quieren pueden ir escribiendo las actividades que han tenido en su capítulo. Me encantaría leerlos. El capítulo Beta Phi también ha aplicado programas de diversidad, equidad e inclusión. Y si se fijan, pues a pesar de que son actividades completamente diferentes, o así podemos decirlo, pues todas suman un granito precisamente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El capítulo Upsilon, que tuvo o realizó actividades de voluntariado sirviendo y preparando alimentos para personas y familias, o el capítulo Epsilon Chi, que brindó pues sesiones de educación en diversos temas a la población general. Entonces, si se fijan, creo que la mayoría de nuestros capítulos participan en diferente forma precisamente para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces esto es muy importante porque les digo que a veces creo que no somos conscientes como que del impacto que tenemos como enfermeros dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pero porque no estamos como acostumbrados, por así decirlo, o a lo mejor más bien como que no lo tenemos tan presente, pero en realidad hacemos muchas acciones al respecto. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? Bueno, en ejemplos de participación en la ONU, aquí les puse una serie de fotitos donde salgo con algunos de mis compañeros representantes de las Naciones Unidas. Está Patrick Chiu, que él es de Canadá. La doctora Mercy Momba, bueno, los dos son doctores, el doctor Patrick Chiu y la doctora Mercy Momba. Ellos son representantes de las Naciones Unidas. Mercy es una doctora de la Universidad de Alabama en Estados Unidos. Y pues bueno, tuvimos la fortuna de participar en el CSW 67 que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, en las instalaciones de las Naciones Unidas. Esto fue más o menos a mediados de marzo. El CSW es la Comisión para el Estatus de las Mujeres y algo muy importante en lo que participa Sigma, y ahorita se los voy a volver a mencionar, es que nosotros participamos en las Naciones Unidas preparando eventos paralelos o copresentando eventos paralelos con otras organizaciones afines. En este caso, en la parte de abajo y a la izquierda, pueden observar una imagen y quizá reconozcan a alguna de las personas. Ahí está la doctora Pamela Cipriano, que es la actual presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras. También tenemos a Lisa Little, Michelle Acorn, Gil Atsinki, que están trabajando precisamente en el Consejo Internacional de Enfermeras. También allí nos acompañaron algunas compañeras del Colegio de Enfermeras de Taiwán. Entonces, en realidad fue un evento pues muy enriquecedor. En este evento de CSW, básicamente hubo muchísima diversidad de temas. Efectivamente, pues todos estaban enfocados a la mujer y a las niñas. Y entonces, precisamente es importante que nosotros participemos en estos espacios porque hay muchas perspectivas sociales, jurídicas, económicas y de muchos temas, pero no hay enfermeras. Entonces, esta es la importancia de que nosotros estemos en estos eventos y que participemos, no solo yendo físicamente, sino también colaborando con nuestra participación, hablando acerca de nuestras experiencias y de cosas que consideramos importantes. En este evento, que se llevó a cabo más o menos por 2 semanas, hubo una serie de sesiones simultáneas en diferentes salas y cuartos,
Y lo que sucedió aquí es que pues básicamente intentamos dividirnos para alcanzar cobertura en la mayor cantidad de eventos posibles y pues nosotros brindar nuestra perspectiva respecto a, pues sí, respecto a justo todos estos temas de importancia de la mujer y las niñas. También ahí al lado derecho, arriba, está la doctora Holly Shaw. Ella es básicamente quien inició esto de la representación de Sigma en las Naciones Unidas y actualmente ella es representante de las Naciones Unidas del Consejo Internacional de Enfermeras. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? Gracias. Y bueno, una anterior. Gracias. En general, pues como les digo, los representantes de las Naciones Unidas tenemos un montón, una serie de roles que desempeñamos. Entre ellos, pues está que precisamente compartimos nuestro conocimiento con ustedes como miembros de Sigma y ustedes podrán encontrar nuestras publicaciones en Nursing Center. Incluso después de este evento que les comenté de CSW, se realizó una publicación en Nursing Center acerca de nuestro papel precisamente en este evento. Y lo realizamos pues en colaboración, Mercy, Patrick y yo. Y pues bueno, como ustedes vieron también en la imagen de la diapositiva anterior, pues el doctor Ken Dion igual nos estuvo acompañando. Él fue un ponente en el evento que les voy a mencionar a continuación. Y quiero destacar que también en Sigma ustedes pueden encontrar recursos o herramientas para promover los objetivos de desarrollo sostenible. Sigma tiene como ¿cómo lo puedo escribir? Tiene como o sea, ellos determinan un objetivo de desarrollo sostenible al mes y según el objetivo de desarrollo sostenible se sugieren ciertas actividades y entonces la idea es que cada capítulo o cada individuo diga, ok, el objetivo de desarrollo sostenible de este día, de este mes, es fin a la pobreza. Y vienen estas actividades y entonces, bueno, a lo mejor de esas a mí se me empata esta y yo voy a colaborar con esto. Entonces esto se los menciono para que ahí estén averiguando o ahí metiéndose a la página de Sigma y pues pueden encontrar este kit de herramientas. Me parece que todos los miembros tienen acceso y pues es importante que todos colaboremos. Otra cosa que hacemos, que es lo que estoy haciendo ahorita y que es lo que les puse en la imagen, realizamos presentaciones en diferentes eventos de Sigma, como ceremonias de inducción de capítulos, eventos regionales como este, y algunas otras reuniones con algunos capítulos específicos, según se ha solicitado. En este caso, pues en la imagen voy a presentar ahí a Monterrey, en la ceremonia de inducción del capítulo Tau Alpha. Otra cosa que hacemos es webinars con los capítulos que pues no están en nuestra región y pues ahora con todas las ventajas de las plataformas virtuales, pues también hacemos muchos webinars en donde hablamos precisamente de este rol o de diferentes temas de interés relacionados a esto que les estoy comentando, a las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. También hacemos interacción de uno a uno con los miembros, o sea, de forma personal, por así decirlo. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o quiere compartirme su experiencia, siéntanse libres de escribirme. Al final vienen mis datos de contacto, pueden mandar un correo, un mensaje y con todo gusto lo vemos. ¿Le pueden dar a la siguiente? Ok, ahora sí les voy a platicar que justo una de las cosas que también hace Sigma en las Naciones Unidas es participar en estos eventos como el CSW 67 y copresentar eventos paralelos. Se llaman eventos paralelos porque, como les digo, hay un montón de eventos que se llevan al mismo tiempo y entonces en este caso, en el CSW 67 hubo un evento que organizó en conjunto el Consejo Internacional de Enfermeras, Yapaigo y Sigma. En representación de Sigma presentó el doctor Ken Dion y también la doctora Mercy Momba.
Esta sesión tristemente no se pudo grabar ni se pudo transmitir en vivo por cuestiones de las instalaciones de las Naciones Unidas, pero estuvo muy interesante. Si quieren que les platique, igual me pueden mandar un mensaje y con todo gusto lo vemos. Otra cosa que hacemos es colaborar con otras organizaciones a través de presentaciones, artículos y declaraciones escritas. En este caso, nosotros precisamente estamos trabajando un artículo con algunos integrantes del Consejo Internacional de Enfermeras sobre el papel de las enfermeras en el CSW 67. ¿Pueden dar a la que sigue? Y pues bueno, si a ustedes les interesa y quieren encontrar más al respecto, busquen en las redes sociales oficiales de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si tienen algún viaje a Nueva York, pueden visitar las instalaciones. ¿Le dan a la siguiente? Algunas recomendaciones muy generales, que obtengan más información acerca de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Identifiquen los objetivos de desarrollo sostenible que les apasionan y piensen de qué forma pueden contribuir de forma individual o grupal. Depende de lo que les apasione, pues hay diferentes cosas que puedan hacer. Como les digo, también piensen o plantéense de qué forma su capítulo está colaborando o contribuyendo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues bueno, otra cosa importante que todos podemos hacer es crear conciencia sobre nuestro compromiso como enfermeros con los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras redes sociales, a través de Nursing Center, The Circle, etc. ¿Le dan a la que sigue? Y bueno, ahorita vamos a pasar a la sesión de dudas, de preguntas y comentarios. ¿Le dan a la que sigue, porfis? Y aquí están mis datos. Por favor, mándenme un correo, escríbanme, a mí me encanta de verdad leerlos. Entonces, con mucho gusto, si tienen dudas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre la ONU o sobre algún otro tema, me pueden escribir y con gusto estamos en la mejor disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aimé, por esto que nos cuentas de tu liderazgo como joven y representante de Sigma en las Naciones Unidas. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. En este momento tenemos 2 preguntas, una dirigida para cada una de nuestras conferencistas. La primera pregunta es para la doctora Marie-Louise y es ¿cómo han logrado colaborar entre los diferentes capítulos de la región de Europa y superar la barrera del idioma? Sabemos que tanto su región como la nuestra tienen capítulos que hablan diferentes idiomas. ¿Cómo han logrado coordinar estas acciones? Thank you for that question, and I've sorted out the background, so I do apologise for that. At least now I look a little bit better. Obviously, we are a very big region, and we have, as you mentioned, a number of languages. What I do feel is when we are looking at academia, it is remarkable how the English language does transcend, the national languages in regards that I think without Spain and Portugal, but most of the other European countries, most academics do have English as their second language. So we have been very lucky in that respect. Having said that, culture is, I think, our most important challenge, because most countries, even though we're in Europe, the cultures are very, very different, and you have to be aware of that. Some countries, for example, do not like having awards given because they feel everybody is a winner. So we have to be very reticent of that, when we're doing our awards and recognitions and how we word our grants and stipends to reflect, what is, culturally acceptable within those countries. So as a regional coordinator, you really have to immerse yourself in the cultures more than in the different languages. How do we reach out? I think we are reaching out internationally, doing a lot of research internationally across the borders. And we're not just giving master classes, but we are actually giving
colleagues, you know, in education or in clinical practice that haven't got the possibility, you know, of a university or of an academic institution, that ability to join us in our committees. And we do research, we do actually look at topics, and we do actually produce papers, and we have to date quite a robust publication behind us in all of our committees. So we have an output which is very important. So I think that's how, at the moment, you know, we are keeping a lot of our members in Europe together. We found that as a common denominator. I think, you know, if you do masterclasses, it's very passive. So we're trying to be active, but obviously cognate that we are a voluntary organization. And that when I'm saying that, you know, all the people that put in the hours of work, as you know yourself, that fabulous video that you have just before my presentation, I mean, wow, I'm jealous, you know, oh, but, you know, and you've also got to all our members as well, you know, they have, as I say, very busy lives. So we're looking at other avenues to connect. And we hope that in our new strategic plan that we'll be revisiting in early 2024, that we're going to be more challenging and a bit more innovative, but bearing in mind that it's all voluntary. But at the moment, it's, I think, the research, the evidence-based, you know, the getting people to have an outcome. So I'll leave it at that. Muchas gracias, doctora. Tengo una segunda pregunta para usted y pasamos a las preguntas de Aimé. Y es, usted es una enfermera de cuidados en críticos, o sea, es una enfermera que viene de la práctica directa del cuidado. ¿Cómo han ustedes inspirado a enfermeras de la región de Europa para que se unan a Sigma y qué rol tiene Sigma para estas enfermeras que están en servicio de cuidados directo? I think that's it's an important question. It's a difficult topic. I think our colleagues in clinical practice are very busy in the care, and at times because their work is so focused on, you know, the caregiving of patients, that it's very difficult to cross that bridge, you know, as Sigma. So what we are trying to do as a Sigma region is bring them into, for example, an idea of ours is a sort of a journal club, looking at clinical problems and then looking at the literature so that we can influence their evidence-based knowledge. But that's something that our membership involvement committee is looking at now at the moment tentatively, so it's not widely known. Something that we're actually pursuing in the region at the minute. I also feel that making, you know, clinical nurses, you know, aware of Sigma and the fact, you know, that at their bachelor's level, that they have a place within this academic society, which I think a lot of them don't think so. And I think, you know, as nurse practitioners in America, they already have grasped that. And I think we have to see how we can translate that into the European context. So it's still a work in progress. We do have, as I say, a number of clinicians in all of our chapters, but it's something that I think we have to address, because I think it's a very big pool of unmissed, you know, membership. And I think we could be of value to them, except I think we have to sort of lose a little bit of the academic context, you know, just sort of and bring them on board a bit more in that sort of clinical, and that means obviously looking at things that would interest. And I think the networking would very much interest them if they could talk to their counterparts in other countries and look at the, for example, the agendas, you know, that are in other countries. I know in intensive care,
it is extremely important, to know what, your fellow colleagues are, looking at and how they are using their protocols and their algorithms, and, having that, as a springboard, not just looking at journals and papers, but actually getting and, talking and communicating with your colleagues. So I'll leave it at that. Creo que definitivamente es algo que compartimos entre las regiones y es la necesidad de atraer a esta fuerza de enfermería que está en los entornos clínicos y comunitarios ejerciendo el cuidado directo. Muchas gracias, doctora Mariluis. Vamos entonces a cerrar esta sección con una pregunta para Aimé. Hace un rato en el panel algunas de las panelistas nos señalaban la importancia de movilizar esa fuerza joven de Sigma y creo que tu presencia aquí es parte de esa respuesta y pues por supuesto has motivado a personas jóvenes que te han escuchado. Tenemos una pregunta de Daniela Garzón de Colombia, es una joven estudiante de pregrado en enfermería. Y te dice pues que primero te quiere agradecer el rol que desempeñas visibilizando la enfermería ante el mundo y que quisiera saber si dentro de las conversaciones y discusiones que planteas con otras profesiones, ¿qué tanto se tiene en cuenta la opinión de una enfermera y además de una enfermera joven? Muchas gracias. Pues mira, Daniela, la verdad hemos tenido muy buenos resultados y creo que precisamente estos espacios son importantes porque son espacios seguros para compartir, en donde no se juzga lo que los demás piensan ni lo que desarrollan en sus... Hay muchas asociaciones, sociedades que interactúan en estos eventos y realmente, como comento, son espacios seguros donde se busca pues obtener los mayores resultados posibles y por esto es que son espacios de mucho respeto, de mucha, ¿cómo lo puedo decir? Son la verdad espacios muy bonitos, de mucho respeto, de interacción, de intercambio de conocimientos, de ideas y realmente sí somos tomados en cuenta, sobre todo pues cuando uno se acerca con respeto y cuando tienes tus ideas muy claras, puedes aportar de una forma muy valiosa. Y la verdad, yo precisamente al iniciar el rol, pues no sabía qué esperar, porque también me daba como un poco de miedo, de incertidumbre, pues qué pudiera pasar, ¿no? Porque sabemos que a veces como enfermeros jóvenes, a veces nos subestiman o piensan que porque no tenemos, no sé, sus años de experiencia en el campo, pues que no sabemos o que no podemos. Y realmente en este tipo de eventos de las Naciones Unidas, las juventudes son muy escuchadas, tienen espacios específicos. También participé en el foro de juventud de ECOSOC, del estatus consultivo que les comentaba. Y la verdad es que es extraordinario escuchar de personas de todo el mundo, de diferentes ámbitos. Y como les digo, de verdad es un espacio súper respetuoso y somos muy valorados como profesionales de salud. La cosa es que por eso es importante que estemos ahí y que alcemos nuestra voz o que demos nuestra opinión, porque de otra forma muy difícilmente ellos se van a enterar de cuál es nuestra perspectiva como enfermeros. Entonces, pues sí tenemos un impacto positivo y esta es una de las grandes ventajas de que Sigma tenga representantes en las Naciones Unidas y de que tenga representantes juveniles como somos mi compañera Caitlin, Evisa y yo. Entonces, pues espero haber respondido a tu pregunta. Igual, si quieres platicar un día, con todo gusto me puedes mandar un correo y nos podemos a platicar al respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Mariluis. Aimé, muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Creo que estamos también cerrando esta parte de la mañana con mensajes muy inspiradores de parte de ustedes y seguramente pues todos los que las han escuchado van a tomar estas recomendaciones para fortalecer su desarrollo profesional y su transitar a través de esta experiencia de la Sigma. Mil gracias. Muchas gracias. Bien,
Bueno, vamos a cerrar antes de irnos al break de almuerzo con una sesión que a mí en lo particular me emociona, me llena de motivación. Y bueno, creo que sin más preámbulos vamos a nuestra sesión de mentoría. Tenemos una exposición por parte de nuestra secretaria de la Sigma Theta Tau International, la doctora Nancy Rollis Gantz. La doctora Nancy Rollis es exdirectora de enfermería del Centro Nacional de Investigación en Cáncer Infantil Rey Fahd en Riyadh, Arabia Saudita. Es una ejecutiva de atención en salud altamente capacitada, con experiencia y conocimiento operativo superior nacional e internacional, que ofrece posiciones de liderazgo exitosas y sucesivas en diversos entornos de atención en salud. Es una líder enérgica, lo atestiguo, creativa, innovadora y motivada, que aporta valor y resultados medibles a una organización o sistema próspero. Dentro de las consultorías que la doctora ofrece están a más de 45 países relacionadas con el fomento del cambio organizacional, la promoción del liderazgo visionario e innovador, el desarrollo del liderazgo y el empoderamiento, el programa de mentoría, la planificación de la sucesión, entre otros. Actualmente, como se los comentaba, la doctora Nancy Rollins es la secretaria de la Sigma Theta Tau International para 2021-2025 y es la presidenta del capítulo Beta Pi, también de la misma sociedad en Oregon. Doctora Nancy, es un gran honor volverla a ver. Gracias por aceptar esta invitación a compartirnos hoy acerca de la mentoría. Bienvenida y adelante. Thank you very much. I'm not able to pull my camera up, and I don't know why that is. But can you hear me? Vamos a revisarlo. Sí, la podemos escuchar, pero Okay. por supuesto nos gustaría Okay. verla. Permítanos, le habilitamos algunos permisos para que pueda poner su cámara. And my slides, can they start my slide? Nosotros tenemos sus diapositivas disponibles para ayudárselas a compartir. Por favor, intente nuevamente activar su cámara. There we go. Perfecto. Wonderful. Wonderful. That's great. And I will try to activate my slides. Okay, there we go. And I don't know why I have that second one up there. Okay, I am so impressed. I have to say, I have never been to a conference this, I mean, it is so well put together, and it's inspiring. It's heartwarming to see chapters around the world doing so much for Sigma. I have to say that. And I also have to say that I want to thank you very much for asking me to be a part of this conference. It pleases me greatly. And I met Sonia about a year ago, I guess it was, and she and Daniel, and we have been in touch ever since. And it's just been a wonderful, wonderful friendship. So I'm going to be talking about mentoring. And I believe that mentoring is going to help solve the nursing problem that we have around the world. I don't know if it's true, if it's just in the United States, but we certainly have it a very big concern in the United States with mentoring and with recruitment, retention of nurses. So many nurses, as Dr. Dion, want to leave the field, and we can't afford to have them leave. We need them. We need everyone we can. And I apologize if I speak too fast. I will try to slow it down and articulate. I have a bad habit of speaking quite fast. So never doubt that a small group of committed citizens or nurses, I believe,
can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. And Margaret Mead said that. And I believe with all my heart that we can change the face and the trajectory of nursing through consistent, focused, and diligent mentoring, and most especially mentoring our new grads. And my heart goes out to Amy, and she is so right. We need young, fresh people like herself. So what is mentoring? It's a vital process in nursing, and it usually means for experienced nurses to orient and facilitate acclimation to novice nurses in a variety of ways. But it means much more than that. And experienced nurses continue to have seasoned mentors as well as young mentors. And it's being present, demonstrating empathy, non-judgmental, and open-minded perspectives and thoughts. So mentoring is to manage the relationship, to encourage, to nurture, teach, and offer mutual respect, developing rapport in the relationship, while ensuring that the meetings are productive and conducive for the person being mentored. That is the official definition of mentoring. I also like to believe that there is a definition of mentoring as a silent mentor, and it's like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing all along they are being directed from behind. And the late Nelson Mandela said that, the wonderful Nelson Mandela. So my definition of mentoring is a process where a more experienced person supports another's development outside the normal line management relationship. And now I want to go through what I believe are specifics about mentoring that are very important. It is voluntary. It's sharing knowledge. It improves performance. And it's formal or informal. And for informal, as Dr. Ken Dion said, it's like chapter mentoring, which is usually informal. But it can be formal. If you have a contract and you have something written up, you can definitely make it formal. It's encouragement. It's teaching, coaching, nurturing. It has a specific time frame. You have responsibility and accountability built into it, and it has defined goals and objectives. I like to use the SMART goals, the acronym SMART. SMART meaning the S is specific, M is measurable, A is achievable, R is relevant, and T is time bound. This eliminates the generalities and guesswork, sets a clear time frame to ensure that a specific set of criteria in the form of objectives are made. When you walk through each step of creating a SMART goal, it can reveal where priorities and resources are out of alignment. So it's providing purpose, higher performance for the individuals, a greater sense of satisfaction, and actualization of personal goals, and igniting the passion in someone, which is my favorite thing to do. I love it when I'm mentoring and I start out and the person is a little mundane and a little hesitant about doing it. But through the course of the time, they become so passionate. They see the beauty of it. They see the reality of how important it is to our profession, to our career, to our growing. It is critical for all of those things. And if you have a deep passion, you have to have it first
to give it away. So you have to develop that passion. You have to have it. Very important. And value your values. You need to communicate with your community and stay connected. And I like to say you need to listen to Yoda from Star Wars Jedi Master that says, do or do not. There is no try. So you have to do it. It's not trying, it's doing it. And when mentoring, you practice being still. You refresh your mind. You enjoy the journey. You imagine the future and you serve others. You use your passion to inspire others. So sharpening the saw, seeking to understand, being a multiplier, and having productive growth, all important in mentoring. An essential tenet of a growth mindset is that your qualities aren't fixed components. Rather, with focused effort, you can improve your attitudes and skills. And while developing your proactivity, be careful not to take on more responsibility than is healthy or possible. Be proactive and not reactive. Choose proactive words, not reactive. That produces a proactive mindset. So mentoring is transformational. It provides self-discipline and reinventing the introversion in each of us and stretching the brain and developing ownership. An ownership mindset means taking responsibility for outcomes and being empowered to make the decisions that will lead to those outcomes. To cultivate an ownership mindset, focus on transparency, autonomy, and empathy. Ownership-driven individuals take responsibility for tasks that arise and versus the alternative where they don't take that responsibility. So emotional agility, light from a role model, disrupting oneself, meaning your discomfort is being disrupted if you have to share things or do things that maybe are out of the norm for you, and deliberate personal strategy. And that means being able to think in multiple time frames, clarifying that one is trying to achieve over time, as well as what needs to be done in the short term. Deliberate strategy depends on thoughtful consideration and empathical data, and it requires intention and careful planning. Finding and owning identity, fine-tuning your story, balance of efficiency and effectiveness, deliberate versus emergent, and vulnerability. Being vulnerable allows you to be open to change. Remember that. That's a sentence that you should always remember. If you're vulnerable, you're open to change. No matter how much you want to change, you're in an attitude or a skill, you can't actually change until you're willing to put in the work. And that work requires vulnerability, no matter how hard it can be. Conscious vulnerability, deciding to be vulnerable, and you are at your greatest emotional strength for learning when you make a choice to be vulnerable. So mentoring is servant leadership with purpose, value, and passion. We need to engage, enable, and empower and energize other people. Passion, that's strong and barely controllable emotion that one has. That strong feeling of enthusiasm, of excitement, or emotion about doing something or liking something. Passion is one thing that keeps you going regardless of what hurdles lie ahead. And the thing that fuels
that fills your cup when you're feeling depleted. Share that passion with others and instill it in them through your mentoring. And by instilling it in them, your passion, you're going to create a synergy. And synergy is critical for mentoring. Synergy is when an interaction of elements produces an effect that is greater than the effect that would have been resulted from the effect of each element. The synergy or energy connectedness that occurs between two individuals that share the same goal or ideas is a teamwork, alliance, harmony, symbiotic, and unity. It provides a stimulus to reach goals. And I want to tell you a story. When I was 22 years old, quite young, working ICU, and went to my first conference, which was in the United States, the National Teaching Institute for the American Association of Critical Care Nurses. And there was a keynote speaker there, Vernice Ferguson, who was at the time the chief nurse for the VA system, which was the largest healthcare system in the United States. And she spoke, and she filled me with such passion. And I felt such a synergistic link between her that afterwards, I don't know what possessed me, but I walked up to the stage after she was done, and I told her she was just fantastic. She just really got through to me, and I could see how important her message was in being a good leader. And she thanked me. And then I said to her, and I don't know why I said this, I said, would you be my mentor? And here I am, 22 years old. I live on the West Coast. She lives on the East Coast. And I asked her to be my mentor. And she said yes. And so the late Vernice Ferguson, which I am so honored that she was a mentor of mine, worked with me for many years, and I learned so much from her. So that's a lesson. If you see someone, hear someone that you would really love to be mentored by, just approach them, just write to them, just ask them. I'm sure they would be more than willing to do it. So synergy, I'm having a hard time seeing that slide, but hang on one second. Synergy is not a new perspective. It is the cultivation of right traits. It's purposeful, and it's receptiveness. It's solicited rather than imposed, and it's directed toward behavior of a mentee or mentor, and it's behavior they can control. Synergy is not a new perspective. It's been written about in the literature for many years. Dr. Carleen Kerfoot is known for a lot of her research that she's done on synergy back in the 1990s. It is something that the time has come to move forward in all venues of academia, service, and industry, that mentoring programs take front and center and become a priority. So I say it is time to change. And I say that it's time to change, meaning that we all need to embrace mentoring. No matter what area we're in, the hospital, education, the community or industry, we need to change. And we can't say we don't have time, we're too busy, and you don't have anything to share. That couldn't be further from the truth. You have a lot to share. Everybody has something to share. So I just want to go over the process of mentoring very briefly.
part of the process is selecting a mentor, selecting the mentee, and knowing your philosophy on mentoring. If you do not have one or you don't believe in it, it will be very hard for you to really get your message across to the person that you're mentoring if you feel that it's just a work that is fruitful and it doesn't really pay off. So know your philosophy on mentoring. You create goals. You have an agenda, and journaling during the process is critical. And you have a list of questions that you ask each other, the mentee and mentor, at each session that you have, and that you give feedback. Also important is nurturing the relationship as it moves along. Giving positive gestures like personal notes. That's something that I love to do. I feel that we've lost that as individuals in life. We used to have to write to people, but with the advent of computers, we can just shoot them an email and they get it. But a personal note tells somebody that you care about them and you're going to take the time to write that note, and your mentee needs to feel that, and nothing does it better than that. And not wasting time. Everybody is busy, and when you have your sessions, you need to start on time, end on time, using good time management. And it's an alliance between two minds, and creating that synergy and that personal vision, and generating solutions or behaviors that you had written in your goals. And most importantly, and I can't stress this enough, it is not a check in the box activity. That will not take you to your end goals. It's got to be a committed, a very process-oriented activity. And patience, that's one thing that has developed my patience, is the more I mentor. And I've been a mentor, I think, since I was about 25 years old, and I've never stopped. And I've always had a mentor too, even though I'm probably 100 now. I'm not too old to have a mentor. So we need to focus on character rather than competency. Successful mentoring relationships, building the relationship, a step not to be missed or even skipped. Negotiating agreements, developing the mentee, and then ending the mentorship relationship. I say we need to shout loudly with our optimism and keep quiet with our cynicism. And I really mean that optimism and positive feedback are critical in the mentoring arena. Compassionate listening and speaking from the heart and mind, and authentic and clear connection that resonates with optimism and respect is what will get you ahead and get you towards meeting those goals with your mentee. So at the highest level, mentorship is about being good people to others. Individuals committed to helping others become fuller versions of who they are. Don't let your colleagues just see their work as a career or a job, but rather help them see it as a calling. These individuals exhibit higher performance and a greater sense of satisfaction with their job or career. The key for you is to determine what they care about and how that drives them, what they're passionate about, what truly motivates them, and build from there. Don't force a 40 or 50 or even 60-year-old nurse into a 20-year-old sense of ambition or behavior change, unless they truly want it. Even if they don't know their true calling, you will at least
increase the odds of helping them to find meaningful work experience through mentoring. So it's academic and professional guidance. The process is constructive criticism and guidance and support throughout the activity. That's the power of progress. Now, I want to tell you another story that I have. I recently went from 35 years of nursing administration, being a vice president of nursing, to working as an educator in a school of nursing at the university here in Portland. I knew nothing about it. I mean, I knew nothing about being an educator, and I knew that I would have to get someone to be my mentor to help me. At least the first day, I didn't even know what I was supposed to do the first day. So I had met someone in my travels, and she was an educator, very experienced educator. And so I emailed her and I asked her if she would be my mentor in education, that I was taking a job as a professor at a university here in Portland, and I didn't know the first thing about it. And she laughed and she said, I'd love to. And she is Dr. Deborah Jackson from Australia, and she has been mentoring me virtually for 2.5 years. And every month we meet on Zoom. And as I said, she's in Australia, I'm in Portland, and we fulfill the mentoring relationship. I have questions for her. She has questions for me. We talk about where the progress that I've made with the goals that I had set. And it's so rich and so fulfilling for me. And I know it is for Deborah as well, because she has said it. I wish everybody could experience that. But it has helped me, most importantly, it has helped me in my career of being an educator and being a good educator. I want to be the best professor for the students they've ever had. I just really want to share my love of nursing and my enthusiasm for the profession. So she has definitely been instrumental in helping me on that. So find a mentor, as I said earlier. And this is when you have that mentor experience. This is a visual definition of mentorship. You can see how the plant is getting water and getting fertilizer, and it's finally growing and it's happening, which means you're meeting your goals. As healthcare changes and continues to be implemented, a formal evidence-based practice mentorship program needs to be aligned with the organization's shared nursing vision, providing direct support for clinical nurses to engage in evidence-based practice for improvements in patient safety and quality. So the mentoring process for successful outcomes. Successful outcomes are providing that unique opportunity, exploring new learning, focus sessions, expertise that is shared, personal development, growth evolution, valued enhancement, supportive exercise, and skill acquisition. It isn't just the mentee who learns, but the mentor learns too. I have learned so much from the people that I have mentored. It has just been heartwarming how they have taught me so much. So best practices for mentoring is defining the goals at each meeting, an ongoing list of questions to cover, expectations set early in the relationship so you both know where you're going, and a balance of the mentor and mentee sharing. The mentor doesn't want to be the one to share all the time. It has to be a 50-50. And don't be shy,
but also leave your ego behind. And I think as a mentor, that's extremely important. They're not there to hear about all the things you've done in your career. They're there to reach their goals that the two of you have set together. Take responsibility for your own development and actions. Maintain confidentiality. Know that a mentoring session is between two people and not shared with everybody in your personal circle. Follow-up schedule. Evaluate whether the relationship is working or revisions are needed. Many times you get into a mentoring situation and you realize that those goals are not going to be able to be reached and you need to revise them. So what you're doing is creating trust and synergy. And for trust and synergy to happen between the mentor and mentee, I have what I call the 8 C's, and that's clarity, compassion, character, competency, commitment, connection, contribution, and consistency. And I work with those 8 C's all the time when I am mentoring someone. Horsker, the author Horsker, who wrote Trusted Leader, also adds 4 things to that list: that we have courage, that we're being constructive, that conversations that radiate insight, and we're creating a holistic space. And I believe those are very important, and they can definitely be a complement to the other 8. So it is truly and without hesitation an honor and a professional and personal gift to mentor a colleague. And this is just a very quick model, and there are various models out there, but I use this after each mentoring session to just touch base with myself, see where we're going, and see that we're still heading in the correct direction. So I asked myself with the first one, the description, what happened? And then feelings, what were you feeling or thinking during the session? Evaluation, what was positive and what was negative about the experience? Analysis, what sense can you make of the experience? Conclusion, what else could you have done in the session? An action plan, if you could do it again, what would you do differently? And this is by Gibbs, and it's in my list of references at the very end of my presentation. So if you want to write it down, but it's Gibbs' reflective learning cycle. And it's something that is very helpful to keep you on track and keep you focused to what you're doing. So in summary, I ask, why is it important to mentor? Well, I believe it's essential and necessary commitment for the nursing profession. It is going to solve so many of our problems. It improves diversity and inclusivity of the profession. It supports the development of colleagues. It develops your career and develops your hard and soft skills. It increases retention in the nursing profession. It assists career growth for colleagues. It improves nursing colleague satisfaction and engagement. And it connects the puzzle piece in your individual professional life. So it develops future leaders, and it supports personal and professional growth. It imparts new skills. It retains or passes along an important organization knowledge. It improves the workplace, which is so important, and getting people engaged and increasing the morale. You boost employee retention and loyalty to where they don't want to leave and they want to stay there and work with that effective
group, or person. It serves as a valuable onboarding tool, and it provides a competitive advantage in a stressed, viable healthcare market. So we need to empower other people, engage them, enable them, and energize them to mentoring. That's what Vernice Ferguson, I always want to say Dr. Vernice Ferguson, but she was master's prepared. That's what Vernice Ferguson, my first mentor as a new graduate at age 22, did for me. And my current mentors do the same thing. And that's what is so important to keep mentoring going. I want to share with you, this is a book that I wrote in 2010, and it was produced by Sigma, and it's 101 global leadership lessons for nurses, shared legacies from leaders and their mentors. And it is available, not through Sigma, but it's available through Amazon.com. And most excitingly is a new book that is coming out that I did with Dr. Thora from the Netherlands. And it's going to be published in 2023, which is now, and that means next month. And it's mentoring in nursing through narrative stories across the world. It addresses mentoring trajectories in over 300 mentor and mentee nurse authors from all continents in leadership, clinical practice, education, research, cultural inclusivity, healthcare, policy, politics, and COVID-19. It's authored by prestigious nursing experts in mentoring and internationally recognized in their field. And we have several authors that are on this call, which makes me very, very proud, and especially Sonia Patricia Moreno, and I know I probably didn't say that right, and also Daniel Arturo Guevara, and I know I didn't say that one right. They're wonderful people, and they're part of this book, and for that I just thank them. Their story is beautiful. And you can get the book when it comes out, July 17th. This is the website, and you can get 20% off. So that's a very good deal. Muchas gracias. Doctora Nancy, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy emocionante poder escucharla. Creo que estamos acá con nuestro equipo detrás de cámaras, nuestros estudiantes de enfermería, los que están en pregrado, los que están en maestría y próximos a hacer su doctorado. Están acá mismo conmigo en esta habitación. Y de verdad que estábamos comentando lo emocionados que estamos de esta sesión magistral de mentoría. Hemos tomado muchas ideas y además mucha motivación, sobre todo de su parte. Creo que si algo, los que la conocemos y los que la estamos viendo en este momento, en esta sesión, alcanzamos a sentir ese rayo que usted nos envía de motivador, de verdad que su imagen, sus palabras, su forma de ver la vida nos motiva realmente a ser compañeristas, a buscar de verdad esas oportunidades de aprender y de enseñar lo que sabemos. Tenemos dos preguntas para ya cerrar esta sesión, doctora. Nos han educado en un mundo en donde nos han enseñado a ser individualistas. A veces hay envidias, a veces hay competitividad, y este enfoque de la mentoría rompe esos comportamientos que no son sanos para las organizaciones. Pero a veces esos comportamientos nos dejan como en una zona de confort. Siempre es más fácil estar solo, trabajar solo, que trabajar con otros. ¿Cómo podemos dar ese salto de la cultura organizacional de trabajar solo a trabajar en equipo? Well, that's an excellent question. And
with an ICU background, I mean, I couldn't do it without a team. I mean, there are times that you do have to work alone, but there are a lot of times when you need the extra hands of somebody to help you. I think one of the most important things that new graduates can do is remember that all of those nurses they work with were in their situation. They were new graduates. And so to ask a question that you may think is dumb or they don't want to hear about, there is no such thing as a dumb question. It's important for you to talk, to communicate, to go up to these people, to say, hey, could you help me and move Mr. Jones? I need some extra hands. It also, when you do that, it shows initiative. It shows that you're willing to go out and ask when you don't know something. I mean, I know when I started ICU, I was asking questions all the time. And that is what really formed our team, the teamwork that we created, is by people asking questions. Then they felt comfortable to go and talk to them again. And I think that's one thing that they can do, but they can't be quiet and stay in their own little cocoon, because that's not nursing. Nursing is a team-driven profession, and we have to be that way. Gracias, doctora. Usted nos habla del proceso de la mentoría y quizás aquí, como lo decía, hay jóvenes, hay personas que van hacia la mitad de su carrera profesional, estudiantes de diferentes niveles de posgrado, pero también investigadores con mucha trayectoria. ¿Cuál sería el momento ideal en que una persona pudiera decir, yo puedo en este momento empezar a darle mentoría a alguien? ¿Será que debo esperar hasta tener mucha trayectoria? ¿O cómo sé yo que puedo empezar a mentorear a alguien? No, I don't think you need to have a developed career before you can mentor. As I said earlier, I started mentoring when I was 25. But I'm a very driven person. So I had moved into administration then, and I had to learn a lot about administration. And so I would be mentoring administrative things. But everybody has something to teach someone, and nobody knows everything. I mean, even the most expert nurse does not know everything. And I really believe that. So at all age in our careers, we can benefit from mentoring. I mean, just like I started having someone mentor me 2.5 years ago with my new career. And it's important that people take that initiative to find that mentor, and especially new graduates. But I also encourage nurses, seasoned nurses, and nurses maybe who have been a nurse for 3 or 4 or 5 years. You can teach a new grad so much. You can share with them so much and instill in them things that they couldn't have gotten on their own. So I don't know if I answered that question, Sonia, or not, but I hope I did. Por supuesto que sí, doctora. Creo que es lo que hemos vivido acá en Latinoamérica, y de hecho esta reunión que tenemos hoy día también es resultado de un proceso de mentoría. Quizás las más mayores tenemos ideas, pero los más jóvenes dominan la tecnología y también tienen ideas disruptivas que nos enseñan. Entonces creo que esa enseñanza que hoy nos deja de estar abiertos a aprender, y sobre todo algo que me impactó mucho es dejar de hablar de mí para hablar de nosotros y dejar nuestro ego a un lado, porque con nuestro mentoreado tenemos no solamente una relación profesional, sino una relación que trasciende ese terreno, y es una relación personal que creo que tiene mucho poder para transformar las organizaciones. Doctora, muchas gracias. Quisiera dejarnos un mensaje final para cerrar esta sesión de mentoría.
Well, I really encourage each one of you that are on this wonderful webinar to reach out and be a mentor to someone that you see maybe is struggling, or to ask someone who is experienced to be your mentor. I really encourage you to do that, as I truly believe that is going to move nursing forward. Muchas gracias a usted, doctora. Veo muchos comentarios a través de nuestras diferentes redes y en la transmisión en vivo de lo inspiradora que ha sido su conferencia. Bueno, con esto damos cierre a nuestra sesión de la mañana, definitivamente exitosa. Estamos a tiempo, creo que también estamos los latinoamericanos pasando esa barrera de que a veces estamos un poco cortos de tiempo, pero no, estamos a tiempo. Les invito, en la tarde vamos a tener la participación de otras personas, líderes de Sigma, pero además vamos a tener la presentación de los trabajos sometidos en diferentes modalidades. Tenemos modalidad oral, rapid fire y póster. Todos van a tener la posibilidad de ingresar a salas alternas en este mismo enlace de reunión. Les pido que quienes quieran pueden quedarse conectados y quienes no, nos vemos a la 1:30 de la tarde en punto para iniciar nuestra sesión de presentación de trabajos. Recuerden que tenemos temas de interés y dentro de nuestras salas alternas tenemos una sala en el idioma inglés y portugués. Tenemos además una sala en donde vamos a hablar de salud sexual reproductiva y materno-perinatal, una sala acerca de la salud en los procesos de cronicidad, otra sala de salud mental y salud infantil y una sala de educación o de formación en enfermería. Lo que hicimos fue categorizar los trabajos que se postularon y proponer estas temáticas para que ustedes puedan unirse a la temática que sea de su interés. Entonces, a la 1:30 de la tarde, hora colombiana, podemos ingresar por este mismo link, revisar las salas alternas que están abiertas. Inmediatamente ingresemos a la 1:30, tenemos una actividad muy importante también para la región y luego abriremos las salas para que ustedes se puedan unir y intercambiar con los investigadores de nuestra región. Entre tanto, vamos, como les contábamos, tenemos nuestro video en versión portugués e inglés, lo vamos a dejar rodando dentro de esta sala. Si en algún momento por alguna situación técnica nos desconectamos, no hay problema, se pueden volver a unir con el mismo link. Gracias a todos por su asistencia. Nos están solicitando nuevamente el link de asistencia. Lo vamos a compartir en este momento a través de este enlace de la sala y en la tarde también lo tendremos disponible. Que tengan un excelente almuerzo y si pueden almorzar un ratito disfrutando de este video de la región ahora en portugués y en español, están más que bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es una región diversa que abarca una extensa geografía que va desde México hasta Argentina y Chile, incluyendo también las islas del Caribe. Esta región ha sido moldeada por una rica historia y una mezcla única de culturas. América Latina y el Caribe se caracterizan por su belleza natural impresionante, desde las majestuosas montañas de los Andes hasta las exuberantes selvas amazónicas y las hermosas playas caribeñas. Además, cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y una fauna y flora únicas. América Latina y el Caribe son conocidos por su música, danza y gastronomía, que reflejan la fusión de influencias culturales. La salsa, el tango, el reggae, el merengue y la samba son solo algunos ejemplos de los estilos musicales populares de la región. Los capítulos de la Sigma Theta Tau International que hacen parte de la región de América Latina y el Caribe son México, Tau Alpha. México es un país vibrante y lleno de contrastes.
conformado por 32 estados y la capital, la Ciudad de México. Cuenta con una rica historia y una cultura diversa que se fusiona con tradiciones indígenas, coloniales y contemporáneas, además de tener 35 lugares considerados Patrimonio de la Humanidad. Sus paisajes son igualmente diversos, desde las playas paradisíacas hasta las antiguas ruinas de las civilizaciones prehispánicas como los mayas y los aztecas. La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial. Sus sabores picantes y sabrosos son un deleite para el paladar. Además, México es famoso por su tequila y su tradicional celebración del Día de los Muertos, una festividad colorida que honra a los seres queridos que han fallecido. Ubicación. En el noreste de México está ubicado Monterrey, la capital del estado de Nuevo León. El estado de Nuevo León alberga una gran cantidad de empresas y se considera un centro industrial y financiero. Es hogar de diversas industrias como la manufactura, la automotriz, la siderúrgica y la de tecnología, lo que ha contribuido a su desarrollo económico y a la creación de empleos. El estado de Nuevo León se caracteriza por sus majestuosas montañas y cascadas. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre. Además, la Sierra Madre Oriental atraviesa el estado, ofreciendo paisajes impresionantes y oportunidades para la aventura. Universidad. La Universidad Autónoma de Nuevo León, considerada como la tercera universidad pública más grande de México, cuenta con la mayor oferta educativa del noreste del país, con 338 programas educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado. La excelencia por principio, la educación como instrumento. Desde hace 108 años, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León se destaca por su excelencia académica, su compromiso, responsabilidad social y liderazgo en la formación de profesionales de enfermería en los programas educativos de licenciatura en enfermería, especialidades en enfermería, maestría y doctorado en ciencias de enfermería. Se destaca que, desde hace 20 años, la Facultad de Enfermería oferta el primer doctorado en ciencias de enfermería en México y el 92% de los egresados son investigadores nacionales. Acerca del capítulo. En el 2002 se inicia la Sociedad de Honor de Enfermería en la Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo el liderazgo de la doctora Esther Gallegos, con el objetivo de promover y mejorar la práctica profesional, la educación, la investigación de enfermería y reconocer la excelencia de la enfermería mexicana. El 24 de marzo del 2004 se estableció el capítulo Tau Alpha, capítulo 431 de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International en la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de los 19 años de fundado el capítulo Tau Alpha, ha contado con 8 consejos de directores liderados por destacadas presidentas. Durante su trayectoria, el capítulo Tau Alpha se ha desarrollado, fortalecido, transformado, adaptado e innovado bajo el liderazgo de los integrantes de los consejos directivos, comités y miembros activos. El capítulo lo conforman miembros de México, Colombia, Chile, Ecuador, España, Perú y Estados Unidos. El trabajo que se realiza en el capítulo Tau Alpha considera los valores y misión de Sigma, además de las necesidades de educación continua de los miembros, responsabilidad social, voluntariado, llamados de emergencia ante catástrofes, los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo de liderazgo de nuevas generaciones, reconocimiento a la excelencia, los llamados presidenciales,
y actualmente el llamado organizacional Be Bold. En el capítulo Tau Alpha se reconoce la excelencia de enfermería, por lo que se tiene más de una década otorgando premios a miembros distinguidos del capítulo Tau Alpha en las categorías de investigación, docencia, práctica, liderazgo, mentoreo y estudiante sobresaliente de pregrado y posgrado, premios que reconocen la trayectoria profesional y aportes al capítulo y a la sociedad. También se reconoce el voluntariado de los miembros. El capítulo Tau Alpha ha recibido los reconocimientos regionales y el Key Award de Sigma por el trabajo en beneficio de sus miembros, de la sociedad y de la enfermería. Se destaca la participación de miembros activos del capítulo Tau Alpha en actividades y puestos a nivel local, nacional, regional e internacional de Sigma. El capítulo Tau Alpha se enorgullece de estar constituido por distinguidos miembros. ¡Viva México! ¡Viva la Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León! ¡Viva Sigma! ¡Viva la región de América Latina y el Caribe! ¡Viva el capítulo Tau Alpha! Brasil, Rho Upsilon. Brasil, ubicado en América del Sur, es un país fascinante y diverso, con su extenso territorio, playas paradisíacas, selvas tropicales y vibrante cultura. Brasil es un destino turístico muy popular. La belleza natural de Brasil es impresionante, desde las famosas cataratas del Iguazú hasta la selva amazónica. El país ofrece una increíble biodiversidad y paisajes asombrosos. Sus playas, como Copacabana e Ipanema en Río de Janeiro, son mundialmente reconocidas y atraen a visitantes de todo el mundo. Su belleza escénica, su música alegre y su rica diversidad hacen de Brasil un destino atractivo para los amantes de la naturaleza, los entusiastas culturales y los viajeros aventureros. Ubicación: Ribeirão Preto es una ciudad ubicada en el estado de Sao Paulo. Conocida como la capital del café, es famosa por su producción y exportación de café de alta calidad. Es un importante centro económico y cultural de la región. Alberga numerosas industrias, incluyendo la agrícola, la manufacturera y la de servicios, lo que ha contribuido a su desarrollo y a la generación de empleo. Su vida nocturna es vibrante, con bares, restaurantes y clubes que ofrecen música en vivo y actividades para todos los gustos. Además, Ribeirão Preto alberga festivales y eventos culturales durante todo el año, como la Feria de Arte y Artesanía y el Carnaval. También es reconocida por sus instituciones educativas de renombre, como la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Ribeirão Preto, que atraen a estudiantes de todo Brasil y del extranjero. Universidad. El capítulo Rho Upsilon se encuentra en la Universidad de Sao Paulo. Es una institución educativa de renombre en Brasil y una de las universidades más destacadas de América Latina. Fundada en 1934, la Universidad de Sao Paulo ha sido reconocida por su excelencia académica y su contribución significativa a la investigación y el desarrollo en diversos campos. Enfermería es una asociación entre la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto y la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, creada el 31 de octubre de 1942. Ofrece cursos de licenciatura en enfermería y formación en maestrías y doctorados. Acerca del capítulo. El capítulo Rho Upsilon fue formado el 17 de mayo de 2002. Es el 426º capítulo establecido en la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. Representa la iniciativa de destacados enfermeros brasileños para fortalecer la enfermería,
ampliar su visibilidad y las redes de comunicación entre profesionales. Las actividades desarrolladas por el capítulo colaboran para construir alianzas institucionales que estimulan los intercambios nacionales, internacionales e interdisciplinarios como un espacio de discusión de temas relevantes para la profesión. Tales acciones tienen como objetivo promover el conocimiento y la ciencia para mejorar la salud de la población. El capítulo se enorgullece de poder mostrar la realidad brasileña y la excelencia de los profesionales que desempeñan su papel en la enfermería y el cuidado de la salud con integridad, inteligencia, atención y coraje. Colombia, no. Colombia es un país fascinante y lleno de contrastes que cautiva a quienes lo visitan. Se destaca por su impresionante belleza natural, que incluye montañas majestuosas, playas paradisíacas, selvas exuberantes y una gran diversidad de flora y fauna. Colombia es reconocida por el café, el vallenato, las orquídeas y las esmeraldas, por nombrar algunos. La rica historia y cultura de Colombia se reflejan en sus coloridas ciudades coloniales, como Cartagena y Villa de Leyva, donde se puede admirar la arquitectura tradicional y sumergirse en la historia del país. Además, Colombia es reconocida por su vibrante escena artística y musical, con géneros como la cumbia y el vallenato, que hacen que la gente no pueda resistirse a bailar. Ubicación. En el interior de Colombia se encuentra Bogotá, la capital del país. Bogotá es una ciudad con una población diversa y multicultural, que ofrece una experiencia única para los visitantes. La arquitectura de la ciudad combina la historia colonial con edificios modernos, creando un paisaje urbano interesante. Destacan lugares emblemáticos como La Candelaria, el centro histórico, con calles empedradas y casas coloniales coloridas, y el imponente Museo del Oro, que alberga una impresionante colección de arte precolombino. La escena cultural de Bogotá es enriquecedora, con una amplia oferta de museos, galerías de arte y teatros. El arte callejero también es una parte integral de la ciudad, con murales coloridos que embellecen muchos de sus barrios. Bogotá ofrece una amplia gama de opciones culinarias para satisfacer a todos los gustos. Universidad. El capítulo Nu se hospeda en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene su inicio desde 1920 con el nacimiento de la Escuela de Comadronas y Enfermeras. Se destaca por su enfoque en la formación de profesionales idóneos, con calidad humana y compromiso social con el país, a través de espacios de reflexión, intercambio e interacción interna y compartida con otras disciplinas, sectores sociales y redes que generen desarrollo, apropiación, producción y extensión del conocimiento de enfermería y su práctica en el cuidado de la salud y consecución de la vida digna de personas, grupos y colectivos. La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado con acreditación de alta calidad. Acerca del capítulo. Durante los años 2004 y 2005, el Consejo de la Facultad de Enfermería, por recomendación de las profesoras Nelly Garzón, Beatriz Sánchez y Pilar Amaya, quienes habían cursado sus estudios de maestría y doctorado en universidades de los Estados Unidos, envían una propuesta de un nuevo capítulo soportado por la Universidad Nacional de Colombia a la Sociedad Internacional de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. El capítulo es oficializado el 28 de marzo de 2008 como el capítulo Nu. Este es el 467º capítulo establecido en la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. El capítulo tiene miembros activos de Colombia,
Perú, Venezuela, Panamá y Chile, lo que ha permitido consolidar y trabajar para promover la excelencia en enfermería. Jamaica, Omega Kappa. Jamaica, conocida como la isla del reggae, es un país caribeño lleno de encanto y diversidad. Conocida por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y un clima tropical envidiable. Jamaica atrae a visitantes de todo el mundo en busca de sol, relajación y diversión. La vibrante escena musical de Jamaica es una fuente de alegría y celebración, con festivales y conciertos que atraen a amantes de la música de todo el mundo. La cultura jamaiquina también se destaca por su cocina sabrosa y picante. Los platos tradicionales como el pollo jerk, el arroz y los guisantes, y el ackee con saltfish son un deleite para los paladares aventureros. Ubicación. Mona está ubicado en la costa sureste de Jamaica. Es conocido por ser el hogar de la Universidad de las Indias Occidentales, uno de los principales centros educativos de la región del Caribe. Cuenta con un hermoso embalse que reemplaza el sistema de acueductos que se usaban en las plantaciones de azúcar. El embalse es ahora la principal fuente de agua de Kingston y es un área recreativa para todos los turistas. Universidad. El capítulo Omega Kappa se hospeda en la Facultad de Ciencias Médicas en la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Indias Occidentales. Es una prestigiosa institución de educación superior con campus ubicados en toda la región del Caribe, fundada en 1948. Busca liderar la región del Caribe en la impartición de formación de grado y posgrado en enfermería basada en la evidencia que refleje los estándares internacionales, involucrar a los estudiantes y enfermeras parteras en la investigación científica y académica y el pensamiento crítico, facilitar la transferencia de conocimientos y habilidades que fomenten el cuidado a lo largo del ciclo de vida y el continuo bienestar-enfermedad, y promover la excelencia en la práctica basada en la evidencia en enfermería-partería. Acerca del capítulo. El sueño de tener un capítulo de Sigma en Jamaica comenzó en un congreso de investigación de Sigma realizado en Ocho Ríos, Jamaica. En mayo de 2014, como continuación del esfuerzo de muchos años, se formó la Caribbean Honor Society of Nursing, siguiendo los lineamientos de Sigma con una inducción de 64 miembros, con una inducción de líderes de enfermería y estudiantes de enfermería de todo el Caribe. Finalmente, el capítulo Omega Kappa fue oficializado el 30 de mayo de 2019 y es el capítulo 560º establecido en la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International en el campus de Mona con más de 100 miembros. Aunque el capítulo está ubicado geográficamente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Indias Occidentales en Mona, el capítulo es multinacional con miembros en Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bahamas, Estados Unidos e Inglaterra. El capítulo sigue aumentando los miembros, quienes han colaborado con grupos de enfermería, no enfermería y otros grupos sanitarios. Chile, Alfa, Beta, Omicron. Chile es un país ubicado en el extremo suroeste de América del Sur, con una geografía diversa y espectacular, famoso por su extensa costa, majestuosas montañas de los Andes, valles fértiles y vastos desiertos. Es reconocido internacionalmente por la calidad de su vino, especialmente los famosos vinos tintos producidos en la región central del país. Uno de los atractivos más destacados de Chile es la Patagonia, una región de belleza indescriptible que cuenta con impresionantes glaciares, lagos cristalinos y una vida silvestre única. Otro lugar emblemático es el desierto de Atacama, considerado uno de los desiertos más áridos del mundo. Ubicación.
Santiago es una ciudad moderna que combina historia, cultura y desarrollo urbano. Ubicada en un valle rodeado por los majestuosos picos de la cordillera de los Andes, ofrece una mezcla única de paisajes naturales y vida urbana. El centro histórico tiene edificios coloniales, plazas y lugares emblemáticos. La Plaza de Armas es el corazón de la ciudad, donde se encuentra la Catedral Metropolitana y el Palacio de la Moneda. La zona está llena de historia y ofrece una visión de la evolución de Santiago a lo largo de los años. Cuenta con numerosos museos, teatros y galerías de arte, además de viñedos, por lo que los amantes del vino pueden disfrutar de tours y degustaciones en las cercanas viñas del Valle de Maipo y Casablanca. Universidad. El capítulo Alfa, Beta, Omicron se hospeda en la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta escuela fue fundada en 1950 y ha formado profesionales en enfermería y matronas que otorgan servicios profesionales a través del cuidado directo y la gestión de servicios que contribuyen a promover estilos de vida saludables, prevenir enfermedades y lesiones y a mantener y restaurar la salud en personas, familias y comunidades. La Escuela de Enfermería ofrece programas de pregrado y maestría con acreditación de alta calidad. Dentro de los avances e innovaciones de la Facultad de Enfermería está el ser pionera en la formación de enfermeras de práctica avanzada para el país y la región. Acerca del capítulo. La trayectoria de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile permitió oficializar el 14 de noviembre de 2022 el capítulo Alfa, Beta, Omicron, el 613º capítulo establecido en la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International. En la ceremonia de chartering realizada en noviembre de 2022, oficiada por la CEO de Sigma, se indujo a 62 miembros. América Latina e o Caribe. América Latina e o Caribe é uma região diversificada que abrange uma vasta geografia, do México à Argentina e ao Chile, incluindo também as ilhas do Caribe. Essa região foi moldada por uma rica história e uma mistura única de culturas. A região da América Latina e o Caribe é caracterizada por uma beleza natural de tirar o fôlego, desde a majestosa Cordilheira dos Andes até as exuberantes selvas amazônicas e as belas praias do Caribe. Também possui uma grande diversidade de ecossistemas e flora e fauna únicas. A América Latina e o Caribe é conhecida por sua música, dança e culinária, refletindo uma fusão de influências culturais. Salsa, tango, reggae, merengue e samba são apenas alguns exemplos dos estilos musicais populares da região. Os capítulos da Sigma Theta Tau International na região da América Latina e do Caribe são: México, Tau Alpha. O México é um país vibrante e cheio de contrastes, composto por 32 estados e a capital, Cidade do México. Tem uma história rica e uma cultura diversificada que mistura tradições indígenas, coloniais e contemporâneas. Também possui 35 locais de patrimônio mundial. Suas paisagens são igualmente diversas, desde praias paradisíacas até ruínas antigas de civilizações pré-hispânicas, como os maias e os aztecas. A culinária mexicana é mundialmente conhecida. Seus sabores picantes e salgados são um deleite para o paladar. Além disso, o México é famoso por sua tequila e por sua tradicional celebração do Dia dos Mortos, um feriado colorido que homenageia os entes queridos que já faleceram. Localização. Monterrey, a capital do estado de Nuevo León, está localizada no nordeste do México.
O estado de Nuevo León abriga muitas empresas e é considerado um centro industrial e financeiro. Ele abriga vários setores como manufatura, automotivo, siderúrgico e tecnológico, que contribuíram para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. O estado de Nuevo León é caracterizado por montanhas e cachoeiras majestosas, e é um destino popular para os amantes da natureza e entusiastas de esportes ao ar livre. Além disso, a cadeia de montanhas Sierra Madre Oriental atravessa o estado, oferecendo paisagens de tirar o fôlego e oportunidades de aventura. Universidade. A Universidade Autônoma de Nuevo León, considerada a terceira maior universidade pública do México, tem a maior oferta educacional no nordeste do país, com 338 programas educacionais nos níveis secundário, superior e de pós-graduação. A excelência como um princípio, a educação como um instrumento. Durante 108 anos, a Faculdade de Enfermagem da UANL se destacou por sua excelência acadêmica, seu compromisso, responsabilidade social e liderança na formação de profissionais de enfermagem nos seguintes programas educacionais: bacharelado em enfermagem, especialidades em enfermagem, mestrado e doutorado em ciências da enfermagem. Cabe destacar que há 20 anos a Faculdade de Enfermagem oferece o primeiro doutorado em Ciências da Enfermagem no México e 92% de seus graduados são pesquisadores nacionais. Sobre o capítulo, em 2002 a Sociedade de Honra de Enfermagem foi iniciada na Faculdade de Enfermagem da UANL, sob a liderança da doutora Esther Gallegos, com o objetivo de promover e melhorar a prática profissional, a educação, a pesquisa de enfermagem e reconhecer a excelência na enfermagem mexicana. Em 24 de março de 2004, o capítulo Tau Alpha, capítulo 431 da Sociedade de Honra de Enfermagem Sigma Theta Tau International foi estabelecido na UANL. Ao longo dos 19 anos de sua fundação, a Tau Alpha Chapter teve 8 diretoras lideradas por presidentes mulheres de destaque. Ao longo da sua história, o Tau Alpha Chapter se desenvolveu, fortaleceu, transformou, adaptou e inovou sob a liderança de membros da diretoria, comitês e membros ativos. O capítulo é formado por membros do México, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Peru e UA. O trabalho que está sendo realizado no capítulo Tau Alpha leva em consideração os valores e a missão da Sigma, bem como as necessidades de educação continuada dos membros, a responsabilidade social, o voluntariado, os apelos de ajuda em casos de desastres, as metas de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento da liderança da próxima geração, o reconhecimento da excelência, os apelos presidenciais e, atualmente, o apelo organizacional Be Bold. O Tau Alpha Chapter reconhece a excelência em enfermagem e há mais de uma década vem concedendo os prêmios Tau Alpha Chapter Distinguished Member nas categorias de pesquisa, ensino, prática, liderança, mentoria e estudantes de graduação e pós-graduação de destaque, reconhecendo carreiras profissionais e contribuições para o capítulo e para a sociedade. O voluntariado dos membros também é reconhecido. O capítulo Tau Alpha recebeu prêmios regionais e o Key Award da Sigma por seu trabalho em benefício de seus membros da sociedade e da enfermagem. Destaca-se a participação dos membros ativos do capítulo Tau Alpha nas atividades e cargos do Sigma em nível local, nacional, regional e internacional. Brasil, ROY. O Brasil, localizado na América do Sul, é um país fascinante e diversificado, com seu vasto território,
praias paradisíacas, florestas tropicais e cultura vibrante, o Brasil é um destino turístico popular. A beleza natural do Brasil é de tirar o fôlego, desde as famosas cataratas do Iguaçu até a floresta amazônica. O país oferece uma biodiversidade incrível e paisagens deslumbrantes. Suas praias, como Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, são mundialmente conhecidas e atraem visitantes de todo o mundo. Sua beleza cênica, música animada e rica diversidade fazem do Brasil um destino atraente para os amantes da natureza, entusiastas da cultura e viajantes aventureiros. Localização. Ribeirão Preto é uma cidade localizada no estado de São Paulo, conhecida como a capital do café. É famosa por sua produção e exportação de café de alta qualidade. É um importante centro econômico e cultural da região. Abriga vários setores, incluindo agricultura, manufatura e serviços, que contribuíram para seu desenvolvimento e geração de empregos. Sua vida noturna é vibrante, com bares, restaurantes e clubes que oferecem música ao vivo e atividades para todos os gostos. Além disso, Ribeirão Preto recebe festivais e eventos culturais durante todo o ano, como a Feira de Artes e Artesanato e o Carnaval. A cidade também é conhecida por suas renomadas instituições de ensino, como a Universidade de São Paulo e a Universidade de Ribeirão Preto, que atraem estudantes de todo o Brasil e do exterior. Universidade. O capítulo ROY está localizado na Universidade de São Paulo. É uma instituição educacional de renome no Brasil e uma das universidades mais proeminentes da América Latina. Fundada em 1934, a USP tem sido reconhecida por sua excelência acadêmica e por sua contribuição significativa para a pesquisa e o desenvolvimento em vários campos. A enfermagem é uma parceria entre a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, criada em 31 de outubro de 1942, oferece curso de graduação em enfermagem e formação de mestrado e doutorado. Sobre o capítulo. O capítulo ROY foi formado em 17 de maio de 2002 e é o 426 capítulo estabelecido na Sociedade de Honra de Enfermagem Sigma Theta Tau International. Representa a iniciativa de destacados enfermeiros brasileiros para fortalecer a enfermagem, ampliar sua visibilidade e as redes de comunicação entre os profissionais. As atividades desenvolvidas pelo capítulo colaboram para a construção de parcerias institucionais que estimulam o intercâmbio nacional, internacional e interdisciplinar, como um espaço de discussão de temas relevantes para a profissão. Tais ações visam promover o conhecimento e a ciência para melhorar a saúde da população. O capítulo se orgulha de poder mostrar a realidade brasileira e a excelência dos profissionais que desempenham seu papel na enfermagem e na assistência à saúde com integridade, inteligência, cuidado e coragem. Colômbia, YNU. A Colômbia é um país fascinante, cheio de contrastes que cativam os visitantes. Ela é conhecida por sua beleza natural de tirar o fôlego, que inclui montanhas majestosas, praias paradisíacas, selvas exuberantes e uma grande diversidade de flora e fauna. A Colômbia é conhecida pelo café, vallenato, orquídeas e esmeraldas, para citar alguns exemplos. A rica história e cultura da Colômbia se refletem em suas coloridas cidades coloniais, como Cartagena e Villa de Leyva, onde é possível admirar a arquitetura tradicional e mergulhar na história do país.
Além disso, a Colômbia é conhecida por sua vibrante cena artística e musical, com gêneros como a cumbia e o vallenato que tornam difícil resistir à dança. Localização. No interior da Colômbia está localizada Bogotá, a capital do país. Bogotá é uma cidade com uma população diversificada e multicultural que oferece uma experiência única aos visitantes. A arquitetura da cidade combina a história colonial com edifícios modernos, criando uma paisagem urbana interessante. Os pontos de referência incluem La Candelaria, o centro histórico, com ruas de paralelepípedos e casas coloniais coloridas, e o imponente Museu do Ouro, que abriga uma impressionante coleção de arte pré-colombiana. A cena cultural de Bogotá é enriquecedora, com uma grande variedade de museus, galerias de arte e teatros. A arte de rua também é parte integrante da cidade, com murais coloridos enfeitando muitos de seus bairros. Bogotá oferece uma grande variedade de opções gastronômicas para todos os gostos. Universidade. O capítulo Y está sediado na Faculdade de Enfermagem da Universidade Nacional da Colômbia, que teve início em 1920 com o nascimento da Escola de Parteiras e Enfermeiras. Destaca-se por seu enfoque na formação de profissionais qualificados com qualidade humana e compromisso social com o país, por meio de espaços de reflexão, intercâmbio e interação interna e compartilhada com outras disciplinas, setores sociais e redes que geram desenvolvimento, apropriação, produção e ampliação do conhecimento e da prática da enfermagem na atenção à saúde e na conquista de uma vida digna para indivíduos, grupos e coletivos. A Faculdade de Enfermagem da Universidade Nacional da Colômbia tem programas de graduação, especialização, mestrado e doutorado com credenciamento de alta qualidade. Sobre o capítulo. Em 2004 e 2005, o Conselho da Faculdade de Enfermagem, por recomendação das professoras Nelly Garzón, Beatriz Sánchez e Pilar Amaya, que haviam concluído seus estudos de mestrado e doutorado em universidades dos IUA, apresentou uma proposta para um novo capítulo apoiado pela Universidade Nacional da Colômbia, a Sociedade Internacional de Honra de Enfermagem Sigma Theta Tau International. O capítulo foi fundado em 28 de março de 2008 como o capítulo Y. Esse é o 467 capítulo estabelecido na Sociedade de Honra de Enfermagem Sigma Theta Tau International. O capítulo tem membros ativos da Colômbia, Peru, Venezuela, Panamá e Chile, o que lhe permitiu se consolidar e trabalhar para promover a excelência em enfermagem. Jamaica, Omega Kappa. A Jamaica, conhecida como a Ilha do Reggae, é um país caribenho cheio de charme e diversidade, conhecida por suas praias de areia branca, águas azul turquesa e clima tropical invejável. A Jamaica atrai visitantes de todo o mundo em busca de sol, relaxamento e diversão. O vibrante cenário musical da Jamaica é uma fonte de alegria e celebração, com festivais e shows que atraem amantes da música de todo o mundo. A cultura jamaicana também é conhecida por sua culinária saborosa e apimentada, pratos tradicionais como frango jerky, arroz e ervilhas yaqui, com peixe salgado, são um deleite para paladares aventureiros. Localização. Mona está localizada na costa sudeste da Jamaica. É conhecida por abrigar a University of the West Indies, um dos principais centros educacionais da região do Caribe. Possui um belo reservatório que substitui o sistema de aquedutos usado nas plantações de açúcar. O reservatório é agora a principal fonte de água de Kingston e é uma área de recreação para todos os turistas. Universidade.
O capítulo Omega Kappa é organizado pela Faculdade de Ciências Médicas na Escola de Enfermagem da University of the West Indies. É uma instituição de ensino superior de prestígio com campi localizados em toda a região do Caribe, fundada em 1948. Ela busca liderar a região do Caribe na oferta de ensino de graduação e pós-graduação em enfermagem baseado em evidências que reflita os padrões internacionais, envolver estudantes e enfermeiras parteiras em pesquisas científicas e acadêmicas e no pensamento crítico, facilitar a transferência de conhecimentos e habilidades que promovam o cuidado em todo o ciclo de vida e o contínuo bem-estar doença, e promover a excelência na prática baseada em evidências em enfermagem parteira. Sobre o capítulo. O sonho de ter um capítulo da Sigma na Jamaica começou em um congresso de pesquisa da Sigma realizado em Ocho Rios, Jamaica, em maio de 2014, como uma continuação do esforço de muitos anos. A Caribbean Honor Society of Nursing foi formada nos moldes da Sigma, com a admissão de 64 membros, com a admissão de líderes e estudantes de enfermagem de todo o Caribe. Por fim, o capítulo Omega Kappa foi fundado em 30 de maio de 2019 e é o 560 capítulo estabelecido na Sociedade de Honra de Enfermagem Sigma Theta Tau International, no campus de Mona, com mais de 100 membros. Embora o capítulo esteja geograficamente localizado na Escola de Enfermagem da University of the West Indies em Mona, o capítulo é multinacional, com membros na Jamaica, Trinidade e Tobago, Bahamas, IUA e Inglaterra. O capítulo continua a crescer em número de membros e tem colaborado com grupos de enfermagem, não-enfermagem e outros grupos de saúde. Chile, Alfa, Beta, Ômicron. O Chile é um país localizado no extremo sudoeste da América do Sul, com uma geografia diversificada e espetacular. É famoso por seu extenso litoral, majestosas montanhas dos Andes, vales férteis e vastos desertos. É reconhecido internacionalmente pela qualidade de seus vinhos, especialmente os famosos vinhos tintos, produzidos na região central do país. Uma das atrações mais marcantes do Chile é a Patagônia, uma região de beleza indescritível, com geleiras impressionantes, lagos cristalinos e vida selvagem única. Outro lugar emblemático é o deserto do Atacama, considerado como um dos desertos mais secos do mundo. Localização. Santiago é uma cidade moderna que combina história, cultura e desenvolvimento urbano, localizada em um vale cercado pelos majestosos picos da Cordilheira dos Andes. Ela oferece uma combinação única de paisagens naturais e vida urbana. O centro histórico tem edifícios coloniais, praças e pontos de referência. A Praça de Armas é o coração da cidade, onde estão localizados a Catedral Metropolitana e o Palácio de la Moneda. A área é repleta de história e oferece um vislumbre da evolução de Santiago ao longo dos anos. Possui vários museus, teatros e galerias de arte. Há também vinhedos, portanto, os amantes do vinho podem desfrutar de passeios e degustações nos vinhedos próximos do Vale do Maipó e de Casablanca. Universidade. O capítulo Alfa, Beta, Ômicron é organizado pela Escola de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Chile. Essa escola foi fundada em 1950 e treinou enfermeiras e parteiras profissionais que prestam serviços profissionais por meio de cuidados diretos e gerenciamento de serviços que contribuem para a promoção de estilos de vida saudáveis, prevenção de doenças e lesões e manutenção e restauração da saúde de indivíduos, famílias e comunidades.
A Escola de Enfermagem oferece programas de graduação e mestrado com credenciamento de alta qualidade. Entre os avanços e inovações da Escola de Enfermagem está o fato de ser pioneira no treinamento de enfermeiros de prática avançada para o país e a região. Sobre o capítulo, a trajetória da Escola de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Chile oficializou em 14 de novembro de 2022 o capítulo Alfa Beta Ômicron, o 613 capítulo estabelecido na Sociedade de Honra de Enfermagem, Sigma Theta Tau International, na cerimônia de fundação realizada em novembro de 2022 e oficiada pelo CEO da Sigma. 62 membros foram empossados.
la bienvenida a esta de Latinoamérica y el Caribe, contribuciones a la excelencia en innovación, investigación, economía, conservación y cuidado. Les habla Sonia Carreño. En este momento tengo el honor de conducir esta conferencia y ser la coordinadora de la región de Latinoamérica y el Caribe, y además soy miembro del capítulo Upsilon Nu de la Sigma en Colombia, desde donde estamos transmitiendo. Vamos a empezar con nuestra ceremonia de entrega de reconocimientos de la región. De antemano agradecemos a todos los representantes de los capítulos que están en este momento conectados. Y pues empecemos. Para esta ceremonia no vamos a tener traducción simultánea, pero vamos a hacer la lectura del reconocimiento del capítulo Omega Kappa en inglés. So people from the Omega Kappa chapter, we don't have right now translation service, but I'm going to speak in English when I'm going to give you your recognition. Entonces, reconocer los logros y contribuciones a la enfermería es una de las actividades misionales de la Sigma Theta Tau International, y para esta versión de la Conferencia de la región de Latinoamérica y el Caribe hemos querido exaltar los avances y el liderazgo de los capítulos de nuestra región. En conjunto con el Comité Regional de Latinoamérica y el Caribe para el bienio 2022-2023, conformado por la doctora Juana Mercedes Gutiérrez Valverde del capítulo Tau Alfa de México, la doctora Cheryl Garrix Lloyd del capítulo Omega Kappa de Jamaica, los líderes Natalia Cardoso y Cristian David Cifuentes Tinjacá del capítulo Upsilon Nu de Colombia, la doctora Kelly Guiachero del capítulo Rho Upsilon de Brasil, y quien les habla, Sonia Carreño Moreno, como coordinadora de la región de Latinoamérica y el Caribe. Desarrollamos la propuesta de reconocimientos de nuestra región como respuesta al potencial de desarrollo y liderazgo que nos caracteriza. Con gran alegría y entusiasmo presento a los ganadores de dichos reconocimientos para el bienio 2022-2023. Vamos a comenzar entonces en la categoría de proyección social. Este reconocimiento se otorga al capítulo que demuestra el impacto de sus acciones en su comunidad o en la sociedad. Por ejemplo, participación en asociaciones comunitarias, actividades en educación, en salud, actividades filantrópicas, actividades de apropiación social del conocimiento o actividades de movilización, entre otras acciones de proyección social. Este reconocimiento lo ha ganado el capítulo Tau Alfa de México. Quiero en este momento señalarles que para estos reconocimientos desde el nivel central de la Sigma Theta Tau tenemos un banner dentro de cada una de las páginas de los capítulos que ustedes pueden entrar a consultar a partir de este momento. Era una sorpresa que les teníamos para esta ceremonia de entrega de los reconocimientos. Ustedes en este momento no solamente tienen la visibilidad de su reconocimiento en esta ceremonia, sino también en el banner del sitio web de sus capítulos en la Sigma Central. Pueden entrar, consultarlo, y pues es el que están viendo en la parte derecha de su pantalla. For the Omega Kappa members, we have the recognition, as you can see on the screen. You can receive today the certificate, and you can find a recognition banner on the website of Sigma Theta Tau in your chapter. Frente al capítulo Tau Alfa, hemos conocido sus actividades y su reconocimiento en su comunidad como agentes sociales de cambio mediante actividades de educación en salud, actividades filantrópicas y actividades de conservación del medio ambiente. Dentro de las actividades que los destacan como líderes en la proyección social del capítulo Tau Alfa está el apoyo con agua y no perecederos a personas que perdieron sus hogares en el incendio de la Sierra de Santiago, la donación de ropa para niños en situación de vulnerabilidad,
apoyo con comida a personas en situación de calle y familiares de personas que están hospitalizadas en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, colecta de regalos de Navidad para la Casa de los Abuelos de Cachanilla en Baja California, entrega de agua y cubrebocas a personas en situación de calle a las afueras de 2 hospitales de México, donación de agua y alimentos para perros en situación de calle, plantación de árboles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, educación en salud para niños en La Mochis, Sinaloa, ayuda con refugios de animales en Chihuahua, apoyo con ropas para niños de Monterrey, que sufren de cáncer, donación de agua a familiares de pacientes en Puebla, visitas a adultos mayores en diferentes estados, entre otras actividades. Distinguidos miembros del capítulo Tau Alfa, les felicitamos por esa generosidad que les caracteriza, por proyectar a la enfermería más allá de la asistencia profesional. Este es un reconocimiento por su compromiso y por cambiar la vida de tantos que confían en ustedes. Recibe este reconocimiento la directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora María Guadalupe Moreno Monsiváis. Bienvenida, doctora, y gracias por contribuir a SIGMA. Buenas tardes. Muchas gracias a nombre del capítulo Tau Alfa. Agradecemos este reconocimiento que se nos otorga por el desarrollo de actividades de proyección social. Quiero felicitar a la doctora Dora Julia Onofre Rodríguez, nuestra presidenta del capítulo, por todo el liderazgo y el impulso que ha realizado para obtener este reconocimiento. Asimismo, felicito a todos nuestros miembros que se han sumado activamente al desarrollo de todas estas actividades que se traducen en beneficio de la sociedad con un impacto positivo en las comunidades. En el capítulo Tau Alfa estamos convencidos que juntos cambiamos vidas y avanzamos en el cuidado a la salud. Muchísimas gracias por este reconocimiento y muchas felicidades a todos los que integramos nuestro capítulo Tau Alfa. Gracias, doctora, por sus palabras. Continuamos en la categoría de innovación. Dentro de esta categoría, 2 capítulos fueron ganadores. Este es un reconocimiento que se otorga al capítulo que haya desarrollado o participado en el diseño de alguna innovación para afrontar los retos de la disciplina de enfermería en el ámbito de la docencia, la práctica, la investigación, la política u otros ámbitos. Para esta versión de los reconocimientos, como les comentaba, 2 capítulos fueron los ganadores. El primer capítulo es el capítulo Omega Kappa. Como les comentaba, no tenemos servicio de interpretación para esta sección de la conferencia, por lo tanto voy a leer la justificación de este reconocimiento en inglés. En mi inglés, digamos, un poco incipiente, pero espero hacerme entender. We knew about the interest in assisting nurses in the Caribbean to meet their training requirements for license renewal. We knew that you developed a series of webinars aligned with Sigma's mission and vision. We were blown away by 3 levels of your webinars and considered them an innovative bed of disruptive leadership development for nurses in Jamaica and its catchment area. We know that nurses found nearly 18 hours of infection and prevention and control training, and this was very useful, with each of these series of webinars attracting over 400 nurses from across the Caribbean and the US. Notable between the webinars was the inclusion of infection and prevention control topics that included microorganisms, multi-resistant organisms, hands and body hygiene, food safety, high-level disinfection, community infection control, vaccines and the cold chain, emerging and re-emerging disease, and needle stick injury management, as well as topics such as basic self-defense techniques, professionalism, and emotional intelligence. We have found the YouTube channel to be really wonderful.
which allowed to expansion and benefits of the sessions and also the visibility of the chapter. We believe they have a very successful channel with 33 videos and 251 subscribers. We emphasize the importance of innovation in education and the possibility that through, if they can fund research grants and membership do grants. Congratulations to the beloved Omega Kappa chapter for innovating in nursing education and projecting Sigma's image through acts that promote caring practice. The Vice President, Javon Gray, receives this recognition. Javon? Javon, can you hear us? Hello, good afternoon. Congratulations for the recognition. Thank you. So I am deeply honored and humbled to receive this award on behalf of my chapter and also on behalf of the Omega Kappa chapter leadership and its members. I want to say a big thank you for this award. As you had said earlier on, our innovation came about in the 29th when the COVID-19 pandemic has hit us, and the Nursing Council of Jamaica has restructured some of the requirements for nursing in order to be relicensed. So they have implemented a 10 hours infection control session, and we here at the Omega Kappa chapter of Sigma has implemented some webinar series on infection control and prevention, so that nurses throughout Jamaica and also nurses members that are of Omega Kappa chapter and non-nursing members were also able to benefit from this wonderful innovation that we have innovated. So on behalf of the chapter again, we want to say thank you very much. Thank you, Javon. You had an outstanding role in the COVID-19 pandemic in Jamaica and the Caribbean region for members and non-members to Sigma Theta Tau. Thank you so much. Nuestro siguiente capítulo ganador de esta categoría de innovación es el capítulo Alfa, Beta, Omicron. Hemos conocido del capítulo Alfa, Beta, Omicron de Chile, su iniciativa de creación e implementación del programa de magíster en enfermería de práctica avanzada, con menciones como una estrategia para aportar al acceso y cobertura en salud. Sabemos que la Escuela de Enfermería como centro de colaborador de la OPS y la OMS responde al llamado a la acción comprometiéndose con el desarrollo de un programa de formación. Esta innovación se realizó bajo el marco del modelo de Participatory Evidence-Based Patient Focused Process for Advanced Practice Nursing, Role Development, Implementation and Evaluation, que permite la detección de áreas de necesidad para la implementación del rol de la enfermería de práctica avanzada, el establecimiento de alianza con tomadores de decisiones, el establecimiento de un perfil de formación, así como la modificación de modelos de atención para la implementación del rol. Conocimos que en el año 2022 egresaron las primeras 5 enfermeras de práctica avanzada con mención en oncología que se insertaron en el campo laboral dentro de el Centro de Cáncer de la Red Christus de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inician el ejercicio en el rol ampliado para la práctica avanzada de enfermería de manera exitosa. Por otro lado, y como una forma de fortalecer el programa y esta masa crítica de docentes formadas en el rol como enfermeras de práctica avanzada, conocimos que ustedes promovieron la formación de 2 enfermeras en el Boston College como enfermeras de práctica avanzada, dado que son una institución en convenio con la universidad y han apoyado la creación del programa académico. Felicitaciones al capítulo Alfa, Beta, Omicron por aportar al desarrollo de la disciplina y la profesión desde la práctica avanzada de enfermería.
Reciben este premio la presidenta electa Francisca Márquez y la presidenta en cargo actual, la doctora Paz Soto. Felicitaciones y adelante. Muchas gracias por... dejo a Francisca. Francisca es la que lidera ese proyecto que tú mencionas. Te dejo a ti, Francisca. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Sonia, por este honor que nos han dado de premiarnos con innovación. Como ya mencionó en la mañana nuestra presidenta Paz, ha sido un desafío importante que lo hemos tomado en conjunto y colaborativamente con las enfermeras y enfermeros clínicos, y queremos darle esta posibilidad a Chile de contar con un profesional con esta formación avanzada, y nuestro capítulo Alfa, Beta, Omicron nos ha apoyado en este proceso y también nos ha reconocido al respecto, así que estamos muy contentas de recibir este reconocimiento con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por sus contribuciones. Definitivamente creo que aquí el rol es la sinergia, como nos lo señalaba esta mañana la doctora Rollins, y creo que aquí se sinergizan muchos esfuerzos, los esfuerzos propios de las universidades, de la comunidad de enfermería, pero también alineado con esto la misión y visión de Sigma. Nuevamente, felicitaciones. Gracias. Vamos a pasar entonces en este momento a los reconocimientos en la categoría de mentoría. Este es un reconocimiento que se otorga al capítulo que haya desarrollado iniciativas o programas de mentoría en el ámbito de alguna de las siguientes áreas: la práctica del cuidado a individuos o comunidades, la docencia, la investigación o el liderazgo de enfermería. Me complace comunicarles que el capítulo que ha ganado este reconocimiento para este bienio es el capítulo Upsilon Nu de Colombia. Es muy grato saber que desde su creación en el 2008, el capítulo Upsilon Nu de la Sigma Theta Tau International se ha destacado por sus avances en el proceso de mentoría. En sus inicios, la profesora y pionera del capítulo, profesora que en paz descanse, Nelly Garzón Alarcón, lo fundó en compañía de varias de sus mentoreadas de los programas de posgraduación de la Universidad Nacional de Colombia. De manera reciente, el capítulo Upsilon Nu ha venido aumentando el ingreso en calidad de miembro de los estudiantes destacados de pre- y posgrado de diferentes universidades del país, y además, como resultado de un proceso de mentoría, en el año 2020 formalizó una alianza con la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, en el marco de la cual desarrolló 4 jornadas de capacitación, 2 sobre COVID-19 y 2 sobre otros temas de interés en enfermería, siendo esta alianza la que gestó la primera capacitación en COVID-19 para nuestro país, Colombia. Dentro de estos resultados, los resultados más destacados de los procesos de mentoría, conocimos los siguientes: admisión de cerca de 5 estudiantes en cada ceremonia de inducción, admisión de 2 estudiantes a programas de posgraduación, uno a nivel nacional y uno a nivel internacional, participación con 2 capítulos sobre la experiencia de mentoría en el libro Mentoring in Nursing Through Narrative Stories Across the World, editado por la doctora Nancy Rollins Gantz, desarrollo del programa Semilla de Liderazgo por parte de los estudiantes mentores senior del capítulo, participación de mentoreados en las cohortes del Nursing Now Challenge, participación del capítulo en 3 eventos científicos en los que se compartió la experiencia de mentoría, participación de miembros del capítulo en el Virtual Global Health Hub organizado por la Universidad de Texas, en el que los mentoreados han sido protagonistas de las presentaciones. Felicito a los miembros del capítulo Upsilon Nu que están comprometidos por perpetuar con este apasionamiento el legado de mentoría que nos dejaron nuestras fundadoras de Sigma. Para recibir este capítulo tenemos a nuestra profesora Luz Patricia Díaz, miembro actual del Comité de Sucesión de Liderazgo del capítulo Upsilon Nu. Profesora, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto desde el capítulo Upsilon Nu y en particular desde la Junta Directiva, los comités estatutarios y complementarios y sus miembros,
el recibir este reconocimiento de mentoría. Desde el comienzo, como bien lo señala la profe Sonia, nuestra coordinadora actual de la región, hemos como capítulo resaltado la capacidad y el fortalecimiento de la formación de estos nuevos y las nuevas generaciones como parte de la Sigma. De hecho, los miembros más antiguos, que estamos en la Sigma desde el 2008, hemos a través de las experiencias particulares y nuestros conocimientos motivado, fortalecido, llevado a que los nuevos miembros de la Sigma a participar en eventos, como bien lo señaló la profe, y a un compromiso para el logro de los objetivos personales en su formación dentro de la disciplina, pero también la formación personal, ese fortalecimiento individual para alcanzar los logros y para poder demostrar el liderazgo en enfermería que pues estamos tan ávidos de que esto se evidencie. El recibir este reconocimiento nos motiva a todos y cada uno de los miembros del capítulo, y creo yo que a todos los miembros de la Sigma, a mantener la mentoría como una vía para alcanzar la excelencia, para alcanzar la calidad, para alcanzar nuestras metas, y por otro lado para promover el liderazgo a nivel de América Latina y pues obviamente de cada uno de nuestros lugares y en nuestros sistemas de salud. Es cierto que el capítulo cuenta con mentores y mentoreados, y de hecho el 14 de mayo hicimos en la celebración del Día de la Enfermera un evento relacionado con la mentoría, y allí tuvimos la participación de mentores que están reconocidos al interior, pero también de aquellos mentoreados o mentorizados o mentís, como quieran llamarlos, que pues han estado y están en el desarrollo de su formación profesional. Muchas gracias a la coordinación de la región por generar estos premios, por motivar y también por llevarnos a una reflexión frente a cómo alcanzar la excelencia, cómo alcanzar digamos, esa posibilidad de ser especiales, únicos y de tener la calidad académica suficiente. Muchísimas gracias, profe Sonia, y a todos los miembros del comité y del evento. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias a usted, profesora Luz Patricia, y nuevamente les reiteramos que pueden ingresar a sus sitios web de los capítulos. Desde el nivel central de la Sigma aparecen ya sus banners de reconocimiento dentro de sus sitios web. Y vamos con el último reconocimiento de la tarde en la categoría sostenibilidad. Este reconocimiento se otorga al capítulo que demuestre acciones eficaces en el área de comunicaciones, reclutamiento y retención de miembros. El ganador de este reconocimiento es el capítulo Rho Upsilon de Brasil. Hemos conocido sus esfuerzos y estrategias para fortalecer las comunicaciones del capítulo, así como el reclutamiento y la retención de miembros. Dentro de las acciones que destacamos como estratégicas para la sostenibilidad del capítulo están el diseño de un manual del capítulo con contenidos acerca de la historia, fundamentos de la Sigma Theta Tau, surgimiento del capítulo, beneficios para los miembros, campañas, cómo convertirse en miembro, beca Edith Anderson y otras noticias de interés. Además, es muy llamativa la forma en que divulgan este manual y otras informaciones del capítulo a través de su propio sitio web en la Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto, así como en diversas redes sociales. Estamos seguros de que esto genera un gran impacto en la enfermería brasilera y en los potenciales miembros de Sigma. Sabemos que el reclutamiento y retención de miembros obedece no solo al reconocimiento de Sigma como organización global, sino también a las actividades que hacen los miembros de los capítulos y que constituyen puntos de interés común entre las enfermeras del país. Por ello, también queremos destacar sus acciones frente a la movilización social de enfermería en temas como la lucha contra la violencia en las mujeres,
la justicia menstrual y el empoderamiento de enfermería. Felicitamos a los miembros del capítulo Rho Upsilon de Brasil por sus continuos esfuerzos por sostener su capítulo y darle la visibilidad que Sigma merece. Recibe este reconocimiento la doctora Mónica María de Jesús Silva, quien es su vicepresidenta. Doctora Mónica, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. En nombre del capítulo les doy las gracias por este reconocimiento. Estoy muy contenta. Es un premio muy importante para nosotros. Este premio representa los esfuerzos de la profesora Kelly de Antero Vedana, que fue presidente del capítulo hasta 2021. Imprimir esfuerzos en la sustentabilidad de nuestro capítulo. Entonces, envío felicitaciones para los miembros del capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profesora Mónica. También un reconocimiento especial a la profesora Kelly, quien, como usted lo dice, trabajó mucho por este reconocimiento. Y pues, por supuesto, como lo saben todos, la sucesión de liderazgo en Sigma es importante. Sabemos que estos reconocimientos son el resultado de una gestión que no viene solamente de este año, sino que viene de años anteriores y del esfuerzo de los líderes de capítulo, quienes han sido nuestros predecesores. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Invito a todos los asistentes a que utilicen la herramienta de reacciones que tenemos acá disponible en Zoom para que felicitemos a los capítulos que han recibido hoy su reconocimiento. Les cuento que también el reconocimiento les llegará dentro de pocos minutos a los correos electrónicos de sus capítulos. Y podrán pues celebrar, mostrarlos a los miembros de sus capítulos y hacerlos visibles, porque lo bueno hay que hacerlo visible para que se multiplique. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias al Comité de la región de Latinoamérica y el Caribe por su arduo trabajo en la propuesta, desarrollo y también en la evaluación de estos reconocimientos de la región. Vamos a pasar entonces, finalizada esta sesión de reconocimientos y justo en tiempos, vamos a pasar a nuestra sesión de presentación de trabajos. Y en este momento quiero introducir a ustedes a un miembro muy querido de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, quien a partir de una submisión, un grant que recibió de la Sigma, está haciendo una investigación para hacer visibles las contribuciones de Latinoamérica y el Caribe a la epistemología en enfermería. Y nos quiere hacer una invitación para que nos unamos junto a él a hacer esta construcción teórica desde el sur global. Él es Daniel Vaquero, yo le digo Vaquero, Daniel Suárez Vaquero. Daniel Suárez es doctor en enfermería. Él en este momento está como profesor asociado en una universidad de los Estados Unidos. Hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia y también sus estudios de maestría. Luego de esto se traslada a los Estados Unidos a hacer su doctorado, desde donde creo que los que lo seguimos a través de las redes y su producción académica hemos notado ese esfuerzo por visibilizar a la enfermería latinoamericana, lo que nosotros consideramos y entendemos como el cuidado de enfermería y cómo a partir de nuestras epistemologías propias aportamos a la enfermería global. Entonces, Daniel Felipe, bienvenido. Gracias por estos minutos que nos vas a regalar en esta conferencia y pues este es un abrebocas para abrir ya nuestras sesiones alternas. Daniel, adelante.
Muchísimas gracias, profesora Sonia Carreño, por este espacio. Quiero felicitar a toda la región de Latinoamérica y el Caribe por este evento que enaltece y resalta la enfermería en toda la región y hacernos escuchar mucho más allá de nuestra región y mucho más allá de las fronteras, que también nos lo permite mucho la Sigma Internacional. Como lo mencionaba la profesora Sonia Patricia, el día de hoy vengo a invitarlos a participar en un estudio que estamos haciendo conjuntamente con la Sigma Internacional. Quisiera saber si puedo compartir brevemente mi pantalla, en el cual queremos explorar esos significados y la esencia de lo que es la enfermería en la región de Latinoamérica. Para lo cual haremos unas entrevistas de tipo fenomenológicas de 2 encuentros. Los criterios de inclusión son únicamente haber estudiado enfermería en Latinoamérica, haber ejercido al menos por 5 años enfermería en cualquiera de las áreas en Latinoamérica, hablar español, o que en caso de que su primera lengua no sea español, hablar inglés. Adicionalmente, también que actualmente haber ejercido enfermería en Latinoamérica. Este reporte de resultados no va a incluir ninguno de sus datos que los puedan identificar, únicamente son 2 encuentros. Hay un link que dejaré para que puedan llenar una encuesta, un pequeño formulario para los que deseen participar, y se tendrá un pequeño bono de regalo por el tiempo que las personas que deseen compartir sus experiencias de vida con nosotros. Así que muchísimas gracias a la profesora Sonia, a la región Latinoamérica del Caribe. Felicidades a todos los ganadores y los dejo para que podamos continuar con todas las charlas. Muchísimas gracias y espero Daniel, encontrarnos nuevamente. estamos en este momento también con asistentes de Jamaica y no tenemos servicio de interpretación para esta sección. Tú que también manejas el inglés, quizás tenemos unos minutos más para que puedas comentarles a ellos acerca de la iniciativa. Claro que sí. Thank you so much, Dr. Carreño Moreno, for this opportunity to share this research that emerged between the University of Washington, the place in which I'm working right now, and the Sigma International. We are promoting a research right now in which we want to explore the lived experience and the essence of being a nurse in Latin America. Previous research has shown that the ways of living, the ways of understanding and nursing in Latin America are distinct and unique, in contrast with the theoretical models that have been proposed until today. So for that reason, I'm inviting all of you who would like to participate in this research. The inclusion criteria are only to have more than 18 years old, have been graduated for a nursing program in a university, currently being practicing or have been practiced nursing in any place in Latin America, and have practiced nursing for at least 5 years. This should be, your first language should be Spanish, or if it's not Spanish, have the ability to communicate in English to conduct the interviews. So in that way, we're not going to lose the nuances of what you are trying to express through your lived experiences. All the report is going to be we are not going to disclose the identity of any of the participants, and we're going to share in the chat a brief link to a survey so you can fill all your data, and I'm going to contact you once we have all your data to conduct the research. We have some gift cards in gratitude for your time on participating in this research, and the selection of the participants is going to be randomized. Thank you so much. Muchas gracias a ti, Daniel, y bienvenidas a estas iniciativas para nuestra enfermería desde el sur. Vamos entonces a abrir en este momento nuestras salas alternas. Entonces,
voy a contarles acerca de la dinámica que vamos a tener. Dentro de un momento vamos a tener la posibilidad de acceder a 5 salas alternas, en donde ustedes van a poder, cuando den clic a las salas alternas, van a poder encontrar las temáticas de las salas alternas, que son sexualidad, salud sexual y reproductiva y maternidad, salud en la cronicidad, salud mental y salud infantil, educación, y vamos a tener una sala que tiene presentación de trabajos en inglés y en portugués. Para estas salas alternas no vamos a tener servicio de interpretación, por lo cual hicimos el agrupamiento de las sesiones en inglés y portugués para que puedan acceder a una sala específica. Dentro de las salas alternas vamos a tener 5 moderadores, a los cuales quiero agradecerles de antemano. Nuestros moderadores nuestro moderador en la sala 1, que es la sala de salud sexual reproductiva y maternidad, es Oscar Franco. Oscar Franco es estudiante de doctorado en la Universidad de Texas. En la sala número 2 de salud en la cronicidad vamos a tener a Cristian David Cifuentes. Cristian David Cifuentes es estudiante de maestría en enfermería en la Universidad Nacional de Colombia. En la sala 3, que es salud mental y salud infantil, voy a tener el honor de conducir de moderar esta sala alterna. En la sala 4, que es de educación, vamos a tener a nuestro estudiante ya de doctorado en la Universidad de Purdue, Daniel Guerrero Gaviria. Y en la sala 5, que es nuestra sala de inglés y portugués, tenemos a nuestro enfermero Alexis Zambrano, quien domina los 2 idiomas, más el portugués que el inglés, pero sé que tiene muy buenas competencias. Entonces, como buenos latinoamericanos somos recursivos, y sé que vamos a tener una jornada que vamos a disfrutar muchísimo y de la cual vamos a aprender cantidades. Le pido el favor a nuestra asistente técnico que nos abra en este momento las salas. Recuerden que luego vuelven a la sesión principal para nuestra sesión de cierre, que es con nuestra CEO de Sigma, Liz Madigan. Que disfruten sus presentaciones. Postuladas en modalidad oral, rapid fire y póster del área o temática de cronicidad. Iniciaremos con el astra titulado Cuidadores familiares de personas con falla cardíaca en el continente americano, una revisión rápida. Autores, Mauricio Arias Rojas, Arrendón Holguín, Santiago Otálvaro, Sonia Carreño Moreno y Juan Pablo Cerón Lugo. Hola a todos, espero que estén excelente. Mi nombre es Santiago, soy estudiante de enfermería en la Universidad de Antioquia y junto a mi grupo de investigación queremos presentar una rapid review, una revisión rápida que realizamos sobre cuidadores familiares de personas con enfermedad cardiovascular en el continente americano. Quiero empezar hablando acerca de la carga que tiene la enfermedad cardiovascular en el mundo, y es que es una de las enfermedades crónicas más comunes que hay y en la que cada año se genera un índice altísimo de mortalidad y de discapacidad en las personas. Esto se ve asociado a que enfermedades como la falla cardíaca
la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio generan síntomas que son severos y que requieren tratamientos de alto costo y que son prolongados, que generalmente son de por vida, y pues toda esta situación impacta directamente no solo en el paciente, sino también en un cuidador, quien es generalmente un familiar cercano que decidió compartir la responsabilidad del cuidado con su ser querido. Cuando hablamos de esta diada de persona con enfermedad cardiovascular y su cuidador familiar, tenemos que tener en cuenta que ellos se ven enfrentados a un proceso de enfermedad bastante complejo. La enfermedad cardiovascular afecta todo el tejido vascular, en especial esos órganos blancos, lo que va a llevar a que la persona experimente una serie de síntomas que son deteriorantes y que son limitantes para ejercer las funciones de su vida diaria. Entonces vamos a ver un paciente que le cuesta bañarse por sí solo, que le cuesta subir y bajar escalones por sí solo, o que le puede costar hasta comer por sí solo, debido a síntomas como por ejemplo la falta de aire. Cuando estos síntomas se empeoran, se exacerban, el cuidador familiar junto a la persona con enfermedad cardiovascular van a un servicio, a una institución de salud para ser hospitalizados hasta que se ha estabilizado nuevamente la enfermedad. Esto conlleva que haya una pérdida de la dependencia, ya sea de manera total o de manera parcial, en la cual la persona con enfermedad cardiovascular va a requerir de un cuidador para que junto a él comparta esa responsabilidad del cuidado, como lo mencioné anteriormente. Entonces, esto tan complejo que puede durar años, nos llevó a pensar cuál era el estado actual de la evidencia que había con respecto a esta diada de persona con enfermedad cardiovascular y su cuidador principal. Entonces, nos propusimos como objetivo sintetizar el estado de la evidencia disponible sobre los cuidadores familiares de personas que viven con enfermedad cardiovascular en las revistas de mayor impacto en enfermería en el continente americano. Para lograr ese objetivo, lo que hicimos fue una revisión tipo Rapid Review de artículos de las mejores revistas de enfermería en América según fuera su factor de impacto en el ranking de revistas de CIMAGO. Dividimos el proceso en 4 fases. El primero fue una búsqueda de la información, en donde buscamos artículos enfocados en cuidadores familiares de personas con alguna enfermedad cardiovascular en el contexto americano, en donde incluyeran como enfermeros al investigador principal o al investigador del estudio. En la segunda fase hicimos un cuidado de los artículos, en donde evaluamos la calidad metodológica de cada estudio según fuera el instrumento propuesto por la Joanna Binks Institute. Esto fue que, según unas listas de chequeo realizadas con respecto a cada tipo de diseño de estudio, lo que hicimos fue hacer esas listas de chequeo y mirar qué tal era la calidad metodológica del estudio para incluirlo o no incluirlo en la revisión rápida. En la tercera fase hicimos una extracción de la información en donde cogimos los datos relevantes de cada artículo para colocarlos en una matriz de Excel para que posteriormente fuera más fácil realizar una síntesis de la evidencia mediante 4 categorías que realizamos para hacer finalmente una síntesis narrativa de todos los resultados de los artículos. Entonces, en primer lugar, encontramos 12.189 artículos, de los cuales eliminamos 11.571 debido a que no estaban relacionados con el tema de interés. De esos quedaron 618 para incluir en la lectura de título y resumen, de los cuales quedaron excluidos 592. Y fueron incluidos para lectura completa 26 artículos, de los cuales, tras la evaluación metodológica con los instrumentos de la Joanna Binks Institute, eliminamos 5 y finalmente incluimos para la revisión 21 artículos. A manera de resultado de caracterización de esos artículos, encontramos que las revistas en Estados Unidos contaron con el mayor número de publicaciones, siendo este 14. Se encontraron 6 publicaciones en Latinoamérica. La mayoría de estudios fueron de diseño cuantitativo, 13 de estos, y solo se encontró un estudio de intervención. En la primera categorización que hicimos la decidimos llevar por el lado de la relación de la diada, y es que varios estudios comentaban como resultado que a un mayor conocimiento del cuidador había un mejor cuidado brindado por este hacia su familiar. Entonces, se encontró cómo la alfabetización en salud y cómo el conocimiento acerca de la enfermedad cardiovascular afectaba en que el paciente
tuviera un mejor autocontrol de su enfermedad. Entonces se vio como en personas con menor, en cuidadores familiares con menor conocimiento de la enfermedad y menor alfabetización en salud, sus pacientes, sus cuidadores, sus familiares, sus seres queridos tenían un menor autocontrol en actividades como disminuir la ingesta de líquidos o disminuir el consumo de sodio, actividades muy importantes para el mantenimiento de la salud en la enfermedad cardiovascular. También se vio como la comunicación resultó ser fundamental para el cuidado, en donde esas DIAs que tenían una mejor reciprocidad, una mejor relación, tenían un mejor bienestar mental a través del tiempo. Y también se vio distintos patrones de cuidado en donde las DIAs ejercían un patrón colaborativo del cuidado, es decir, un cuidado entre ambas personas, tenían mejores resultados en cuanto a los síntomas depresivos, a los síntomas ansiosos y también una mejor calidad de vida en general. En la segunda categoría que realizamos la decidimos llevar por las experiencias del cuidador, en donde varios estudios demostraron que cuidar a un ser querido con enfermedad cardiovascular puede ser una experiencia agobiante, desesperante, debido a que se transforma el rol del cuidador y lleva a una falta de independencia, a una falta de tiempo y autocuidado, debido a que ahora está cuidando a un ser querido. Y debido a que está en esa transformación, requiere un mayor apoyo de manera instrumental, en el sentido de que haya otra persona que le ayude, por ejemplo, a bañar el paciente, a cocinar para el paciente, a acompañar al paciente a las citas médicas y también un mayor apoyo emocional, a ayudar a apoyar esos sentimientos que puedan desenvolverse debido a esa experiencia de ser cuidador nuevo de una enfermedad crónica que es compleja. Como tercera fase, la decimos llevar por el impacto del cuidado, y es que varios estudios comentaron que a una mayor tensión del cuidador, menor es el riesgo de eventos clínicos del paciente. Es decir, el cuidador, mientras más tensión sintiera con respecto a esas actividades de cuidado hacia su familiar, menor era la probabilidad de que surgieran eventos clínicos como la muerte, visitas a urgencias u hospitalizaciones. Esto denota la necesidad de que el sistema de salud o los enfermeros intervengan en el apoyo de esos síntomas que puedan desembocarse con el cuidado del paciente, con esa atención del cuidado. Entonces, aquí es donde se encontró un estudio de intervención en donde se realizó en un posoperatorio de cirugía cardíaca. Lo que se hizo fue coger a los cuidadores familiares, explicarles todo el proceso, explicarles cómo iba a impactar esa cirugía en el cuidado y en el paciente, y esto denotó una disminución de los síntomas ansiosos y depresivos de los cuidadores familiares. Y finalmente, en la última categoría, la validación de escalas, aquí lo que nosotros encontramos fueron dos escalas: la escala de contribución del cuidador al autocuidado y la insuficiencia cardíaca, la cual tenía como objetivo hablar las contribuciones del cuidador al mantenimiento, control y gestión del cuidado personal del paciente con falla cardíaca, y encontramos también otro instrumento que era el índice de autocuidado e insuficiencia cardíaca, que fue diseñado para medir las contribuciones del cuidador al mantenimiento del autocuidado. Ambos estudios fueron pues enfocados en la falla cardíaca y se demostró que tenían una consistencia interna adecuada para ser aplicados en esta diada. Finalmente, queremos concluir en que cuidar a una persona con enfermedad cardiovascular implica una dinámica compleja que incluye la experiencia de sobrecarga, sentimientos como fatiga, temor, incertidumbre y pues varias necesidades que se derivan del cuidado a la persona y en su acompañamiento a lo largo del tiempo, lo cual pues requiere que los sistemas de salud y nosotros como enfermeros intervengamos para apoyar en esos cambios de sus roles y las transformaciones que puedan tener en su propia vida para dar el cuidado. Estas fueron algunas de las referencias bibliográficas con las que trabajamos y les agradezco mucho la atención que me prestaron. Perfecto, muchísimas gracias a los participantes por su presentación. Continuamos con cuidado espiritual que brinda el personal de enfermería en pacientes con cuidados paliativos. Autores: Fernanda Castillo, Janet Domínguez, María Guadalupe, Raúl Fernando Guerrero Castañeda.
Muchas gracias por su participación. Buen día, estimada audiencia. Daremos inicio a la exposición de resultados sobre el tema Cuidado espiritual que brinda el personal de enfermería en pacientes con cuidados paliativos, el cual fue elaborado por Fernanda Mancera, Yareli Gómez, Guadalupe Rodríguez y su servidora Janet Domínguez. A manera de introducción, sabemos que los pacientes en cuidados paliativos se enfrentan a situaciones que desafían no solo el encuentro con la muerte, sino a múltiples situaciones que comprenden las esferas del ser humano, las cuales son lo social, lo espiritual, lo físico y lo mental. Se estima que un 14% de la población total en el mundo necesitará cuidados paliativos. De esta manera, el personal de enfermería puede ayudar a los pacientes con este tipo de cuidados, atendiendo sus necesidades espirituales, aliviando así el dolor o sufrimiento mediante la expresión de sus sentimientos. Es aquí en donde el cuidado espiritual se vuelve necesario, pues el proceso de dolor no solo es físico. Nuestro objetivo general es describir el cuidado espiritual que brinda el personal de enfermería a los pacientes con cuidados paliativos. Dentro de nuestros objetivos específicos son conocer el significado espiritual que tiene el personal de enfermería e identificar el conocimiento que tiene la enfermera sobre cuidados paliativos. Este estudio es de tipo cualitativo con diseño descriptivo. El muestreo es no probabilístico por conveniencia y se logró la saturación con 9 participantes. Se realizó con el personal de enfermería con experiencia en cuidados paliativos y con trabajadores en un segundo nivel de atención en instituciones públicas pertenecientes al estado de Guanajuato. Se llevó a cabo en un periodo de agosto del 2022 al mes de junio del presente año. Nuestros criterios de selección fueron personal de enfermería con experiencia en cuidados paliativos, ambos sexos, mayores de 18 años de edad y trabajadores de alguna institución de salud pública en un segundo nivel de atención. Los temas obtenidos en los resultados fueron los siguientes: cuidar las necesidades de los pacientes, en donde nuestros participantes mencionaron que se busca que el paciente esté en un estado de confort, además de cuidarlo sin distinción en todas las etapas de su enfermedad. Otro de ellos es el significado de espiritualidad, el cual se identificaron 2 enfoques, un horizontal, que es la relación que existe en su familia, consigo mismo e incluso con el universo y la naturaleza. El otro es el vertical y va más apegado hacia lo espiritual, lo que es la divinidad, la existencia de un Dios propio. El siguiente es el significado para la enfermera de cuidado espiritual. Aquí tiene que ver un poco en el cómo se respeta y apoya al paciente, en escucharlo y en ayudarlo a identificar los valores y sus creencias en ese momento que se encuentran más vulnerables. Del otro lado, el siguiente es cuidar y respetar las creencias, en el cual este es respetar las creencias de nuestros pacientes, cubrir sus necesidades sin involucrar la vida con el trabajo, ya que se debe brindar un cuidado de calidad, independientemente si la religión de los pacientes como del personal de enfermería es distinto. En el acompañamiento, alivio y apoyo, este siempre debe ser en cualquier momento, pero sobre todo el paciente lo mencionará una vez que se haya creado ese lazo de confianza durante el cuidado. El último es dificultad del cuidado espiritual. En este caso se enfoca en los familiares cuando hay desinformación o ignorancia sobre el tema y se toman decisiones incorrectas, así también como la falta de empatía hacia los pacientes e incluso el idioma o las distintas jergas de los pacientes o viceversa, no se permite que se brinde un cuidado de calidad. En conclusión, para poder brindar los cuidados espirituales, debemos saber el significado de espiritualidad, el cual tiene 2 enfoques. Como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, el horizontal aborda la conexión que tienen las personas con la naturaleza y el universo, y el vertical se refiere a la religión que tiene esa persona. El personal de enfermería también requiere de estar capacitado en cuestión de sentidos humanistas, debido a que en la actualidad se han presentado diversas dificultades al tratar de aplicar este tipo de cuidados espirituales.
ya que se desconoce cómo ayudarlos de la mejor manera e incluso en ocasiones los mismos familiares son quienes impiden que se aplique este tipo de intervenciones, ya sea por sus creencias o porque desconocen. El cuidado espiritual por parte del personal de enfermería aborda las necesidades de cada uno de los pacientes, siempre respetando sus creencias, su integridad y su cultura, sin ofenderlos en ningún momento y permitiéndoles acercarse a lo que a ellos más les genera paz, al igual que brindarles acompañamiento, alivio y apoyo en sus últimos momentos de vida. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y por darnos la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias a los participantes. Les recuerdo a las personas que se encuentran actualmente en la sala de la temática Salud en Cronicidad, que la sesión de preguntas, se van a hacer 2 sesiones de preguntas, una a la mitad de la jornada y la otra finalizando, para que ustedes tengan la oportunidad de preguntarle a los autores. Esto es relacionado a sus trabajos. Profesora Pasoto, cuéntenos. El audio está desactivado, profe. Es que tengo que ir a la sala 4 a presentar, no alcancé a ver la presentación de una colega, pero tengo que ir yo a presentar a la sala 4 y no tengo la posibilidad de reasignarme de sala. Algo pasa con mi Zoom. ¿Me podría reasignar a la sala 4, por favor? Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Continuamos con la siguiente presentación. Optimización del cuidado enfermero en clínicas especializadas de ELA, lupus, memoria y peso saludable en Hospital Universitario Nacional de Colombia, por Lina Paola Buitrago. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar en esta reunión el día de hoy. El documento que les voy a compartir es el abstract titulado Optimización del cuidado enfermero en clínicas especializadas de ELA, lupus, memoria y peso saludable en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Bueno, tenemos por introducción que las enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo pues actualmente representan una alta incidencia y prevalencia en la sociedad mundial y colombiana, como podemos ver en las cifras que les estoy presentando. Diversos estudios han demostrado que estas enfermedades pues están también acompañadas por demás comorbilidades y que también son de tipo prevenible. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que los pacientes pues con enfermedades crónicas tengan una atención fragmentada debido a sus múltiples patologías y también a las especialidades por las cuales tienen que ser vistos. Entonces, eso aumenta también en caso de hospitalización, pues una mayor duración de estancias hospitalarias, una dificultad en cuanto a consulta externa en esa continuidad médica, e incluso podríamos estar hablando de una dificultad en la conciliación medicamentosa. Entonces, todo esto nos lleva a que el avance en el papel de enfermería profesional insta a los países de Latinoamérica y pues también a nivel mundial a que se fortalezcan estas habilidades de liderazgo en enfermedades crónicas. Entonces, en este contexto, en el Hospital Universitario, junto con la Asociación de Exalumnos de Medicina, se han implementado diferentes grupos de trabajo interdisciplinarios para brindar una atención integral de calidad a pacientes con condiciones, pues con las que ya mencionamos, obesidad, ELA, lupus y memoria, que involucren no solamente al paciente, sino también a la familia, porque es muy importante. ¿Esto qué busca? Pues que se prevengan más enfermedades, se promueva la salud, se reduzcan costos tanto para el paciente como para los sistemas de salud por los cuales ellos son atendidos, en nuestro caso aquí en Colombia, las EPS o las instituciones en salud, los hospitales. ¿Qué buscan estas clínicas especializadas? Pues que se establezca una mejor organización, una atención integral, y sobre todo una continuidad en los servicios a través de unas intervenciones específicas que están pues enfocadas al mantenimiento de la salud, una educación y un seguimiento para que se mejore la calidad de vida, no solamente de la persona, sino también de las familias, ¿no? Del círculo familiar. Entonces, en el hospital universitario se desea generar una apertura de 4 clínicas de excelencia, ya se tienen unas previas, y las cuales son pues la clínica de peso saludable, clínica de esclerosis lateral amiotrófica, una clínica de memoria y una clínica de lupus eritematoso sistémico. Entonces, obviamente, de pronto para ustedes no puede ser un poquito claro lo de las clínicas, porque lo determinamos como una entidad en salud, pero para nosotros es como un programa. Entonces, un programa de excelencia dentro del hospital universitario.
Como objetivo principal, pues fue desarrollar estas rutas de atención de enfermería basadas en evidencia para mejorar el cuidado de los pacientes con condiciones crónicas en las clínicas que previamente mencionamos. ¿Esto con qué fin? Con que se brinde un cuidado autónomo por enfermería estandarizado, que se proporcione una claridad en la atención y que se aborden las preguntas y las situaciones que presentan los pacientes de una manera mucho más compacta, y también que se identifique cómo solucionar los inconvenientes que obviamente por ese fragmento del cuidado también presentan los profesionales, porque obviamente los cuidados están como llevados a las decisiones que tome cada profesional y no hay como una unión. Entonces, el enfoque se centra en orientar esas intervenciones, priorizar unos diagnósticos de enfermería de las taxonomías, haciendo hincapié en la educación en la salud y el cuidado continuo dentro del marco de las 14 necesidades de Virginia Henderson. Bueno, los materiales y métodos. Entonces, primero, durante un mes se realizó una búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos, en la que tenemos disponible en la Universidad Nacional, se llama SINAP, y allí pudimos acceder a Cielo, PubMed, etc. Y también a otras revistas académicas pues, de libre acceso, incluyendo también literatura gris, que son guías de práctica clínica, protocolos que pudimos encontrar de otros países, y seleccionar allí, pues obviamente los documentos más relevantes para qué, pues que estuviesen relacionados con las clínicas y planes o proyectos, programas que ya se hubiesen realizado en otras partes a nivel mundial, también en Latinoamérica, y que hubiesen dado resultados, y seleccionar cuáles eran las intervenciones más factibles para pues brindar como enfermería y qué trabajo interdisciplinario previamente se había realizado. Entonces, de allí sacar esa información para esas intervenciones de enfermería dentro del hospital. A partir de estos hallazgos, estructuramos diagnósticos, objetivos, intervenciones basados en la evidencia, y se creó un flujograma dentro de una ruta de atención. Había una ruta de atención general, pero no existía una ruta de atención de enfermería. Entonces teníamos que ver cómo integramos enfermería y cómo enfermería iba a ser el líder de cada programa y cómo iba a manejar los controles de los pacientes y estar pendiente de todas las interacciones entre los demás profesionales. Entonces, tras esta revisión, tuvimos pues 45 artículos al principio, y luego nos quedamos con 30 artículos, y lo mismo se realizaron 10 entre pues guías de práctica clínica, protocolos y tesis de posgrado, y nos quedamos con 7 que nos aportaban intervenciones claras. Estos productos fueron revisados y aprobados por la líder de las clínicas dentro del hospital, y se decidió aprobar también el modelo de Virginia Henderson como marco pues para la práctica profesional en estas áreas especializadas. Entonces, lo que se realizó fue tomar las necesidades, cada necesidad de Virginia Henderson, de allí sacar, digamos, por ejemplo, para cada condición, por ejemplo, para ELA, condiciones de memoria, etcétera. Entonces, de allí, de estas 14 necesidades, se evaluó, por ejemplo, que, por ejemplo, para la primera necesidad, entonces allí se agregaron los diagnósticos NANDA y las intervenciones SNIC para mejorar esa necesidad, y también el NOC. Entonces, eso fue lo que se realizó así en ese trabajo a nivel transversal para todas las clínicas. Se decidió utilizar este modelo pues porque se centra en que el paciente y su familia logren áreas de dependencia, y en las intervenciones que pues se logren promover en cada persona para ayudar a mejorar la salud y promover su mejora de la calidad de vida. Entonces, el objetivo fue brindar apoyo a las personas que tuviesen una condición y a las que estuviesen en un proceso también de salud, para evitar el deterioro y promover también una muerte digna cuando fuese necesario. Entonces, aquí en la parte inferior derecha, como ustedes van a poder observar, pues tenemos un cuadro que es como la base que se tenía cuando iniciamos este proyecto. Entonces, tenemos aquí a mano izquierda ELA, LES, peso saludable y memoria, y lo seleccionamos en 7 ítems, que es una hoja de ingreso, rutas, un marco en el que se va a desarrollar las actividades, entonces más que todo las intervenciones puntuales, la taxonomía, las escalas de seguimiento, y ya como la interrelación que vamos a tener entre todas las demás profesiones, y allí incluye pues las juntas que se plantearon y los planes de egreso. Entonces, esto era lo que había. Rojo no significa un avance del 0 al 30%, que la verdad era más llevado hacia un 0%. El amarillo, como podemos ver, es un avance de 31-69% que se tenía en el hospital. Y finalmente tenemos un color verde que es del 70 al 100%, que ya existía en el hospital de avance. Entonces, en cuanto a resultados, son un avance en la salud del 70% para las clínicas de ELA y de lupus, junto con un 80% para las clínicas de peso saludable y memoria. Y esto nos permitió que se vinculara esta ruta de atención, o sea, la de enfermería, junto a la interdisciplinaria general que ya se venía realizando, abarcando 7 componentes clave, como lo comenté. Al inicio del proceso se tenía el cuadro previo, y este fue los resultados. Entonces, allí nos permitió reflejar en la organización, pues, la atención y la organización de todas las clínicas, la definición de las intervenciones puntuales,
para cada persona, la clasificación en la cual las personas entraban, y se crearon formatos de atención estandarizados, se personalizaron las escalas y se desarrollaron diagramas para la atención de los pacientes como documentos adjuntos que son de libre acceso hoy en día. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos para las 4 clínicas 177 diagnósticos NANDA, 371 NIC y 273 NOC, 4 hojas de ingreso, 4 rutas mezcladas junto con la ruta general y 15 escalas de seguimiento, obviamente junto con juntas semestrales y consultas por atención de enfermería mensuales o trimestrales. Y el sentido de todo esto es que no solamente fuesen una consulta de enfermería, sino que en un lapso, al final se llegó de que en ese trabajo interdisciplinar, en un lapso de tiempo, en un solo día, el paciente pueda tener diferentes consultas por diferentes profesionales y todos estén enterados de cuál es la correlación que ha realizado no solamente la atención de enfermería, sino también los demás profesionales para tomar las decisiones más oportunas. Entonces, tras esto, finalmente, como conclusiones, pues se crearon esas rutas de atención específicas que nos van a garantizar una atención estandarizada y de calidad, optimizando la eficiencia y mejorando los resultados en salud y la calidad de vida del paciente. Esto incluye las prácticas inter y transdisciplinarias, una escucha activa de las necesidades de las familias y el desarrollo de la práctica avanzada de enfermería aquí en nuestro hospital. Tras ello, pues, se busca posicionar al hospital como un centro de excelencia en la atención médica y se promueven buenas prácticas de seguridad y liderazgo para el cuidado y mejorar la calidad asistencial. Entonces, al final lo que se busca es que no haya un cuidado fraccionado, sino que todo esté muy compacto y que enfermería sea quien dirija la atención en salud y esté pendiente, obviamente, de todas las disposiciones que se tienen en el programa y en los casos individuales y de cómo va siendo el seguimiento de los pacientes para crear una atención en salud integral. Posteriormente aquí les presento una corta bibliografía que se utilizó. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación y les recordamos a los participantes de esta sala de salud en la cronicidad que si tienen preguntas para cualquiera de los ponentes relacionados con la presentación realizada, las pueden hacer por medio del chat para nosotros estar pendientes y hacérselas en la ronda de preguntas. Continuamos con nuestra siguiente ponencia, factores protectores y de riesgo en control glucémico de adultos indígenas con diabetes tipo 2, por María de los Ángeles Paz Morales, Herminia Guzmán Catalán y Margarita Cárdenas. Buen día. Agradecemos a Sigma Nursing Global por la oportunidad que nos permiten en esta reunión bienal de América Latina y el Caribe presentar los resultados del estudio Factores Protectores y de Riesgo y Control Glucémico de adultos indígenas con diabetes tipo 2. Este estudio fue conducido por la maestra en ciencias Herminia Guzmán Catalán, la doctora Belia Margarita Cárdenas Villarreal y su servidora, la doctora María de los Ángeles Paz Morales. El tema de interés para este estudio está relacionado fuertemente con un problema de salud global que es la diabetes tipo 2. Actualmente en nuestro país es reconocido como un problema grave de salud pública debido a su creciente prevalencia, complicaciones y mortalidad, sobre todo en poblaciones indígenas. Consideramos que este tema está relacionado con un problema fuertemente como un tema de un fenómeno social que parece ser como un resultado de un proceso de aculturación y modernización, así como otros factores identificados como es la predisposición genética, factores ambientales, socioculturales y estilos de vida, sobre todo en estos grupos en particular. La transición demográfica y epidemiológica han favorecido para que en el área de enfermería mostremos un interés importantísimo para identificar qué es lo que está promoviendo
este riesgo tan relevante de diabetes en la población indígena. Sumado a ello, está también los aspectos de la modernización, el sedentarismo, el consumo de los alimentos con alto contenido calórico y bueno, como algunos otros factores que han generado el desarrollo de la diabetes en nuestro país. En este sentido, en los adultos indígenas en México, como ya mencionaba, se ha reportado una prevalencia alta, sobre todo en algunos grupos en particular. En grupos con mixtecos de Baja California, que han estado oscilando de entre 19 y 26%, en los yaquis en Sonora, en la población chontal en Tabasco, lo que ha permitido también identificar que se han identificado que ocupan el 11º lugar en la detección de adultos con este problema de salud. Prevalentemente hemos identificado más a la población de mujeres. Sin embargo, así llama la atención que las Naciones Unidas se reportaron, sobre todo en el periodo del 2017, que el 50% de los adultos indígenas, sobre todo por arriba de los 35 años de edad, padece esta enfermedad y se estima que seguirán aumentando, lo que provocaría o lo que puede provocar al menos 20 años de esperanza menos de vida en esta población en particular. Es importante señalar que asimismo se tiene evidencia que en los adultos indígenas, pues como ya he mencionado, son poblaciones altamente vulnerables por presentar este problema de salud. Sin embargo, se agregan otros factores relacionados con el no contar con la seguridad social, lo relacionado también con el rezago educativo, pues al igual que el bajo nivel socioeconómico. Hay estudios que han revelado que la población indígena ha sido de interés identificar pues cuál es cómo interpretar inclusive la percepción que tiene la población indígena, sobre todo sobre su enfermedad y la calidad que tienen en cuanto al control de la diabetes tipo 2. Y algunos datos indican, ¿verdad?, que el 79% de la población pues son mujeres y que observamos que en esta población pues tienen algunos otros datos de interés, como que dedican el mayor tiempo de sus labores en sus casas, en sus hogares, y además de ello, pues bueno, se han identificado también otros datos importantes, como comprender el significado que tiene la diabetes, sobre todo en este grupo de población. Y en ese sentido, pues por eso la importancia de plantearnos el objetivo, de determinar cuáles son aquellos factores protectores y de riesgo en el control glucémico de los adultos indígenas con diabetes tipo 2. A continuación, la maestra en Ciencias de Enfermería, Guzmán Catalán, continuará con la presentación de este estudio. Muchas gracias, doctora. En material y métodos, este estudio fue de diseño descriptivo correlacional mediante un muestreo por conveniencia. Se aplicó una cédula de datos generales a adultos indígenas del área metropolitana de Nuevo León con diagnóstico de diabetes tipo 2, previa aprobación del Comité de Ética e Investigación. Dentro de los resultados que se obtuvieron del estudio fue que participaron 34 adultos de población indígena con seguridad social denominado Seguro del Bienestar. Un 64.4% presentó hiperglucemia. Y también obtuvimos factores protectores y de riesgo,
Dentro de los factores protectores se encuentra un 64.8% casados, 73.5% madres de familia, 85.3% trabaja, y dentro de los factores de riesgo encontramos un 29.4% en hombres, 56% sin instrucción escolar básica, 64.7% no existe un programa de control de diabetes. Esto se puede explicar que al ser madres de familia y acudir a las unidades médicas con sus hijos, existe mayor probabilidad de realizarle un diagnóstico temprano a una mujer en comparación a un hombre que, de acuerdo al contexto cultural, se dedica a trabajar sin darle mayor importancia a la salud. Cabe mencionar que un factor de riesgo relevante también es la falta de educación básica en la población indígena, que resulta una barrera, una dificultad en ellos en la toma de medicamentos y en la toma de la glicemia capilar. Por ello, concluimos que es importante tener en cuenta los factores protectores y de riesgo, ya que puede potencializar o disminuir el control de la diabetes, sobre todo en la población indígena. Por ello es necesario revisar los programas de prevención y control de diabetes con el fin de replantear las estrategias aplicadas actualmente y ver que esas estrategias son aplicadas como que en población general no se tiene un contexto, un enfoque en especial. Entonces es algo que podríamos aplicar, una estrategia nueva para las poblaciones indígenas, en las cuales se tenga estas estrategias para cada grupo étnico con el objetivo de prevenir complicaciones, altos costos en salud, hospitalizaciones tempranas. Así también, para finalizar, nuevamente agradecemos la invitación a compartir los resultados de la investigación presente. Y no quiero irme sin antes invitar a los investigadores presentes a seguir explorando más variables en la población indígena, siendo los más vulnerables. Entonces, he aquí la importancia de esta población en especial para prevenir complicaciones y saber que, y teniendo en cuenta que ellos son una población en pobreza también, entonces los altos costos son un gran impacto en su salud de ellos. Sin más, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a los ponentes. En este momento les pedimos disculpas a los participantes. Estamos teniendo algunas complicaciones técnicas relacionadas directamente con la plataforma que estamos usando para la transmisión y la realización del evento. Fallas técnicas. Entonces vamos a dar un break de 15 minutos mientras que los autores de los diferentes trabajos presentados nos acompañan.
liderado por la EPA. Autores: Paola Páez Alvarado, Marcela González Agüero y Paz Soto Fuentes. Muchas gracias por la participación en el evento y iniciamos. Buen día, mi nombre es Paola Páez Alvarado, soy enfermera de práctica avanzada con mención en oncología y soy autora del programa Acompañamiento y Atención Integral para Personas con Cáncer Gástrico y Colorectal, liderado por la enfermera de práctica avanzada EPA. Las coautoras son Marcela González Agüero y Paz Soto Fuentes. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS 2020, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, con una incidencia mayor a 19 millones de personas. Por varias décadas, en Chile las enfermedades del sistema circulatorio ocuparon el primer lugar en causa de muerte a nivel nacional, pero de acuerdo al registro de estadísticas vitales, en 2019, por primera vez el cáncer se posiciona como la principal causa de muerte según INE 2021. Según datos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la OMS GloboCan 2020, el cáncer colorectal y gástrico se encuentran entre las principales causas de muerte en Chile, ocupando el segundo y cuarto lugar con una incidencia de 11 y 8% respectivamente. Se proyecta que en los próximos 20 años el número de casos seguirá aumentando, pudiendo llegar a convertirse en una enfermedad crónica que afecta a personas que se encuentran activas laboralmente, teniendo un impacto significativo en su calidad de vida. Entre las opciones de tratamiento para esta patología están la cirugía, radioterapia, quimioterapia sola o en combinación. Sin embargo, dichos tratamientos pueden ocasionar efectos adversos, siendo los más frecuentes náuseas, diarrea, fatiga, neuropatía y mucositis. Esto tiene un impacto en la calidad de vida, pues compromete el bienestar emocional, físico y funcional de las personas. Por ello, además de la preocupación por la enfermedad en sí misma, está la incertidumbre sobre el futuro en relación al tratamiento, la respuesta de la enfermedad a este y las vivencias durante el mismo. Desde la teoría del autocuidado de Dorothea Oren, se observa que las demandas del autocuidado aumentan los requisitos de desviación de la salud que surgen en la situación cáncer-quimioterapia. El proyecto de acompañamiento y atención integral para personas con cáncer colorectal y gástrico, liderado por la enfermera de práctica avanzada, desde ahora EPA, aborda varias de sus brechas. 1. Acceso a la atención. El proyecto se enfoca en mejorar el acceso de las personas con cáncer colorectal y gástrico a los servicios de salud, especialmente en áreas donde dicho acceso es limitado o deficiente. Esto incluye la implementación de personal capacitado para dar orientación y un equipo interprofesional dedicado a la promoción de programas de detección temprana de enfermedades. 2. Coordinación. La EPA desempeña un papel clave coordinando la atención de los pacientes con cáncer colorectal y gástrico. Esto supone trabajar en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud como médicos, trabajadores sociales y farmacéuticos para asegurar que los pacientes reciban los servicios y tratamientos necesarios de manera oportuna. 3. Educación y apoyo. El proyecto brinda educación y apoyo integral a los pacientes y sus familias. Esto incluye la entrega de información sobre el cáncer colorectal y gástrico, sus tratamientos y cuidados paliativos, así como el apoyo psicológico para hacer frente a los desafíos asociados con la enfermedad. 4. Mejora de la calidad de vida. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer colorectal y gástrico. Ello incluye la gestión de los efectos secundarios de los tratamientos, el control del dolor, la promoción de estilos de vida saludable y el fomento de la autonomía de los pacientes. Objetivos. Mi objetivo general es diseñar un programa de atención integral de cuidado experto, liderado por la EPA, que será implementado en un centro oncológico, dirigido a personas con cáncer colorectal y gástrico en tratamiento con quimioterapia. Ello en la perspectiva del autocuidado y de mejorar los resultados en salud y calidad de vida. Mis objetivos específicos: describir rol y funciones de la EPA en el desarrollo e implementación del programa de acompañamiento. Abordar los problemas de salud emergentes para intervenir de manera personalizada. Identificar brechas y puntos deficientes para la elaboración de la ruta del paciente y la familia, fortaleciendo el acompañamiento. Identificar facilitadores y barreras en la implementación del programa. La propuesta de intervenciones para implementar el proyecto son las siguientes. 1.
Establecer un programa de controles de enfermería regulares. La intervención principal supone establecer controles para brindar un seguimiento integral a las personas con cáncer colorectal y gástrico. Estos pueden incluir evaluación periódica del estado de salud de los pacientes, incluyendo la medición de signos vitales, de síntomas y revisión de historial médico. Monitoreo de la progresión del cáncer, pruebas de seguimiento, análisis de sangre, pruebas de marcadores tumorales, estudios de imágenes, para evaluar la respuesta del tratamiento y detectar cualquier signo de progresión del cáncer. 2. Manejo de efectos secundarios y complicaciones. Brindar educación y apoyo sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento, así como estrategias para manejarlos. También se debe estar preparado para identificar y tratar cualquier complicación. 3. Apoyo emocional y psicológico. Proporcionar un entorno de apoyo emocional para pacientes y familiares, ofreciendo consejería y recursos. 4. Educación y promoción de la salud. Otorgar información actualizada sobre el cáncer colorectal y gástrico, factores de riesgo, medidas de prevención e importancia de la detección temprana. Promover estilos de vida saludable, incluyendo una dieta equilibrada y actividad física regular. 5. Coordinación multidisciplinaria. Establecer una coordinación efectiva entre los diferentes profesionales de la salud involucrados en el tratamiento y cuidado de los pacientes. Esto implica trabajar en colaboración con médicos, oncólogos, radiólogos, nutricionistas y otros especialistas para garantizar una atención integral y personalizada. 6. Acceso a recursos y servicios de apoyo. Facilitar el acceso de los pacientes a los recursos y servicios de apoyo necesarios para enfrentar los desafíos físicos, emocionales y sociales del cáncer colorectal y gástrico. Esto incluye la derivación a grupos de apoyo, servicios de atención domiciliaria, programas de rehabilitación física y asesoramiento financiero. 7. Educación para el autocuidado. Capacitar a los pacientes y sus familias en el autocuidado, proporcionándoles las herramientas y los conocimientos necesarios para manejar su enfermedad de manera efectiva. Ello supone la enseñanza de técnicas de cuidado personal, administración de medicamentos, manejo del dolor y la promoción de la adhesión al tratamiento. 8. Evaluación continua y mejora del programa. Establecer un sistema de evaluación continua para monitorear la efectividad del programa de atención integral y realizar ajustes cuando sea necesario. Recopilar datos sobre los resultados de salud y la satisfacción de los pacientes. Actualmente se está trabajando en la implementación de la EPA en un centro de salud oncológico. Entre los principales desafíos a resolver están la disponibilidad de espacios físicos para realizar los controles de la EPA y el financiamiento de la implementación del nuevo rol. El proyecto de acompañamiento y atención integral para personas con cáncer colorectal y gástrico, liderado por la EPA, es una iniciativa relevante para abordar dos tipos de cáncer comunes y graves. La relevancia de este proyecto radica en varias razones. 1. Importancia de los cánceres colorectal y gástrico son dos de los tipos de cáncer más diagnosticados y mortales en todo el mundo. Estas patologías afectan a una gran cantidad de personas y tienen un impacto significativo en su calidad de vida y supervivencia. 2. Acompañamiento y atención integral. Proporcionar acompañamiento y atención integral es crucial para abordar las necesidades emocionales y físicas y psicológicas de las personas afectadas por el cáncer. La atención integral debe incluir apoyo emocional, educación, manejo del dolor, atención médica especializada y seguimiento personalizado. Esto no solo contribuye al bienestar del paciente, sino que mejora los resultados del tratamiento y la calidad de vida. 3. Enfoque multidisciplinario. Que el proyecto sea liderado por la EPA refuerza un enfoque multidisciplinario donde diferentes profesionales de la salud trabajan en colaboración para brindar una atención integral. 4. Impacto en la sociedad y la salud pública. Dado el alto número de casos de cáncer colorectal y gástrico, abordar estos tipos de cáncer de manera integral puede tener un impacto significativo en la sociedad y la salud pública. El proyecto no solo busca mejorar la calidad de vida de los pacientes individuales, sino también reducir la carga de la enfermedad en la comunidad en general.
Es importante destacar que la discusión y relevancia específica del proyecto está asociada a su dimensión ambiental, estrategias de implementación y recursos disponibles. Sin embargo, un proyecto que busca proporcionar acompañamiento y atención integral a las personas con cáncer colorectal y gástrico tienen un gran potencial para generar un impacto positivo en la vida de los pacientes y sus familias. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Queremos recordar a todos los participantes que aún pueden dejar sus preguntas en la caja del chat de Zoom para poderlas hacer a los ponentes en nuestra siguiente ronda. Continuamos con la ponencia titulada Estrategia educativa dirigida a cuidadores y pacientes para mejorar los conocimientos en la prevención de lesiones de piel por presión. Autores: Natalia Esquivel Garzón, Sonia Arias Barajas, Juliana Delgado Gómez, Laura Valentina García y Laura Fernanda Gómez. Muchas gracias por su participación. Julia, mi nombre es Laura Valentina García y el siguiente proyecto se denomina Prevención de lesiones de piel por presión, una estrategia educativa para cuidadores y pacientes, con los siguientes integrantes. Y a modo de introducción se tiene que las lesiones de piel por presión, también conocidas anteriormente como úlceras por presión, son provocadas por la presión constante de las prominencias óseas con la piel en pacientes que presentan deterioro de la movilidad o deterioro cognitivo. Asimismo, esto es un problema de salud debido a la afectación de la calidad de la vida, el aumento de costos al sistema de salud y que prolonga la estancia hospitalaria. Por esto es que los cuidados de enfermería en la prevención de estos eventos son relacionados con los indicadores y la seguridad del paciente. Asimismo, se pretende realizar una intervención educativa dirigida a los usuarios y a los cuidadores. ¿Por qué? Porque se pretende empoderar en el nivel de conocimiento y prevención de las lesiones de piel por presión para distribuir la carga de trabajo de enfermería. Esto se justifica en que las lesiones de piel por presión presentan un problema de salud importante a nivel mundial, con una prevalencia del 3 al 50% en servicios de cuidados intensivos, UCI, medicina interna y neurología. Y debido a que la educación es como el empoderamiento del cuidador y el usuario en el control del riesgo para la prevención de lesiones de piel por presión. ¿Por qué? Porque las mayores consecuencias de esto son la celulitis, la sepsis, la pérdida del grosor de la piel y asimismo el dolor. Estas lesiones son prevenibles mayormente en un 95% y la manifestación está muy relacionada con la calidad del cuidado y la carga del trabajo de enfermería. Por eso se pretende intervenir a los cuidadores. Asimismo, se realizó una metodología con un objetivo que era implementar la estrategia educativa multicomponente en cuidadores y usuarios destinada a mejorar los conocimientos sobre las lesiones de piel por presión. Con una muestra de 24 cuidadores hospitalizados en un servicio de medicina interna en un hospital de tercer nivel, que presentaran riesgo alto o moderado de padecer lesiones de piel por presión según la escala Braden. También se utilizaron criterios de exclusión, como los cuales fueron que tuvieran un déficit cognitivo y que al mismo tiempo tuvieran ausencia del cuidador en el momento en que se estaba aplicando la intervención. Lo segundo era que los usuarios que presentaran riesgo, que tuvieran riesgo bajo de lesiones de piel por presión, pues estos no se intervenían. Las fases del desarrollo de la estrategia fueron 3, en donde la primera podemos ver que se realizó una búsqueda y un análisis de la literatura crítica para la selección de la mejor estrategia educativa. Asimismo, en el segundo se propuso desarrollar en los materiales de intervención y en la tercera fase se llevó la aplicación de la intervención al personal seleccionado. Aquí podemos ver imágenes en donde se evidencian los materiales utilizados desarrollados por el mismo grupo de integrantes, en donde podemos ver en una infografía que es relacionada más que todo a la definición de las lesiones de piel por presión. Entonces, en esta se hablaba de qué son una prominencia ósea, cuáles son las prominencias óseas, signos y los síntomas de las lesiones de piel por presión y sus manifestaciones, así como los grados. En la segunda imagen podemos ver el simulador de la unidad del paciente. Lo que se quería llegar con esto era enseñar al cuidador o al principal persona que estuviera acompañando a este paciente cómo se realizaban los cambios de posición, cada cuánto se realizaban los cambios de posición y asimismo cómo se dejaba un acoginamiento
para las prominencias óseas y cada cuánto y cómo se tenía que elevar las camas, entonces por esto tiene esta foto y se ve bastante claro. El tercero es por último un video que nos habla más que todo de los factores de riesgo y las prevenciones de lesiones de piel por presión. Entonces aquí hablábamos de lo que era el control de la humedad, de lo que era la hidratación de la piel, de lo que era la nutrición. Por esto es que se denomina que es una intervención compleja, pues incluyó varios componentes cognitivos y conductuales con respecto a las lesiones de piel por presión. El modo de entrega fue verbal con una dosis de intensidad única, una única sesión con una duración de 30 a 40 minutos. Asimismo, nuestro instrumento de recolección de información fueron como las variables sociodemográficas. No solamente queríamos mirar el nivel de conocimientos ganados o adquiridos con nuestra intervención, sino queríamos también analizar cuántas personas o qué personas eran las que mayormente iban a cuidar a estos pacientes. Como por ejemplo, queríamos mirar la edad que tenían, el sexo, el nivel educativo, la procedencia, el nivel socioeconómico y la ocupación del estado civil. Este análisis de la información se realizaron con frecuencias absolutas. El nivel de conocimiento, como ya lo habíamos dicho, se aplicó la etiqueta del resultado de enfermería, control del riesgo, con ciertos indicadores, no todos, utilizaron algunos que se operacionalizaron debidamente para que nos respondieran a las lesiones de piel por presión. Se manejaron lo que era una definición de lesión de piel por presión, los factores de riesgo, la higiene de la piel, la hidratación de la piel, el control de la humedad y el manejo de la presión. Todo esto y cada indicador evaluado por medio de una escala Likert, en donde 1 era nunca demostrado, 5 si era siempre demostrado. Todo esto se realizó con las variables de antes y después, se realizó la intervención y que se utilizó la prueba no paramétrica de Wilkinson. Asimismo, se realizó una estadística descriptiva apropiada de medida y distribución de las variables, y esto se valoró la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wills, lo que permitió la elección de las estadísticas de resumen pertinentes. Entonces, finalmente, cuando llegamos a los resultados, nos damos cuenta de que la mayoría de cuidadores que hacen cargo de estos pacientes son mujeres con número de 18, en un total del 75% de la muestra, y la mayoría de los que se les aplicó la intervención fueron cuidadores con un total de 19, que representó el 79.2% de la muestra. Asimismo, el parentesco de estos cuidadores mayormente fueron los hijos o las hijas con un número de 7, en donde representaron el 29.2% de la muestra. Ya cuando entonces hablamos de los resultados del nivel de conocimientos, volvemos a traer a mención el NOT que utilizamos, que es control de riesgo, y los indicadores. Entonces, cada indicador nos respondía a un ítem anteriormente descrito. Entonces, participar en la identificación sistémica de problemas relacionados con la salud nos respondía a la definición de lesiones de piel por presión. Aquí podemos ver esto que en la columna de la izquierda se presenta el puntaje inicial y en la columna de la derecha el puntaje final. Podemos ver que en las definiciones de definición de lesiones de piel por presión inicialmente tenían un 2.45 y finalmente se llevó a 3.75. Asimismo, si nos enfocamos en los valores en rojo, nos damos de cuenta que en la parte del indicador donde decía que sigue las estrategias de control de riesgos seleccionadas, que nos respondía al ítem de si manejaba los cuidados en la higiene, podemos ver algo que fue que inicialmente fue el puntaje que tuvo menor valor, fue evaluado como 1.33, en donde era nunca demostrado, a que finalmente lo llevamos a 4.12, donde nos quedó frecuentemente demostrado. Por último, vemos que el que tuvo mayor puntaje fue el desarrollo de estrategias de control del riesgo, que no respondía al ítem de control de la humedad. Esto inicialmente quedó en 2.33 y finalmente llegó a 4.62, lo que nos indicó que quedó entre frecuentemente demostrado a siempre demostrado. Esto nos indica que la mayoría de indicadores que se evaluaron finalmente quedaron frecuentemente demostrados a siempre demostrados. Ya como resultados, tenemos que posterior a la intervención se evidenció un aumento estadísticamente significativo con una P de 0.000 evaluada con la prueba no paramétrica de Wilkinson en el conocimiento inicial comparado con el final. Asimismo, el mayor cambio se evidenció en la puntuación de cuidados en la higiene y el control de la humedad.
Y como conclusiones tenemos que la intervención fomentó la mejora del conocimiento sobre las medidas de prevención de lesiones de piel por presión, que el uso de la etiqueta de resultado NOC permitió evaluar de forma objetiva el impacto de las intervenciones a través de los indicadores, los cuales mencionamos, y asimismo la estrategia de búsqueda y lectura crítica de literatura constituye una herramienta útil en enfermería, pues nos permitió identificar la mejor evidencia para establecer nuestras estrategias de intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los ponentes. Continuamos con nuestra siguiente ponencia titulada Percepción sobre los determinantes sociales relacionados con el automanejo de la diabetes tipo 2 por Antonio Jam, Julia Cándila y Josué Medina Fernández. Muy buen día. Agradezco la invitación a este excelente evento del Grupo Sigma a través de lo que es América Latina y las conferencias que se van a presentar. Espero que sean de mucho éxito. Les voy a presentar el trabajo titulado La percepción de los determinantes sociales en relación con el automanejo de la diabetes tipo 2. Los autores somos el doctor Antonio Vicente Jan Sosa, Julia Alejandra Candila Celis, una servidora, Josué Medina Fernández, uno de nuestros maestros adjuntos de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, un vecino estado de Yucatán. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Les comento un poco acerca de lo que hemos hecho en cuanto a un estudio que iniciamos desde hace 3 años en cuanto a la diabetes. Este estudio vemos que no solo el impacto de la diabetes como un aspecto multifactorial y que requiere, todo el mundo lo sabemos, de un abordaje integral para que la persona se ajuste al autocuidado y sobre todo a la condición de vida mucho mejor de la que ahora viven. Sobre todo aquí en Yucatán ocupamos uno de los primeros lugares. La evidencia señala que la atención y el tratamiento clínico representa entre el 10 y 20% de lo que se puede modificar en cuanto a los resultados de su salud. Y el otro, entre 80 y 90%, está relacionado con los determinantes sociales en salud, incluyendo el comportamiento, la relación con la salud y los factores socioeconómicos, ambientales. También se vive, como todo el mundo, ¿no?, un racismo y sobre todo una mala atención de los servicios de salud, entre otros. El objetivo de este estudio fue describir la percepción sobre los determinantes sociales que se desarrollan en el automanejo de la diabetes tipo 2 en un grupo de personas que habitan en la colonia de San José Tecó de Mérida. La colonia San José Tecó de Mérida está ubicada en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad tenemos una unidad universitaria de inserción social de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde trabajamos con personas con un cierto grado de rezago social. Para este estudio lo utilizamos los materiales y métodos, un estudio principalmente cualitativo, como un paradigma interpretativo conversivo. La información que se recolectó fue a través de un grupo focal. En un grupo focal de personas, también tuvimos un grupo focal de profesionales y de los administrativos. En este caso les vengo a presentar todo lo que conllevó el grupo focal de la parte de las personas. Por criterios donde se planteó la pregunta detonadora en cuanto a cómo ellos viven los determinantes sociales en salud
en cuanto a la diabetes tipo 2. En cuanto a la discusión de los que comentaron, se grabó por audio, claro, previo consentimiento informado y firmado a cada una de las personas. Esta firma de consentimiento, además, se llevó a cabo con un testigo para que posteriormente los resultados de este estudio, de este audio, se podían transcribir y hacer un análisis de contenido con base al modelo conceptual basado en los determinantes sociales en salud y sobre todo este rigor científico que aseguró por medio de la credibilidad y sobre todo la parte de la consistencia interna que llevamos inadecuadamente con la parte teórica en determinantes sociales y lo que la persona comenta en cada apartado. El proceso se realizó entre marzo, abril y mayo durante el 2002. La importancia que tuvo utilizar grupos focales fue de acuerdo a las personas, no solo que deseaban participar, sino las personas que estaban inscritas en los proyectos y que habíamos observado que estas personas eran no solo muy participativas, sino siempre querían dar más de ella y estaban dispuestas a apoyar el estudio. Eso es lo más importante. ¿Qué obtuvimos? En ello participaron 8 mujeres y un hombre, en edad promedio de 69.2 años, 7 con sobrepeso y obesidad y 2 con normopeso, 5 en un periodo de evolución de la diabetes de más de 10 años, 3 con menos de 5 años y participaron en la mayoría entre 6 y 10 años. 4 de las personas llevaron un tratamiento médico por más de 10 años. Como sabemos, la diabetes tiene no solo ese enfoque multicausal, sino también la parte de tratamiento es abordado desde el enfoque multidisciplinario, sobre todo que en la unidad donde ellos acuden es una unidad de primer nivel de la universidad, como se les señalé al inicio, y que contamos con 7 licenciaturas. Ellos han acudido no solo a rehabilitación, nutrición, odontología, psicología. Entonces, estos pacientes vemos que han estado con nosotros más de 10 años y que eso hace mucho más importante ver ese enfoque y esa mirada de los determinantes sociales, cómo ellos se han comportado ante ello, ¿no? Es importante cómo estos determinantes sociales estructurales están presentes en cada uno de ellos. Sobre todo vemos cómo el ingreso económico influye grandemente en seguir o no un tratamiento. El sistema de salud, por supuesto, la mayoría de ellos vienen de un sistema de salud público. La educación, la mayoría tenía educación básica. Y acá hablamos un poco de la discriminación. Efectivamente, ellos se sienten discriminados por el equipo de salud, en que solo llegan a consultar y le dan la receta y se van. No les explica, no les dicen, se sienten no tratados como persona, sobre todo la edad que tienen. Este contexto de discriminación, ellos lo ven como un maltrato. En cuanto al contexto político, igual, el contexto político, pueden ver que no todos los sistemas de salud tienen grupos de ayuda mutua o grupos que trabajan con personas que viven con diabetes. Y sobre todo, es importante que los determinantes sociales, intermedios y psicosociales puedan precisamente ver qué redes de apoyo cuentan, qué barreras sí tienen
para continuar y sobre todo, ¿cuáles son esas barreras que les impiden en un momento dado obtener un estilo de vida más saludable y sobre todo el transporte? Algunos de ellos pues sí tienen dificultad para acceder a un servicio público. Esta parte de acceder a un servicio público, sobre todo que no cuentan con el apoyo de algún familiar, se les dificulta para la accesibilidad a un servicio de salud. Esto es lo que también comentaron en cuanto a esos determinantes sociales estructurales. No hay un transporte que los apoye a ir a sus consultas o a sus terapias en un momento dado. Algunos de ellos sí les gusta ir a la terapia porque sienten mejoría y se sienten aceptados. Esto es parte de los resultados obtenidos en cuanto al enfoque y al modelo de determinantes sociales. Bueno, les voy a comentar brevemente algunas de las conclusiones que tuvimos en cuanto a los hallazgos. Precisamente, esta percepción de los determinantes sociales que se desarrolla sobre todo hacia el automanejo de su enfermedad, vemos limitantes, ¿sí? Este grupo de personas que habitan en la colonia San José Tecó, que es una colonia del sur de la ciudad, con cierto grado de marginación, ¿sí? El ingreso socioeconómico es muy importante porque no lo tienen para seguir un buen tratamiento. La parte del sistema de salud, igual, como les comenté, la discriminación. La educación, pues no cuentan en algunas ocasiones con un nivel básico. Y sobre todo el contexto político de que las personas de edad avanzada, las personas que viven con una cronicidad, no cuentan con apoyo. Entonces, como vemos, las cuestiones psicosociales, las redes de apoyo, se vuelven unas barreras para obtener un estilo de vida saludable y no se diga, como les he comentado, cómo llegar, cómo acceder a un servicio. Esto a nosotros, como parte del equipo de salud, nos hace hacer mucho más gestión para que las autoridades apoyen a estas personas a acudir a un centro de salud adecuado. En el caso de los pacientes que participaron, están en un grupo que nosotros le llamamos ayuda mutua, que precisamente es de autoayuda. Es importante considerar lo que nosotros como profesionales de la salud podemos hacer y sobre todo tener este enfoque de determinantes sociales en salud para que ellos accedan a este buen automanejo de su enfermedad y mejoren su calidad de vida. Bueno, con estas conclusiones me despido y vuelvo a agradecer este espacio para comentarles lo que estamos haciendo en la unidad universitaria en Mérida, Yucatán, México, y que la experiencia que tenemos podamos apoyar a otros grupos. Muchísimas gracias por su atención y las referencias, por supuesto, referencias tan importantes. Muchas gracias a los ponentes por la presentación. Pasamos a nuestra última presentación antes de nuestra ronda de preguntas de esta sesión, para después continuar con los póster y otras presentaciones en modalidad oral y rapid fire. Nuestra siguiente presentación es titulada Calidad de vida, soporte social, adopción del rol de cuidadores de pacientes con cáncer y falla cardíaca en cuidados paliativos. Autores: Mauricio Arias Rojas, Arredondo, Santiago Tálvaro, Sonia Patricia Carreño Moreno y Adriana María Agüero Pérez. Muchas gracias por su participación.
Iniciamos con la presentación. Un saludo a todos, soy Mauricio Arias y junto con Edida Redondo, Santiago Tálvaro de la Universidad de Antioquia, Sonia Carreño de la Universidad Nacional de Colombia y Zulema Wiles de la Clínica Cardioid queremos presentar este trabajo titulado Calidad de vida, soporte social, adopción del rol de cuidadores familiares de pacientes con cáncer en cuidados paliativos y de cuidadores de pacientes también con falla cardíaca. Frente a la introducción es importante decir que los cuidados paliativos cada vez tienen mayor necesidad dentro de nuestros sistemas de salud. Para el caso de Colombia tenemos un sistema de salud que tiene, según la clasificación mundial, un nivel 3B en la provisión de cuidados paliativos, lo que quiere decir que la integración de estos dentro del sistema de salud apenas es generalizado, es decir, que se encuentra en las grandes ciudades. Hay equipos de atención dentro de los hospitales, hay algunos equipos de atención domiciliaria de cuidados paliativos, pero todavía su desarrollo es incipiente comparado con otros países desarrollados o con ingresos altos. Asimismo, debido a esta provisión de cuidados paliativos en nuestro sistema de salud, muchas de las demandas de los cuidados paliativos y de las necesidades que tienen estos pacientes se han transferido a los cuidadores familiares, que son quienes son los que más o menos representan o cuidan al paciente o suplen del 70-90% de las necesidades de estos pacientes. Entonces, estos cuidadores principalmente han sido cuidadores de pacientes con cáncer que entran a cuidados paliativos y ahora recientemente se han incluido otros tipos de enfermedades, como lo es el caso de las enfermedades cardiovasculares y dentro de estas, las enfermedades, la falla cardíaca específicamente. Al respecto, la literatura que dice que estos cuidadores de pacientes con cáncer y falla cardíaca tienen, al parecer, dos perspectivas distintas de lo que es la trayectoria o lo que es la experiencia de cuidar a su paciente con cáncer y con falla cardíaca. Primero, hay unos asuntos que son distintos en el momento de ingreso a los cuidados paliativos. La duración de la enfermedad en una es más larga que en otra. La trayectoria de la enfermedad tiene un declive muy evidente en el caso de cáncer comparado con el caso de falla cardíaca. El tratamiento en el cáncer también es mucho más agresivo, sin embargo, el tratamiento en la falla cardíaca es un tratamiento de largo tiempo. Asimismo, pueden variar en términos de la edad o el sexo. En términos de la edad, pueden ser más jóvenes los pacientes con cáncer que aquellos con falla cardíaca. Entonces, claro, esta experiencia es distinta, pero nosotros dentro de este estudio queríamos saber qué tan distinta es la experiencia y qué tan comparables son estos dos grupos en términos de unas variables de interés para nosotros, como lo es la adopción del rol, el soporte social y la calidad de vida. De acuerdo con esto, entonces nos propusimos examinar, comparar la calidad de vida, la adopción del rol y el soporte social de cuidadores de pacientes con falla cardíaca y con cáncer en cuidados paliativos y analizar los determinantes de la calidad de vida de estos cuidadores. Para eso hicimos un estudio de tipo descriptivo, comparativo y correlacional que se desarrolló en el año 2022 con 81 cuidadores familiares de pacientes con cáncer en cuidados paliativos y 80 cuidadores de pacientes con falla cardíaca en cuidados paliativos que se reclutaron en las instituciones de salud de la ciudad de Medellín. En estas dos instituciones se contó con aval ético y se invitó a los participantes libremente al estudio y los que quisieron participar firmaron un consentimiento informado. Aplicamos básicamente 4 escalas: una escala de caracterización sociodemográfica del cuidador familiar, con características sociales, económicas, clínicas del perfil de cuidado. Aplicamos también la escala soporte social MOS, que mide a través de 20 ítems la percepción del soporte social que tiene el cuidador. Asimismo, aplicamos la escala de adopción del rol, que mide con 22 ítems la adopción del rol que tiene el cuidador de cuidar a un paciente que está en situación de cronicidad o en cuidados paliativos. Y asimismo, aplicamos la escala de calidad de vida en situaciones que limitan la vida, versión cuidador familiar, que tiene 16 ítems y que mayores puntajes, mayor es la calidad de vida. Dentro de los resultados de este estudio, revisamos la estadística descriptiva de las variables de interés y vimos principalmente que en el caso de los pacientes con cáncer y con falla cardíaca tenían un promedio de edad muy similar, de 48 a 50 años. Esta diferencia no fue significativa.
La mayoría de ellos era de sexo femenino, con una educación de estudios superiores en su mayoría, técnico, tecnológico y universitario. Asimismo, el estado civil de ellos era unión libre en su mayoría. Y encontramos cuidadores en la mayoría de religión católica, así como dedicados principalmente, eran empleados en el caso de los cuidadores de pacientes con cáncer y se dedicaban al hogar en el caso de los cuidadores de pacientes con falla cardíaca en cuidados paliativos en su mayoría. Asimismo, los ingresos económicos de esta muestra fueron cuidadores con estratos socioeconómicos 2 y 3 principalmente. Frente a ese perfil del cuidado, tenemos que los cuidadores de pacientes con falla cardíaca llevaban cuidando a su paciente en un promedio de 60 meses. Esta diferencia fue estadísticamente significativa versus los 7 meses que llevaban los cuidadores de pacientes con cáncer cuidando a sus pacientes. Ambos grupos cuidan 24 horas al paciente. Asimismo, la edad de estos pacientes es de 61 años en promedio y de 67 años para el caso de la falla cardíaca. Dentro del puntaje Karnofsky, ambos grupos de cuidadores estaban cuidando a un paciente con una funcionalidad muy similar y estos cuidadores pues cuidaban a estos pacientes en su mayoría desde el momento del diagnóstico con un 93 y 87% respectivamente. Asimismo eran únicos cuidadores en su mayoría, no eran únicos cuidadores en su mayoría, contaban con alguien más que les ayudara en el cuidado de su paciente en la mayoría de los casos. Y asimismo, estos cuidadores tenían relación con el paciente principalmente en grado de pareja, en el 33%, y asimismo también estaban cuidando a los padres de estos participantes. Frente al sexo del paciente, encontramos que para el caso de cáncer la mayoría de los pacientes eran mujeres versus los pacientes con falla cardíaca, que en su mayoría eran hombres, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Frente al nivel de funcionalidad, a la escala NIJA para el caso de los pacientes con cáncer, en su mayoría estaban en la clase 3 con un 63%. Si vemos los niveles de soporte social y adopción del rol, encontramos que la adopción del rol es igual en ambos grupos de cuidadores. La diferencia no fue estadísticamente significativa. Ambos grupos tienen una adopción del rol satisfactoria. Sin embargo, si vemos el soporte social de manera general, ambos grupos tienen mayor soporte social, pero para el caso del grupo de falla cardíaca, la dimensión de soporte social tangible, que es tener a alguien que le ayude en las labores domésticas, en preparar los alimentos, en hacer actividades en el hogar, esta dimensión fue mucho menor y fue estadísticamente menor en el caso de los cuidadores de pacientes con falla. Frente a la calidad de vida y comparar la calidad de vida en general era un objetivo de esta investigación, encontramos que en ambos grupos la calidad de vida es distinta y la diferencia es estadísticamente significativa. Los cuidadores de pacientes con cáncer tienen una calidad de vida mucho menor que aquellos de falla cardíaca. En la dimensión global y en cada una de las subdimensiones de la escala, el cuidador del paciente con cáncer en cuidados paliativos experimenta una peor calidad de vida. Asimismo, al ver los predictores de esa calidad de vida en cada uno de estos dos grupos, encontramos que la adopción del rol y la funcionalidad del paciente son dos variables que predicen la calidad de vida en ambos grupos. En el caso de los cuidadores de pacientes con cáncer y con falla cardíaca. Sin embargo, en el caso de los cuidadores de pacientes con cáncer, también la variable de soporte social y edad del cuidador, es decir, entre menos edad, mayor va a ser el impacto en la calidad de vida. También es otra variable que predice el 52% de esa calidad de vida del cuidador, y en el caso del del cuidador del paciente con falla cardíaca predice el 38% de toda esa variabilidad frente a lo que es la calidad de vida. Frente a las conclusiones de este estudio, es importante anotar que la mayoría de los cuidadores incluidos dentro de la investigación eran mujeres entre 48 y 50 años, que no existen diferencias significativas en las características sociodemográficas de los participantes, pero sí que hay los cuidadores de pacientes con falla cardíaca en cuidados paliativos han cuidado estadísticamente más tiempo a esos pacientes, y la adopción del rol en ambos grupos es completamente igual, no hay diferencias significativas. Frente al soporte social es igual en ambos grupos. Sin embargo, el soporte social tangible es mucho menor en los cuidadores de pacientes con falla cardíaca. Ahora, la calidad de vida en ambos grupos, la diferencia es estadísticamente significativa y tienen mayor calidad de vida los cuidadores de pacientes con falla cardíaca.
Estas son las referencias del estudio y los invitamos pues a que realicen sus preguntas y muchas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias a los últimos ponentes. Vamos a iniciar con nuestra primera ronda de preguntas relacionadas con cada una de las presentaciones que acabamos de ver. Las personas que tengan preguntas pueden ir realizándolas con el número de la presentación o con el título de la temática, se las vamos realizando a cada uno de los ponentes. Inicialmente, los evaluadores del evento que evaluaron los astras hicieron diferentes preguntas para para los autores de las presentaciones. Entonces, para la presentación número 1, cuidadores familiares de personas con falla cardíaca en el componente americano, una revisión rápida. ¿Se encuentra en sala alguno de los autores que nos pueda indicar? Al parecer no tenemos ninguno de los autores presentes. Hay personas vinculadas del proyecto Cuidado Espiritual que brinda el personal de enfermería en pacientes con cuidados paliativos. No tenemos personas. Estas preguntas las vamos a ir guardando, se las vamos a ir enviando a los diferentes autores para que posteriormente tengan la oportunidad de dar respuesta y las estaremos enviando por otros medios. Lina Paola Buitrago Ubaque se encuentra en la sala. Hola Cristian, ¿cómo estás? Sí, yo me encuentro aquí presente. Perfecto, Lina, si quieres puedes prender tu cámara como te sientas un poco más cómoda. La pregunta que se te asignó por los evaluadores es la siguiente. ¿Qué prospectos de proyectos de apropiación social del conocimiento se tiene planeado con los resultados del proyecto presentado? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Sí, sí me escuchas bien? Bueno, pues creería que en el hospital tenemos que seguir trabajando como pues desarrollando más proyectos, fortaleciendo las clínicas especializadas que ya están y las que ahora pues estamos trabajando el año pasado, porque hasta el momento creo que no las hemos puesto como en práctica, ¿sí? También hay que seguir fortaleciendo. También hay que seguir fortaleciendo. Qué pena, es que me encuentro aquí en el hospital universitario. Sí, Son cosas de la virtualidad. Continúa. bueno, hay que seguir fortaleciendo también lo que cada enfermero desde la dirección de las clínicas especializadas y los programas especializados que tiene el hospital nos pueda, nos pueda aportar, porque ahorita siempre ha habido como mucha relevo de los profesionales. Entonces, sería como esos aspectos. También pensaría que hay que incluir ahora muchas de las escalas que han presentado los diversos profesionales aquí. En especial, la última también sería como muy importante hacer la conexión con ese tipo de escalas y ver cómo vamos a trabajar también el cuidador, porque la idea del trabajo que se realizó el año pasado era para las diadas, ¿sí? No solamente dejar por un lado a los pacientes, sino también pues tomar en cuenta las diadas, pero cómo vamos a ver el impacto, ¿sí? La contribución. Entonces, a través de generar indicadores para cada clínica y aplicar, como te digo, las escalas durante todos los procesos que tenga, junto con todas las clínicas, para ver cuál es el efecto de si de verdad lo que nosotros planteamos, pues de apropiación por parte de enfermería, sí ha funcionado de la manera eficiente y efectiva, no solamente para el paciente, sino también para su cuidador. Perfecto. Lina, muchísimas gracias por su participación. Continuamos con, se encuentran en sala los autores del proyecto Factores Protectores y Riesgo en Control Glucémico en Adultos Indígenas con Diabetes tipo 2.
María de los Ángeles Paz Morales, Herminia Guzmán Catalán, Velía Margarita Cárdenas Villarreal. María de los Ángeles, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas correctamente? Creo que no estamos escuchándola. Aún no. Perfecto. Se encuentran en sala los autores del proyecto titulado Programa de Acompañamiento y Atención Integral para Personas con Cáncer Gástrico y Colorectal, Paola Alvarado, Marcela Agüero y Paz Soto. ¿Se encuentran con nosotros? Hola, sí, estoy aquí. Hola Marcela, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Intenté encender mi cámara, pero me aparece un mensaje de que no puedo hacerlo. No, ok, ya de manera interna vamos a mirar que... creo que ya. Ahí Perfecto. sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Marcela, en el proceso de evaluación surgió la siguiente pregunta. En la propuesta de intervención, uno de los pilares es educación y promoción de la salud. En esa parte, en la parte de educación y promoción de la salud, ¿cómo van a determinar las temáticas, los contenidos y las metodologías para brindar esta educación en el programa? Muchas gracias por la pregunta. Miren, contarles que este es un proyecto de intervención de mi tesista que se llama Paola Pavés. Ella es una enfermera especialista en oncología. Y en ese contexto, habitualmente lo que le ocurría a Paola es que los pacientes llegaban a la consulta una vez que ya habían presentado efectos adversos serios derivados de la quimioterapia. Entonces, esta propuesta de intervención tiene un énfasis en la prevención y por lo tanto, dentro de los contenidos asociados al problema de salud que tienen sus usuarios, tiene que ver con poder reconocer tempranamente los signos y los síntomas asociados a una mayor toxicidad derivada de sus tratamientos por quimioterapia y a los efectos secundarios que conocemos asociados a este tratamiento. En torno a la metodología, este es un proyecto de intervención que tiene un énfasis en educación de adultos, ¿sí? Y que además está mediado por dos modelos de enfermería, el de autocuidado y también el de las transiciones. Y por lo tanto, se comprende el fenómeno y la experiencia de estos pacientes desde esa perspectiva, comprendiendo de que tienen habilidades, tienen fortalezas a pesar del problema de salud que están viviendo y que por lo tanto, con el acompañamiento de una enfermera de práctica avanzada, especialista en el problema de salud que tienen, van a poder identificar y consultar de forma más temprana. Hay consultas que están pensadas para implementarse al inicio de forma presencial, pero luego también de forma telemática, pensando, ¿no es cierto?, en un uso adecuado de los recursos disponibles. Perfecto. Marcela, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Continuamos con... hay participantes del proyecto titulado Estrategia Educativa Dirigida a Cuidadores y Pacientes para mejorar los conocimientos de la prevención de lesiones de piel por presión. Natalia Esquivel Garzón, Sonia Arias, Juliana Delgado, Laura Valentina García o Laura Fernanda Gómez. En la sala. Al parecer, ¿no? Continuamos con el proyecto titulado Prevención sobre los determinantes sociales relacionados con el aumento de la diabetes tipo 2. Autores, Antonio Vicente Yam, Julia Alejandra Cándila
y Josué Medina. ¿Hay alguno de los autores presentes en la sala? Recuerden que pueden perder directamente su audio para saber si están presentes en este momento. Ok, perfecto. Profesora María de Los Ángeles, ¿ya pudo solucionar lo del audio? Buenas tardes, ¿nos escucha? Perfecto. Se encuentran en sala autores del proyecto titulado Calidad de vida, soporte social, adopción del rol de cuidadores de pacientes con cáncer y falla cardíaca en cuidados paliativos. Mauricio Arias, Arrendondo, Santiago Otálvaro, Sonia Carreño o Adriana María Agudelo. Listo. Esperando, para poder continuar con la presentación, vamos a dejar estas preguntas pendientes y en la ronda final de preguntas de esta sesión y de esta temática de salud en la cronicidad, volveremos a preguntar por los autores de estos proyectos para poder realizar estas preguntas. Continuamos entonces con nuestra siguiente ronda de presentaciones. La siguiente se titula Cura avanzada de heridas más allá de las áreas especializadas. Estudio de caso y revisión bibliográfica por Arevalo Ipanaque, Yared Mercedes, Rosana Obando, María Teresa Obando y Enríquez Blanca. Buenas tardes, estimados amigos. Es para nosotras, sus colegas peruanas, un placer participar en esta conferencia bienal de Latinoamérica y el Caribe para presentarles los resultados de un estudio realizado que titula Cura avanzada de heridas más allá de las áreas especializadas, estudio de casos y revisión bibliográfica. El interés de hacer este estudio nace a partir de que evidenciamos que cada vez existen más heridas complicadas en los servicios hospitalarios y comunitarios, que vivimos en un contexto donde no todos tenemos acceso a la cura avanzada, ni es un procedimiento que se realice en todos los servicios ni en todos los niveles, sino que más bien se desarrolla en ciertas áreas especializadas, muchas veces en clínicas, con un costo alto e incluso no se desarrolla en todos los países. También hemos observado que las situaciones de los pacientes cada vez son más complejas, tanto desde el ámbito de la salud como en el ámbito económico, e incluso las restricciones por la pandemia limitaron el acceso tanto del profesional para poder realizar la cura avanzada como de los usuarios para poder acceder a ellas. Con todo esto nos planteamos el objetivo de evidenciar la necesidad de aplicar la cura avanzada en los diferentes niveles de atención, más allá de las áreas especializadas, a partir de una revisión de la literatura y divulgación de 2 casos clínicos. Entonces se trató de un estudio de reportes de casos clínicos con revisión bibliográfica. En la revisión consultamos las bases de datos, 5 bases de datos que están mencionadas acá, con unas estrategias de búsqueda, utilizando la metodología Prisma, con ciertos criterios de inclusión, considerando idiomas español e inglés y información bibliográfica de los últimos 5 años. Además que se presentan 2 casos de pacientes en los que se aplicó la cura avanzada de heridas con éxito fuera del contexto hospitalario especializado. En la primera fase, que fue la búsqueda bibliográfica, encontramos 8 artículos a partir de toda la búsqueda y selección de los documentos que brindaban algún aporte al tema de interés. Encontramos solamente un reporte de caso que evidencia los beneficios de la cura avanzada de herida, en este caso en el manejo de una lesión compleja de mal. Encontramos solo 2 reportes de estudios que evidencian la necesidad de difundir la cura avanzada. Un estudio
primario de estudio cuantitativo con enfermeros de Argentina, donde la mayoría conoce de la cura, pero se considera que no se encuentra capacitado para ello. Y un estudio que no es primario, sino que más bien es una reflexión respecto a la necesidad de conocer y capacitarse más en cura avanzada. Luego encontramos la mayoría de artículos que tratan sobre los avances, los nuevos tratamientos y los nuevos retos en la cura avanzada de heridas. Todo esto sustenta nuestro planteamiento inicial de que hace falta generar mayor evidencia para demostrar que la cura avanzada de heridas necesita masificarse más, llevarse a otros espacios más allá de los especializados, y esto demanda también la necesidad de capacitar al profesional de enfermería. Respecto a los casos clínicos, el primer caso trata de un adulto mayor con cáncer como enfermedad de fondo, con diabetes, pero que además tiene gangrena de Fournier, una infección que produce fascitis necrótica de periné, incluyendo el escroto. En este caso, al día 1 se empieza la cura avanzada con distintos productos como los que vemos en la lámina. Lo importante es que el paciente está hospitalizado hasta el día 60, en el cual se le da la alta, pero justamente aquí es donde empezaron las restricciones por la pandemia de COVID-19 y empezó lo que nosotros llamamos la cuarentena. Entonces, desde el día 60, si bien es cierto, el paciente ya se encontraba muy bien evolucionado, como lo vemos en la última fotografía, pues fueron casi 20 días que se le hizo una guía de cuidado remoto a través de videollamadas. Se le dirigía a la esposa sobre cómo realizar la curación. Ya se le había dado un entrenamiento en el área hospitalaria, pero ese entrenamiento ya ella lo puso en práctica en domicilio, todo guiado por videollamada hasta que la herida llegó a cerrar por completo. Y el segundo caso trata de un niño con una herida postoperatoria traumatológica infectada con pseudomonas, como lo vemos en la primera lámina, pues es una herida que se encuentra con dehiscencia, sumamente infectada. Y el caso se presentó en un país que no es Perú, donde los enfermeros en ese hospital no aplican la cura avanzada de heridas y al parecer, por lo que hemos averiguado, tampoco se aplica en todo ese país. Entonces, ¿qué sucedió? Que la madre de este niño es enfermera, tuvo el contacto con las enfermeras peruanas y vino a Perú a adquirir los productos para la cura avanzada. Le indicaron cómo debía de hacer la cura. Ella llega a este país, tiene que convencer al profesional médico y a los profesionales enfermeros para utilizar los productos. Gracias a Dios logra la aceptación y empiezan la cura avanzada. Como podemos observar, al día 14 la herida ya se encuentra cicatrizada, algo que llamó mucho la atención de los médicos y enfermeros de ese país porque nunca en su vida habían visto la evolución de una herida de esta forma, que en 14 días está cicatrizada y la infección no progresó, que era el peor riesgo. Entonces, estos casos y la revisión bibliográfica nos lleva a concluir que la cura avanzada no se circunscribe a un tiempo y espacio. No podemos nosotros limitarla solamente a las áreas especializadas, solamente en los países de repente que tienen mayores recursos o solamente con ciertas personas que tienen el acceso económico a los productos, sino que es una necesidad que se presenta en todos los ámbitos y cada vez con más énfasis en los ámbitos hospitalarios que son autofinanciados por los estados y los ámbitos comunitarios. Por lo tanto, se requiere también que los profesionales de enfermería desarrollen competencias para aplicar estos cuidados de manera idónea. Es una necesidad que tenemos que prestar atención para lo que pueda venir
en el futuro y con las complicaciones cada vez más crónicas que se vienen presentando en nuestros países. Con todo eso, queridos amigos, nosotros nos despedimos agradeciéndoles a ustedes la oportunidad por participar. Bendiciones y muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Continuamos con la siguiente presentación titulada Cuidado de los adultos mayores con enfermedades crónicas a través de la medicina tradicional. Autores José Vicente Hernández Salinas y Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es José Vicente Hernández Salinas y les voy a presentar mi investigación que lleva por nombre Cuidado de los adultos mayores con enfermedades crónicas a través de la medicina tradicional. El asesor de este trabajo de investigación fue el doctor en Ciencias de Enfermería, Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Como una pequeña introducción, pues, según datos del INEGI, la mortalidad los adultos mayores se debe sobre todo a enfermedades crónicas. Las tres principales, pues, son diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, incluida la hipertensión arterial, y tumores malignos. Y, pues, estas enfermedades van a ser el principal interés para esta investigación. Además, la medicina tradicional, pues, representa la principal fuente de atención sanitaria y en muchas ocasiones es la única opción para recibirla. Esto a diferentes razones, por ejemplo, porque es accesible, asequible, se encuentra próxima a los hogares y es culturalmente aceptada, por lo que se le tiene mucha confianza dentro de la sociedad. Una parte importante de la medicina tradicional es la herbolaria tradicional, es decir, el uso de la botánica aplicado a la medicina. El objetivo general de este trabajo de investigación fue describir el cuidado de los adultos mayores con enfermedades crónicas a través de la medicina tradicional. Y nuestros objetivos específicos fue identificar la medicina tradicional más practicada por los adultos mayores con enfermedades crónicas, describir el significado que se le da a la medicina tradicional por los adultos mayores y describir los beneficios percibidos de la medicina tradicional por los participantes. En lo que se refiere a los materiales y métodos, pues se trató de un estudio de tipo cualitativo con diseño etnográfico que se realizó en el periodo de diciembre del 2022 a junio del 2023 en Guanajuato, México. Nuestro universo o población estuvo compuesto por adultos mayores de 60 años con alguna enfermedad crónica diagnosticada, como las ya mencionadas, y que residan en el municipio de Guanajuato, México. La muestra se determinó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el que se logró la saturación de información con 10 participantes, 5 hombres y 5 mujeres. Los criterios de elegibilidad del estudio fue adultos mayores, hombres y mujeres mayores de 60 años, que tengan diagnóstico de alguna enfermedad crónica, como ya las que ya se mencionaron anteriormente, y que para esto empleen la medicina tradicional. Los datos se recolectaron mediante una entrevista semiestructurada. En total de las 10 entrevistas realizadas, 9 fueron presenciales y una sola se realizó por vía telefónica. Y en su totalidad todas las entrevistas fueron audiograbadas para su posterior análisis. Análisis que se llevó a cabo mediante el proceso etnográfico que se conforma por 3 momentos. Primero, la reflexión analítica de los datos. Segundo, la selección y reducción de los datos. Y tercero, la organización y categorización de los datos. Las entrevistas en total tuvieron una duración de 20 minutos en promedio. Y bueno, pues en lo que respecta a los resultados, primero se presentan aquí en esta tabla las características de los participantes. En su mayoría, los participantes padecieron de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Sin embargo, se presentaron algunas otras enfermedades crónicas en menor medida, por ejemplo, artritis reumatoide y úlcera gástrica. En su mayoría, los participantes mencionaron tener un tratamiento farmacológico en conjunto con la área que ellos emplean como tratamiento para su enfermedad crónica. Y respecto a la actividad física, 5 de los participantes, es decir, la mitad, mencionaron realizarla regularmente.
En lo que respecta a las categorías que surgieron del análisis de los datos, la categoría 1, significado de la medicina tradicional, la mayoría de los participantes relacionó la medicina tradicional con el uso de plantas medicinales, es decir, la herbolaria tradicional. En la categoría 2, fuente de conocimiento, la mayoría de los participantes adquirió el conocimiento de cómo se usa la medicina tradicional a partir de recomendaciones con personas externas, tales como conocidos, vecinos, incluso familiares cercanos, y consulta con expertos, es decir, yerberas. Algunos participantes también adquirieron este conocimiento mediante costumbres de generación en generación, es decir, el conocimiento que se adquirió a través de padres y abuelos. Y algunos otros participantes adquirieron este conocimiento o lo aprendieron mediante fuentes digitales y el uso del Internet y algunas otras fuentes textuales como revistas. En la categoría número 3, medicina tradicional utilizada, la totalidad de los participantes, es decir, los 10 participantes del estudio, utilizaron lo que fue la herbolaria tradicional, es decir, el uso de plantas tradicionales. En la categoría 4, beneficios percibidos de la medicina tradicional, la mayoría de los participantes, los principales beneficios que ellos mencionaron fue una disminución de los síntomas de las enfermedades crónicas que les provocan. En la categoría número 5, control médico, la mayoría de los participantes pues lleva un control médico regular en su servicio correspondiente, tales como clínicas, servicios privados y servicios públicos. Y bueno, pues en lo que respecta a la última categoría, preferencia de la medicina convencional versus medicina tradicional, la mayoría de los participantes mencionó tener una preferencia por la medicina convencional y a la medicina tradicional considerarla únicamente como un apoyo para controlar su enfermedad crónica. Las principales conclusiones de este trabajo de investigación fue que en su mayoría los participantes relacionan la medicina tradicional con la herbolaria tradicional, es decir, el uso de plantas medicinales. La mayoría de los participantes hacen uso de la herbolaria tradicional y esta la consumen a través de tés o infusiones. El conocimiento de la medicina tradicional se adquiere mediante la recomendación con personas cercanas, consulta con hierberas, conocimiento de generación en generación y mediante la búsqueda de información en Internet. Y los principales beneficios dados por el consumo de la herbolaria tradicional se refieren al alivio de los síntomas de la enfermedad que ellos padecen. Y la mayoría de los participantes tiene preferencia por la medicina convencional, por lo que sigue con un tratamiento farmacológico y un control médico regular y considera el uso de remedios tradicionales como una ayuda para el control de las enfermedades que estos padecen. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Continuamos ahora con nuestra ronda de presentación de pósters. Tenemos 4 pósters. De esos 4 pósters vamos a hacer la proyección de los pósters y en el caso de que tengan preguntas no olviden hacer las preguntas por medio de la caja de chat de nuestra sesión. Dando respuesta a la pregunta de Blanca por el chat, los póster en modalidad póster solo van a ser presentados, proyectados, una disculpa, y en el caso de haber preguntas durante la transmisión, se les hará las preguntas directamente a los participantes. Entonces, nuestro primer póster es automedicación en el contexto de la pandemia por COVID-19 en adultos colombianos, por Roxana de las Alas, Juliana Álvarez, Luis David Caballero y María Teresa Castaño.
Muchas gracias a la profesora Rosana por su póster. Continuamos con el siguiente póster titulado Validez de contenido del instrumento NETPAL, CCOMS de la UCI, en la UCI en la UCI en Bogotá, Colombia, por Jonathan Sebastián Celis Moreno, Maribel Vargas Peláez. Continuamos con el póster. Bueno, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el caso de que tengan preguntas para las presentaciones en modalidad póster. Siguiente póster es Modelo de Cuidado Integral a las personas con mastectomía por cáncer de mama. Recuiden. Por Mónica Gallegos, Blanca Loaiza, Cristina Ochoa, Aura Zapata y Lucía Moreno. Pero no. Ahorita no quiero que me vean, nomás es. Nomás que puedo escuchar la presentación. Continuamos con el póster titulado Inteligencia emocional y su relación con los eventos estresantes de vida en adultos mayores, por Karen García Rodríguez, Carlos Alberto Salazar, Benito Israel y Luz Verónica Verómen.
Perfecto, muchísimas gracias por los participantes en modalidad póster. Continuamos ahora con nuestra segunda sesión de preguntas y nos gustaría llamar a los autores de los proyectos de la primera ronda que no tuvieron la oportunidad de dar respuesta. Entonces, se encuentra en sala autores del proyecto Cuidadores Familiares de Personas con Falla Cardíaca en el Continente Americano, una revisión rápida. Perfecto. Personas, autores del proyecto Factores Protectores y de Riesgo en Control Glucémico en Adultos Indígenas con Diabetes Mellitus Tipo 2, ¿se encuentran en sala? Profesora Mari Paz, ¿cuenta ya con audio? Le acabo de enviar una solicitud para ver si lo puedo activar. En el icono. Ok. Video. No sé si ahí me escuchen. Perfecto. Ok. Profe, ¿cómo se encuentra? Bien. Un saludo desde aquí, desde la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perfecto, profe. Su proyecto tiene Sí, señora, tiene la siguiente pregunta. ¿Qué limitaciones relacionadas con la cultura, el lenguaje y los permisos tuvieron con la población indígena participante? Sí. Las limitaciones. Relacionadas con el contexto cultural, del lenguaje y de permisos para poder participar o involucrar a estos participantes en el estudio. Bueno, de hecho, no tuvimos limitantes en cuanto a los permisos, dado que realmente hubo una buena disponibilidad para poder llevar a cabo este estudio. Sin embargo, así, la población indígena había una bondad muy importante, tanto que dominaban su lengua indígena y también hablaban español. Por lo tanto, eso fue favorecedor para llevar a cabo este estudio. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Llamamos ahora a los autores del proyecto Modelo de Cuidado Integral a las Personas con Mastectomía por Cáncer de Mama, ProCuidan. ¿Hay alguno de los autores presentes en la llamada? Sí, aquí estamos. Buenas tardes. Mónica, ¿cómo se encuentra? Todo bien, gracias. Me Y alegra. veo muy contentos con el evento. Así es. Para el póster presentado surgió la siguiente pregunta. ¿Este programa se ha desarrollado solo en una institución o han pensado en una validación para que se pueda llevar a otras instituciones y contextos o países? Afortunadamente hemos tenido en el mismo país, en diferentes ciudades, ya hemos compartido este modelo y ya se está llevando este modelo en ciudades aquí en nuestro mismo país. Incluso lo llevamos nosotros, lo establecimos en una facultad de enfermería de Durango y luego la institución de salud especializada de oncología nos solicitan que instalemos ahí el modelo y se lleva también en una institución de salud. Y ahorita estamos coqueteando también
para poderlo llevar a Perú, que ya estamos hablando de otros países. Entonces, estamos trabajando en colaboración también con mis colegas de Perú para poder establecerlo en otro país, por la riqueza que hemos podido identificar de llevar este modelo para enfermería como una práctica avanzada. Incluso da la oportunidad de que también se sumen el pregrado a la práctica con el cuidado integral a las personas. Profesora Mónica, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Se encuentran en salas autores del póster titulado Validez de contenido del instrumento NETPAL, CCOMS en la UCI en Bogotá, Colombia. Jonathan Sebastián Celis o Maridet Vargas Peláez. Jonathan, ¿nos escuchas? Y creo que tiene inconveniente con el audio porque no hay retorno de audio. No sé si puede hacer los audífonos. ¿Me Perfecto, escuchan? Jonathan. Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo va, Cristian? Muy bien, Jonathan. Felicitaciones Me por alegro. la presentación del póster. De este Sí, póster señor. salió una pregunta. Claro. La pregunta es, ¿cuáles fueron los requisitos de selección para los 12 profesionales en salud seleccionados para la realización de la validación del instrumento? Sí, perfecto. Bueno, inicialmente saludarlos a todos, agradecerles la participación aquí con el póster. Bueno, los criterios de inclusión de los profesionales, digamos que decidimos incluir profesionales de medicina y profesionales de enfermería, dado que en el 2021 se realizó la validez de este instrumento en Chile. Y según las indicaciones de quienes crearon el instrumento, el grupo del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud español, digamos que uno de los criterios que ellos suscitaron fue que este instrumento se podía usar o lo podían usar los profesionales de medicina y los profesionales de enfermería. Entonces ese fue uno de los criterios de inclusión que usamos. Ya posteriormente tenía que tener una experiencia y formación en cuidado intensivo y adicional a eso una experiencia y o formación en cuidado paliativo entre médicos y enfermeros. Esta experiencia profesional idealmente tenía que ser mayor de 2 años y la formación podía ser cualquier formación posgradual, llámese especialización, maestría u doctorado. Tenían que ser mayores de edad, tenían que estar actualmente trabajando de manera asistencial en la unidad de cuidado intensivo. Perfecto, Jonathan. Muchísimas gracias por la respuesta. A ustedes, muy amables. Se encuentran en sala autores de la presentación modalidad oral, cura avanzada de heridas más allá de las áreas especializadas. Janet Arevalo, Rosana Obando o María Teresa. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos. Hola Janet, buenas tardes. Para la presentación tenemos una pregunta. La pregunta es, teniendo en cuenta el contexto que nos presentó en alguno de los casos analizados, ¿qué tan fácil es tener acceso a la alta tecnología para la curación de estas heridas? En el contexto en el cual se está desarrollando actualmente el proyecto y la labor profesional de los autores. Así es. Nosotros lo hemos analizado y hemos considerado que en realidad es un asunto medio elitizado, ¿no? En Perú, por ejemplo, los materiales sí están
disponibles, por ejemplo, en los servicios de venta de material médico, pero los costos son un tanto inaccesibles, por ejemplo, para la población que se atiende en un hospital nacional, que es subsidiado por el Estado. Entonces demanda sí una inversión, pero también existen estudios que analizan el costo-beneficio del uso de los materiales de cura avanzada y se ha demostrado de que ciertamente se invierte, pero también se gana menos gasto en complicaciones, en estancia hospitalaria, en antibióticos, por ejemplo, si surge una infección mayor, ¿no? Entonces, sí hay un costo-beneficio que se tiene que analizar y demostrar. Creemos que ahí se necesita generar mayor evidencia, pero también que esta evidencia nos ayude a convencer al Estado que le conviene invertir no solamente en los materiales, sino en la capacitación, en la profesionalización de quienes realizamos la cura avanzada. Perfecto, Janet. Muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias por la participación de cada uno de los autores de los productos presentados en el área temática de salud en cronicidad. Damos por terminada esta sesión y vamos a volver a la sala principal para la continuación del evento general. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, muy amable. Gracias. yourself, and then you got a green light, all right? Yes, that sounds good. Perfect. Hola Liz, gusto de verte y saludarte. Ah, buenas tardes, Paz. Hola.
Bueno, retomamos entonces nuestra sesión conjunta de esta conferencia de la región de Latinoamérica y el Caribe, Contribuciones a la excelencia en enfermería en innovación, investigación, economía, conservación y cuidado. Es momento de nuestra sesión de cierre y estamos para esta sesión como todo el día con una invitada muy especial desde la Sigma Theta Tau. Ella es la doctora Elizabeth Madigan. La doctora Elizabeth es directora ejecutiva de la Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. Asumió el cargo en noviembre de 2017 por un periodo de 21 años como profesora titular en la Escuela de Enfermería Francis Payne Bolton en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. Su experiencia clínica y su programa de investigación se centraron en el cuidado de la salud en el hogar. Ha sido financiada por los Institutos Nacionales de Salud y fundaciones privadas para su investigación. Durante su tiempo en el Case Western, dirigió las iniciativas de salud global para la Escuela de Enfermería y brindó consultoría en varios países para la atención domiciliaria y atención en el envejecimiento de la comunidad. Es graduada de la Universidad Estatal de Wright, Dayton, Ohio, en la Universidad Estatal de Ohio en su maestría en enfermería y en la Case Western Reserve en su doctorado. Es miembro de la Academia Estadounidense de Enfermería y orgullosamente es miembro de la Sigma Theta Tau International. La doctora Liz Madigan nos va a hablar acerca de qué hay de nuevo en Sigma. Adelante, doctora Liz, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de cierre. Thank you so much. So, bom dia, buenas tardes, good afternoon. So, I know when you are the last speaker that you need to start on time and finish on time. So, I am glad to be with you today. It's so nice to see you all. Some of my very good friends that I've known for a long time, and I'm looking forward to meeting some of you who are new. Next slide, please. Next slide. There we go. Thank you so much. So I want to talk to you about some of the things that are going on at Sigma headquarters, because I think you'll find them enjoyable. And they will be, I think, also of use to you, and you can share it with your colleagues. So the first thing I want to talk about is the Nurse Empowerment Program. Sigma has been working with Johnson & Johnson Foundation North America for a number of years on a nursing leadership development program for nurses providing direct care at the bedside. So unlike nurse leaders in informal positions, this is for nurses who are in direct care positions. We had a similar program in Brazil last year, and so we're very happy to offer this program. We're going to open it back up on July 17th. And the Johnson & Johnson Foundation is allowing us to expand the program. So anywhere in the world, this is for nurses anywhere in the world, it provides free access to leadership development courses through LinkedIn, Sigma courses, and along with 2 Sigma ebooks. The program will open on July 17th, and it's for nurses who are registered nurses, auxiliary nurses, anywhere in the world. So please spread the word on this. Look for the Nurse Empowerment Program. And again, please spread the word among your colleagues. We recognize that in many cases, nurses in direct care positions often aren't offered leadership development positions, and we think it's critically important that these nurses also have access to the same kinds of programs. Next slide, please. The other thing I want to talk about is more leadership development programs that are offered by Sigma. So the Nursing Now Challenge is designed for early and mid-career nurses, and it's a member-only program, and it's 12 months long. So this is where the Sigma Nursing Now Challenge group come together once a month. They also get a mentor to help them along with their opportunities to develop nursing leadership. The second program I want to talk about is writing for publication. This is designed for people who have an idea already in mind or have even a start on a manuscript and they want to get it finished. And so this is a 6-month experience. You have an experienced mentor who works with you, as well as peer mentoring. Again, it's designed for people that have an idea and even a draft, and you spend the 6 months getting the publication ready to go. We're very happy that this has been so successful that nurses have actually gotten things published as a result of this. Those two, the Nursing Now Challenge and the Writing for Publication, are for Sigma members.
The last one I want to talk to you about are the Sigma virtual mini academies. These are 6 to 10 weeks long. One is focused on health equity training and is designed to help us all do better with health equity issues. The Global Advocacy Program was developed and led by Sigma's UN representatives. So Sigma has representatives at the United Nations who have put this program together to really help nurses learn about what they can do to become global advocates. These last two programs do have a membership, or they do have a fee associated with them, but it's a reasonable fee. Next slide, please. So Sigma started with oral health education several years ago. While traditionally we do not get into clinical issues, oral health, we know, impacts those we care for from prenatally throughout the life course. And there really wasn't a home, an organizational home for oral health. So when we were approached by Colgate-Palmolive to put some programming together, we said, of course. So with funding from Colgate-Palmolive, the first course that we put together is called Oral Health Equity Leader, Pediatric Care. And it's a continuing professional development course that focuses on pediatrics. After you complete the course, you can request additional materials from Colgate-Palmolive to use with teaching children and families about oral health care. And you do get 1 hour of nursing continuing professional development for this. It's totally free. It's for any nurse anywhere. So it's not just a Sigma thing. If you want to have someone who, if you have someone who's interested and wants to take the course, they're welcome to do so. Next slide, please. We are delighted, thanks to the support from Colgate-Palmolive, that the courses have been translated into Spanish and Portuguese. The links here will take you to the relevant courses in these languages. And so we're so happy that we can offer these courses in multiple languages. One of the things is that chapters might want to consider using these courses for chapter service projects. Our chapter Omega Kappa at the University of the West Indies, my friends at UWI, used this approach and found the courses to be really helpful. Their service project was focused on health in the community with a focus on pediatric oral health care. So they then took the kids out into the community for a community health service project. If any of you want to do that, please let us know. We'll be glad to assist you in doing so. And I would really encourage you all to share these courses. You can also share them with your students if you're in a faculty position. This is something that your students might find helpful. Again, we have other oral health programming we're working on that will be released in the next year. We're working on one for adults because we recognize the importance of oral health. Next slide, please. Now I want to talk to you about research grants. Remember that Sigma offers multiple research grants each year. In fact, usually we give about $250,000 US per year in research grants. This is a summary of the ones that are coming up in the next 6 months. The one I want to focus on is the small grants. That's the first one under December 1st. We give 10 to 15 of these every year. And this is our broadest category. So we have people successful applicants who've done bench science all the way through community-based participatory research. These grants are $5,000 US, and it really is the grant program that we give the most grants of. I would encourage you, because it's a good time, it's only the end of June, you have time to write a grant for a December 1st deadline. The other thing that will be coming up is the Sigma's Research and Scholarship Advisory Committee will be publishing online some sort of little micro-learning courses about how to put a grant together. So from these experienced researchers, they're offering recommendations on how to put a grant together that flows and is logical and would help you get some of these grants. We'll be releasing that information shortly. The other thing is we're also always looking for grant reviewers. If you have completed research studies, you may be eligible to be a reviewer. We always need help with grant reviews. And we really would like to get more grants from the Latin American Caribbean region, as well as more grant reviewers from the Latin American Caribbean region. Next slide, please. Finally, I want to talk to you about some of our events. So coming up in San Antonio in November is Convention. If you've never been to Convention, I highly recommend you try to come. It's our biggest event. It's where we have our House of Delegates. It's where we conduct our business. And we have lots of different educational sessions. We have regional sessions. It's a great opportunity, truly, truly, to network with your colleagues from around the world, because this is the one that has the biggest attendance from outside the US.
So we would encourage you to really think about it. San Antonio as a city has a lot to offer too. And in November in San Antonio, it will still be warm. You won't be freezing cold like you would be in Indiana. Registration's open now, so you can register at any time. Next slide, please. Next is our Creating Healthy Work Environments Conference. So this one I want to call out because the call for abstracts is open. The Creating Healthy Work Environments focus is really for both clinical and academic settings. What we've recognized is that there are problems in both. In terms of work environments that aren't necessarily healthy, how can we do better? I think COVID really brought home to all of us how stressful it can be in both academic and clinical settings. So if you have a project, if you have a study you've done, if you have information about resilience or bullying or any of those kind of topics that can really help focus on creating healthy work environments, I would encourage you to submit the abstracts. They are not due until August 24th. The other thing I would sort of point out here is this time of year in Washington, D.C. in March is a lovely time of year. It's spring in Washington, and that's definitely we're seeing. I'm trying to do some work-life balance. When you come to a conference, you should also try to enjoy the city, right? And so the next slide, please. So this just gives you sort of an overview of what we have going on. It also has the dates for the virtual events. So one of the things that we do every year, or with each of our events, is it has a virtual component. We recognize that travel can be challenging, either because of schedules or finances or any number of things. So for each one of our events, we've made a commitment to have a virtual event. And so the virtual event is you get access to the plenaries that were provided at the live event, and then you have sessions that you attend virtually online with questions and answer sessions live. So if you're interested in attending this July and August, our International Nursing Research Congress, you can actually still register for that. You can register up pretty close to the deadline. For the virtual event, it's much easier to register closer to the deadline. And then finally, I want to talk about something new that's coming up. Next slide, please. So this one violates all the rules of good slides. It has way too much text on it. But I want to let you know what's coming. So with support from the Johnson & Johnson Foundation, Sigma is going to be releasing a nursing leadership competency framework for nurses at all levels around the 1st of July. So what we did is we followed a rigorous evidence-based approach. We had multiple experts and informants from around the world, and we've developed competencies for nurses at every level, from novice nurses through experts. So we have information, we have different competencies, and then we have, what does it look like for a nurse who's a novice? What does it look like for a nurse who's competent? What does it look like for a nurse who's an expert? What does it look like for a luminary? Because we're really trying to provide some structure for people who are looking for leadership development. And so one of the things that we're doing is we're going to put this out. We're going to ask you to register so we know where you're from, and then you can download the competencies and you can take a look. And so if you're an early career nurse, you might say, what do I need right now? What should I be doing right now? And where should I be looking for the next level? What kinds of programming do I need? What kinds of assistance do I need? Do I need a mentor? Do I need a formal program? Can I get it through observation? The other thing about the competency framework is that we intend this to be a living document. So we're seeking feedback on it because we hope that it evolves over time. We also think it could be used by people who are developing educational programs, whether in a university setting or if you're an organization. We think there's lots of possible opportunities here. There will be multiple languages as the program rolls out. So we will have Spanish and Portuguese. We'll also have Russian and Chinese and various, I think we have 7 or 8 languages we're putting this into. And stay tuned for more information. Like I said, this is going to be coming out relatively soon. July 1st is the intended launch date. If any of you are going to be at the International Council of Nurses Congress in Montreal that starts in a couple weeks, we'll have a session there that you can learn more about it. And so with that, I will stop. I will say thank you. Gracias. Thank you. I can't remember in Portuguese. I'm so sorry. I should have looked that up. But if you have any questions, you can put them in the chat or you can contact me. I'm easy to find. liz.madigan@sigmanursing.org.
Liz, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Creo que cerramos esta sesión con esta información que a todos nos interesa. En esta reunión estamos varios miembros, pero también no miembros de Sigma, y creo que es una excelente oportunidad para que muchas personas se unan y puedan hacer parte de esta comunidad global de excelencia y que también podamos aprovechar todas estas convocatorias que nos presentas. Hoy tuvimos, antes de tu participación en nuestro evento, 5 salas alternas de presentación de trabajos. Presentamos 64 trabajos de investigación de nuestra región. Creo firmemente que nuestra región tiene mucho con qué aportar a la enfermería, al conocimiento, y creo que podemos superar la barrera del idioma y animarnos a presentarnos a estas subvenciones de Sigma. Particularmente yo ya tomé la decisión de hacerlo, lo voy a hacer en cuanto pueda, e invito a todas las personas para que aprovechen. Justamente con tu intervención, algunas personas me están escribiendo a través de mi WhatsApp diciéndome qué bueno todos estos beneficios que tiene Sigma, tenemos que aprovecharlos. Entonces, de verdad, te agradezco mucho sacar tu tiempo para estar en este cierre de evento, que realmente ha sido un evento maravilloso con la presencia de todos ustedes desde la Sigma. Congratulations, you all. It sounds like it was a very successful event. Así fue. Gracias a ti. Bueno, vamos a pasar continuando con esta sesión de cierre. Cuando hicimos la convocatoria de los mejores trabajos, los abstracts, hicimos hincapié en que iba a haber una evaluación de estos trabajos y que íbamos a premiar a los mejores trabajos. En este momento tenemos 3 trabajos ganadores en cada categoría. Hay un trabajo premiado en la modalidad oral, uno en Rapid Fire y otro en póster. Entonces, espero que estemos todos preparados y que ojalá las personas que ganaron estos mejores trabajos estén en sala, y si no, de todas maneras estamos haciendo nuestra transmisión en vivo y después podrán disfrutarlo. Se los enviaremos su certificado a través de nuestros canales de comunicación de la región de Latinoamérica y el Caribe. Nuestro mejor trabajo en la modalidad oral se titula Intervención educativa en parto humanizado en la atención en enfermería. Este es un trabajo realizado por José Vicente Hernández Salinas, Raúl Fernando Guerrero Castañeda, Ana Laura Castillo Mesa, María Guadalupe Guzmán, María Guadalupe Moreno Monsiváis, Anel González y Fabiola Canel Ortega. Felicitaciones a los ganadores. Pasamos a nuestra siguiente categoría. Nuestra siguiente categoría es el premio, el reconocimiento para el mejor trabajo en la categoría Rapid Fire. Este trabajo se llama Cuidado en adultos mayores con enfermedades crónicas a través de la medicina tradicional. Este es un trabajo presentado por José Vicente Hernández Salinas y Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Felicitaciones por este bonito trabajo. Continuamos ahora con la categoría de póster. El póster que ganó en esta categoría se titula Evaluation of Infrastructure for Hand Hygiene and Outpatient Services. Este trabajo fue presentado por Silas Antonio Pereira, Mayra González Meneghetti en la categoría póster. Aquí estamos viendo a través de nuestro chat comentarios de los ganadores. Vemos aquí comentarios de nuestros colegas, de la doctora María Guadalupe, de José Vicente,
De verdad que muchas felicitaciones por la presentación de estos trabajos. Ustedes con estos excelentes trabajos, sin demeritar los demás, por supuesto obtuvieron las mejores puntuaciones en la evaluación y se han hecho acreedores a este reconocimiento. Se los haremos llegar, como les había comentado, a través de sus correos electrónicos. Bueno. Vamos a continuar entonces ya para finalizar esta cierre de nuestro encuentro. Bueno, hemos tenido hoy un día realmente impresionante. Hemos vivido una experiencia inolvidable en el recorrido de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe de la Sigma Theta Tau International. La audacia de la enfermería de nuestra región es formidable y lo demuestra la variedad de contribuciones a la excelencia en enfermería que hemos conocido el día de hoy. Hoy hemos contado con la presencia de distinguidos líderes mundiales y regionales de enfermería, además de profesores, investigadores, estudiantes y enfermeros líderes de servicio. Tuvimos 554 asistentes en nuestras sesiones simultáneas a través de plataforma Zoom, pero también a través de nuestra sesión en vivo de YouTube. Estos asistentes vienen de Filipinas, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Estados Unidos, España, Jamaica, Ecuador, Portugal, Singapur, Bolivia, El Salvador, Canadá y Argentina. Todas estas personas tuvieron la fortuna de reunirse aquí para deleitarse con los avances del liderazgo y la audacia de la enfermería de la región de Latinoamérica y el Caribe. Además, hemos conocido los avances en práctica, investigación y formación de 63 trabajos que se compartieron en las salas alternas de nuestro evento. Les extendemos una especial invitación a participar de nuestra próxima convención bienal de la Sigma Theta Tau, que tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre en San Antonio, Texas. No me la voy a perder, por favor, ustedes no se la pierdan. Como lo vieron, tenemos también la posibilidad de seguir esta convención a través de virtual. Los animamos a continuar siendo audaces. Y por último, quisiera lanzar un que viva la enfermería de Latinoamérica y el Caribe. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Gracias a todos por su generosidad. Buena tarde. Muchas Un abrazo gracias. para Thank you todos. very much. Sonia, Obrigado. muchas gracias. Nice to see you all. Have a good weekend. Thank you. The same to you.